for a couple of hours and then completely change it, either through necessity or curiosity. Seeing small decisions manifest as big changes in terms of overall viability gives me faith that each class is going to be picked apart for various approaches that maximize elements of different playstyles. While the skill tree is where you will ultimately establish the basis of your build, aspects of power are a new facet of the role-playing formula that allows you to hone it. These collectible skills, so to speak, can be combined with rare pieces of gear to turn them into custom legendary items, imbued with the exact ability that complements the build you're constructing. This alleviates some of the headaches associated with grinding out dungeons in the hopes of a particularly legendary piece of gear dropping, while also providing a new avenue of options for build construction. That isn't to say it diminishes the rush of a big legendary drop though. Legendary weapons can often feature the same abilities as aspects do, but will regularly have better percentage rolls on their effectiveness, making them the ideal path to the most optimal late game build still. Aspects of power are obtained by clearing the many dungeons sprawled around the map, each of which feature their own multi-stage objective to complete. Some are as simple as killing enemies and depositing their souls to progress further, while others require you to hunt down a specific foe in search of a key that lets you reach lower levels of the dungeon. Each of these concludes with a boss fight, which for the most part are less interesting than those found in the main story dungeons. Bosses throughout the story are multi-layered bouts, with shifting enemy attacks that can completely change the landscape you're fighting in, forcing you to consistently think about positioning and when the best moment for an attack is. Bosses in these more common dungeons lack that sense of complexity, and I often found my skeleton warriors completely overwhelming many of them, to the point where many of the bosses would just stand in place and attack until dead. Given the sheer number of dungeons on offer, it might not have been possible to retain the same level of tension across every boss encounter, but when you're bouncing between several of these as you grab aspects of power throughout your campaign, it's difficult not to notice the stark contrast in quality between the two. As with any Diablo title, Diablo 4 is nowhere near complete once you've rolled credits on the campaign. World tiers return to incentivize you to go through everything again with a higher degree of difficulty, but also more rewards to reap. It's welcome that Diablo 4 retains the option that allows you to jump into more challenging world tiers from the very start this time, preventing a potentially frustrating first playthrough devoid of any meaningful challenge. Outside of increasing world tier, the map becomes littered with additional side activities that join regular side quests, rotating open world dynamic quests similar to the patrols in Destiny 2, and strongholds. Strongholds are extremely hostile areas that are densely populated with enemies usually a level or two higher than you, providing a larger challenge to overcome than regular groups of foes around the open world. Minor objectives also make this feel like a smaller scale open air dungeon, with new waypoints and merchants usually unlocked once you've rid the area of the threat. You will never harm another soul. Larger scale world boss fights that are best tackled with numerous other players you will find in the open world are also available, although no multiplayer features were available during the review period. Finally, Whispers of the Dead encapsulate time bounties that pop up throughout the world, with each one rewarding you with an additional currency that can be turned in for caches of gems, weapons and more. Nightmare sigils, which can be obtained through completing Whispers of the Dead quests, can be used to unlock additional nightmare dungeons. These add new modifiers to existing dungeons around the map that can do anything from change the type of enemies you encounter to rolling new random abilities they might have at their disposal, with the allure of even rarer loot drops enticing you to run them over and over again. There is a familiar but equally expansive framework in place already in Diablo 4 that should satiate you across multiple playthroughs, with plans already detailed by Blizzard to expand on this through seasons of new content similar to that of Diablo 3. Now, our true work begins. Diablo 4 at this time cannot escape comparison to the past of the franchise it belongs to, but it's thankfully a game that has been crafted with a strong awareness of what made each one either revered or reviled. It represents a measured approach to combining the many elements from previous entries that worked into a system that feels like the new standard bearer for action role-playing. Coupled with a new benchmark for storytelling in the franchise and a solid narrative foundation for any potential new adventures, it's easy to see Diablo 4 as something I'll regularly check out for a long time to come. It unlocks our path to the future. A future made possible because of the price you paid. Your sacrifice will not have been in vain.
We begin by hearing an old, wise-sounding voice. And we see a quiet, peaceful setting. This will make our game seem big and important. Now, something must break the serenity. Will this creature be in the game? No. Say goodbye to it forever. Suddenly, and for no reason, people running. These pointless slow-motion shots make everything seem cool and should bolster pre-sale numbers. That wah sound can mean only one thing. We must gaze over an epic shot of a world, and there should be lens flares. Now we see our hero, but only their silhouette, because the developers haven't finished the design, or finished the story, or finished any gameplay that's actually ready to show. In fact, the only thing they have finished is the title. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CIRCA for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control.
So this is usually the bit where I take a bunch of stuff out of the locker and there's like a really cool montage, but I have nothing to take out because we're talking about Game Pass, which is entirely digital. And also, it has been around for 6 years. It is the service that has become synonymous with the phrase, the greatest deal in gaming. And rightfully so, it has had a tremendous impact on the way many of us play games. Me included. No, really, it has changed me. Over the years of being a Game Pass subscriber, my relationship with games, how I buy them, play them, and what console I choose to play them on has been dramatically altered. Honestly, it's kind of debatable whether or not that's a good or a bad thing, because I think it's a little bit of both. In fact, the whole thing has got me asking, is Game Pass changing how I, or how we all, value games? When I take a step back and reflect on the past 6 years, my thoughts are usually always, it's been great. I've never been this versed in games before. I get to try things I otherwise wouldn't, and yada yada yada. And that is all true. But there's another side to this. And no two games better illustrate my relationship with Game Pass than Ghostwire Tokyo and Hi-Fi Rush. And by the way, both of those games are actually by the exact same developer, Tango Gameworks, which is completely coincidental, really. Let's start with Ghostwire Tokyo. When Ghostwire Tokyo was revealed, it was showcased as a PlayStation exclusive. It had the devs behind The Evil Within, it was a new IP, it was spooky, paranormal, and fantastical. It seemed, by all accounts, like a Kurt game. However, around the same time it was revealed, Microsoft announced its acquisition of Tango's parent company, Bethesda Softworks, which meant its days as a PS5 exclusive were inevitably numbered. It was only a matter of time until it made its way on to Game Pass. So, despite my interest in the game, I held off. I didn't buy it in the hopes that it would eventually come to the subscription service. As a result, a game that I was actually pretty excited for was shoved to the back of my mind until a year later when it did indeed come to Game Pass. And oh yes, that was a pre-install alright. Now, on to Hi-Fi Rush. During an Xbox showcase earlier this year, Tango Gameworks revealed an all-new, hyper-stylized, cartoonishly over-the-top rhythm action game. It looked really cool, and then, out of nowhere, like a Nintendo Direct mic drop, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. That made it suddenly even cooler. The results swept through headlines and blew up my Twitter feed, an absolute slam dunk of a surprise. And yeah, I instantly installed it. But here's the thing, if Hi-Fi Rush had just launched as a regular game at a regular price without the support of Game Pass, I know I would have most likely passed on it. Nothing against it, like, at all. I just know that if I had to vote with my dollars, I probably would have put those dollars somewhere else. Maybe even Ghostwire Tokyo. But because it launched on Game Pass, a service that I browse almost every single day, I had nothing to lose but to give it a shot. And you know what? It's pretty good. And you know what I didn't think was very good? Ghostwire Tokyo. Let that sink in for a second. Ooh, and also, another important point that involves both those games is that I haven't finished either one of them. And I likely won't. So, what do I do with this realization? On one hand, there was a game I wanted, waited, installed it, played it for a few hours, and decided it wasn't for me. But on the other hand, was a game I wouldn't have played, but because it was available to me, I did, and ended up enjoying it, but I still did not finish it. When I realized this, it had me starting to look a little closer at my overall habits with the greatest deal in gaming. Some of my favorite games are on Game Pass, new and old ones, some of which are from a pre-Game Pass world. Grim Fandango, Paradise Killer, 999, the Yakuza series, while others I got to play because of Game Pass. Norco, Immortality, Hellblade, Gungrave Gore. But the thing is, I realized while I was scrolling through all the games on Game Pass that there's really only a handful and then some that I've actually seen to the end. Otherwise, there is a graveyard of unfinished games on my hard drive.
Proteus, Scorn, Tunic, Signalis, The Pedestrian, Pentiment, and, of course, Hi-Fi Rush and Ghostwire Tokyo. Or how about the games I installed and just haven't even touched, like Somerville, Ninja Gaiden, and The Artful Escape? Yeah, I don't really feel great about it. Also, I realized that like half these games that like I have installed or from Game Pass aren't actually even on Game Pass anymore. That's how long it's taking me to get around to some of these games, or just completely abandon them. For, reasons, of course. I'm a strong believer in the mentality that if you don't want to finish a book, then you shouldn't. And similar to books, games require a little more engagement from you compared to something, say, like movies or TV shows. And to me, it becomes more about your time and attention as the measurement of value rather than the actual dollar amount. When I think about my time with Ghostwire Tokyo or even Hi-Fi Rush, would I have spent more time with them, maybe even viewed them differently if I had actually purchased them? I honestly don't know, but it's enough to unravel my entire perception of why I buy and play what I do versus what I don't. Oh, and speaking of when I actually do buy a game, I'm most likely buying it on Xbox because it has become my primary console, and I owe that to Game Pass, which is actually maybe really the point here. If I'm measuring success in my time, then, well, Xbox has won it. Because regardless of whether or not I'm playing a game on Game Pass or not, I'm still turning my Xbox on every day, more than any of the other consoles, which was not the case a few years back. In fact, I made an entire video about that and how my perception of Microsoft has changed. To say the least, I wasn't even an Xbox user until Game Pass came along. That's Game Pass's crowning achievement over the past 6 years, getting people to talk about Xbox and spend time on its consoles. And in the process, it has raised the bar for what will motivate me to actually spend money on a game. It makes me think about the games I haven't played or have not bought in hopes that they will come to a service like Game Pass. Games like the Callisto Protocol. Like Ghostwire Tokyo, there's a lot going for the Callisto Protocol that had me interested. I love survival horror. It was deemed as a Dead Space spiritual successor, despite Dead Space Remake releasing only a month later, and yet I wasn't entirely sold on it. You might assume that it's because of the review scores, but it wasn't. I actually have an entire video about that you should consider watching. It was that it didn't seem interesting or compelling enough. It just had me curious at best, which to me is the quintessential sign of a I'll just wait for Game Pass sort of game. Even just saying that makes it feel like I'm devaluing the games that do launch to Game Pass, which is not the case at all. This is just how my brain works now. So much so that if the Callisto Protocol was on PlayStation's game catalog, Sony's answer to Game Pass, then maybe, just maybe, I'd actually consider subscribing to a whole other service just to play it. And that, in of itself, is a messed up situation for me to unpack. That I wouldn't consider playing a game that I was interested in unless it was a part of a subscription service like Game Pass. I would rather pay $15 extra a month to play a game that on paper ticks all of my boxes rather than just fork up $70 for a game that I may even potentially love. I at least know that I'm not the only one that's shifted in some sort of way because of Game Pass. After all, PlayStation did make the game catalog, the exact same model as Game Pass, and has been using it as a means to showcase some cool games like Humanity or even Stray as day one releases for the service. I still love Game Pass, and I'm still going to use it as a means to dabble and experiment and try things because that is what I'm paying for. One way or another, it demonstrates that we are living in a post-Game Pass world at the moment, and I'm having a hard time imagining a pivot back. You know what? F it. I'm buying the Callisto Protocol. With our swords
We will forge new stories to strike the gods that haunt us. You might see me as weak, but I will show you what lies behind my eyes. We will embrace our suffering, soothe our scars of grief, and break their siege of our minds. You may see them as gods. We will show you what lies behind their eyes. Wait. Listen. It's coming. It's coming. Buenas gente del otro lado. Tremendo. Entramos de vuelta. Aunque no lo crea nadie, entramos de vuelta. O sea, de vuelta porque nos salió bien también para el Summer Game. Y de vuelta porque nos pasó lo mismo en 2018. Esta vez fue un poquito más bajo papeles, pero bueno, después lo contaremos mejor. Y estamos con Caro acá. Hola, Caro. Saluda. Hola. Mandale un saludo a la gente de Argentina, Caro. Dice que le mandas un saludo a la gente de Argentina. Ok, les mando un saludo a la gente de Argentina. Ah, muy bien. Clarísimo. Vamos a Argentina. Pero nada, volvemos a... Escuchan bien acá, ¿no? Un más burrito. No, acá no la escucho muy cortada porque está lejos del micrófono, pero ahora sí te escucho bien. Le cuento lo que está contando Caro, que es básicamente para cambiar la cámara. No puedo cambiar la cámara, boludo. Nos dieron como un desayuno. Y acá hay desayuno. Ah, ¿eso te lo dan en la entrada del teatro? Sí, sí. Ahí subí las fotos a Instagram, así que síganos en Instagram en /podcheckpoint. Pero nos daban el burrito, nos daban el café con un dibujito de esos arriba. Y nada, todo eso, sí. Re bien. Mirá vos cómo te amigaste con Microsoft de golpe, Facu. Sí, viste, no, solo un burrito hizo falta. El momento donde me dejaran pasar estuvo lindo, así que ahí les perdoné un par de horas de trabajo extra de los 40 días infernales. Fue el equivalente a la pizza eso, ¿no? Fue el equivalente a la... No quiero reemplazar la pizza con nada, hasta que no pase lo de la pizza como quiero que pase, no voy a dejar de quejarme, olvídate. Bien, pero nada, ya como he hecho un toque... Sí. Eso te iba a decir, mostrar un poquito el teatro. Che, lindo teatro, ¿eh? Está bueno, no es el mismo teatro que teníamos con Seba hace 4 años. Más chiquito que está enfrente, más chiquito, sí. Pero entramos bien y estamos re bien sentados, mal. No sé por qué estamos tan bien sentados, sí, pero estamos bien sentados, así que estamos ahí arriba. Entraste usando el tongo de Microsoft, ¿no? Como empleado. No se dice. Ah, mira. No, sí, o sea... ¿Hubo otro tongo o fue tongo tuyo? No digas si crees que es detalle. Fue mío, pero tiene un mini pero. Bien. Después te lo cuento. Bien, después lo contamos fuera del aire. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué expectativas? Nada, sé algo, hablar algo de la gente, ¿qué querés que haya? Mirá, le voy a decir con amor, pero de verdad que con amor. Acá se huele que hay muchos yerbas, así que creo que hay gente que va a aplaudir cualquier cosa que hagan. Yo quiero ver qué hacen, con amor, fuera dejar con amor. Quiero ver qué hacen, porque me parece interesante y espero que haya una reacción justa, así que vamos a ver. Pero la verdad que sí, o sea, quiero creer que va a ser el evento que Sony no supo hacer, que toda la expectativa que vayan acumulando la van a explotar, aunque sea como evento, no como anuncios. Pero ya con el persona vamos bien, si hay alguna sorpresa más va a estar bien, y se va a vivir lindo acá, así que estamos como queremos. Muy bien. Bueno, buenísimo, Facu, es todo prensa lo que hay ahí, no hay público, es todo prensa. No, hay fans, pero los fans tienen que registrarse por otro lado antes, que es más complicado, así que son fans preregistrados y prensa abajo, creo. Sí, le contesto a Fede, está el lavarropa prendido, perdón, pero ya va a terminar antes del evento, no se preocupen. Porque se me escucha el lavarropa de fondo. Sí, porque la nena se cagó encima, está con diarrea, es un quilombo, entonces tuve que lavar todo. No. Bien, bueno, no sé qué más decir. Facu, vos hablás hasta que te aburras y cuando salga seguimos con la previa, que ya en minutos empezamos, No quiero gustarme la conexión, la gente que nos sigue, bueno, como saben, vamos a hacer esto. Nosotros vamos a quedarnos acá, estamos muy bien sentados y vamos a correr al hotel a participar lo que pueda del programa y después me tienen que ir porque tenemos que dejar el hotel justo. Pero bueno, nada, quédense a ver todo con Checkpoint, está la Super Post, está hoy lo de PC Gaming Show, así que va a ser un día completo, mañana seguimos, el jueves contamos nuestras anécdotas y todos los videos que estamos haciendo y nada, estamos bien. Así que vamos con eso.
Bien, bueno, quédense que en minutos arrancamos con todo el equipo. Gracias Facu por estar ahí, gracias Caro por toda la mano que le está dando a Facu. Y le mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo. Dale, nos vemos pronto. Nos Gracias. vemos. When sound got desync? No, I don't know. We were all mute. Xbox. Happy Xbox Day, everyone. Happy Easter, Xbox. Happy Easter, Xbox. That's a reference to, if you've never seen the Usher Dance Central Xbox videos, they are some of the greatest promotional marketing materials I have ever seen, and I will quote them in every opportunity. One of the best things Xbox has ever done. He's not only the greatest dancer of all time. Yeah. Yes. But he's the greatest spokesperson Promoter of all Yes. time. Absolutely. Happy Valentine's Day, Xbox. Happy Christmas, yeah, Xbox. Happy Christmas. Anyways, hi. We should probably talk about what we are going to be talking about today and seeing today. So obviously, yes, it is the Xbox Summer Showcase. And obviously, we also have the Starfield Direct. We're going to get a big look at Bethesda Game Studios' upcoming, what is it, the first new IP in 25 years. Very exciting. I'm Lucy James. I'm joined by Kurt Indovina. Greetings and salutations. Hello, I'm Kurt. And Tamar Hussein. Greetings and salutations. I'm Kurt. Okay, well, guys, we can't just keep repeating ourselves. We're going to have to come up with some unique intros. But no, it's good to see everyone. I'm very excited about this one. It's going to be an interesting show for Xbox, I feel, because the narrative around, they have had a bit of an up and down, a bit of an up and down year. You know, folks was very stoked about stuff like Hi-Fi Rush, and the reception of that. And then, unfortunately, Redfall did not land with the good. It didn't land the way people hoped, ourselves included. But now there's good buzz around this showcase. Yeah. People are very excited. Briefly, before we get kind of into the nitty-gritty, what are your hopes for today? What do you expect to see? I think it's an interesting kind of inflection point in Xbox's current kind of roadmap or their progress. They had a real table-setting period where they were, acquiring studios, building up the kind of development and timeline kind of stuff. And the narrative for them has always been, yes, we know we're light right now, but we're basically putting these dominoes down in place to knock them down when the time comes. We finally started approaching that time, and the narrative completely got taken over by the fact that Redfall came out, and it was supposed to be the first big part of this domino kind of effect, and it kind of dropped the ball. And it took over. That is the narrative now. So I think what I'm looking forward to most is hopefully Xbox showing how they're going to bounce back. And they already have a lot of things in place to do that. Some of them have been leaked, like the Persona stuff, which is unfortunate. What? Yeah, but I think like I'm excited to see what first-party stuff they have. Fable has obviously been the worst-kept secret in British game development of all time. Yeah, we heard about that before we moved. Yeah, when I joined the games industry 10 years ago, someone told me, they're making a new Fable, and like everyone knows that their Fable was happening. And yeah, so I'm excited to finally see that. It will be a great opportunity to see a kind of a studio kind of branch out as well. But beyond that, Big Phil has said we've got games that people don't know about. So the stuff that I'm excited about is seeing that. Maybe that was Persona. If it was, yike. No, I think there'll be more, and we'll go through stuff. Yeah, for sure. And also, we're just flagging it now ahead of time. Very excitingly, we are going to have Phil Spencer and Matt Booty coming to the Giant Bomb Couch tonight around 8 p.m. PT. We briefly saw them yesterday. They're not backing out. We double checked. They were very excited. They were actually very excited. We cannot wait to be there. So I watched our post show and they're like, never mind. No. So if you want to see interview with Phil Spencer and Matt Booty on today of all days, on Xbox Day, make sure to come back. Giant Bomb nights tonight, 8 p.m. We'll be tweeting about it and doing the whole thing. But Kurt, what are your hopes and dreams for today? Well, first, Tam, you brought up the good table setting. That was a good analogy, because that's been my feeling for so long with Xbox and Microsoft. Like, I've been very, I come from a funky place where I wasn't an Xbox user until the past couple of years. You made a great video about it. Thank you very much. I mean, but it's there's been this sort of long game, running a marathon sort of deal that I think Xbox is doing right now, and this is a conversation that's happened over and over again. So but they are rebuilding themselves. They feels like they've been rebuilding themselves for ages, but it's been a slow sort of turning of a massive ship to rebuild your identity, to do things that are prominent and important to
gamers, or changing even the perspective of how we interact with games. Game Pass, all that jazz. So Xbox has had a funky year, but I do think we've had these sort of wonderful moments like Hi-Fi Rush that have unfortunately been shadowed by some of the by Redfall and some other things. But I still think there's so many things we haven't seen. There's so many questions unanswered because there are so many developers that they have that I think are so interesting and so fascinating. We haven't seen anything from them in ages, and I don't think that's just gonna I don't think it's like they've gone into the shadows. They're working. No. So I'm always just a little excited and a little positive to see what Xbox is doing. So even for the games that I'm not super intimate or into, I like Fable. I played the first 2 Fables. I wouldn't consider myself a hardcore fan, but the prospect. Oh, you hate the British, huh? Oh, so I see. It's the worst. You don't like it when we walk up to crowds and just fart and everyone laughs? That's true. Yeah, that's right. I mean, I don't like it when you do that. So. Well, I'm never going to stop. Condoms made out of goat intestines. Yep. It's. I mean, historically accurate. Accurate, yes, exactly. Natural. But now that I work with 2 British people, how could I not be excited for the next Fable, made by the Forza team of all things? Well, not exactly. I don't think the person who designed hubcaps is exactly going to go over. Well, but I mean, I hope it is. Oh my god, yeah. Well, why does this chicken look like a hubcap? I love the idea of we're announcing Fable, but all the characters are cars. They're we can only do cars. we only know the cars. Yeah, and then the cars get jealous if you're driving with other cars. Little hearts around the cars. Yeah, and if you drive really badly, then you start to turn red and dark and weird, and smoke coming out of your exhaust. Why does this car sound like John Cleese? I think we should coin that here. We've coined a couple game ideas in this time. Causa. Fable Causa or something like that. So wait, what was the other game we did? Finger Guns. Finger guns, right? But I guess the last thing, which I know I'm not going to see, but I'm going to just keep saying to make sure people are aware that I personally want to see it. Wolfenstein 3. I'm waiting for Wolfenstein 3. We can look. We can talk about it. It was losing my right. voice. I'm getting emotional about Wolfenstein. No, it's genuinely because I haven't had any social interaction, and I've had all of my social interaction for the entire year. In 1 or 2 days. 3 days. Yeah. We'll talk about. We know there's stuff that is definitely confirmed. We're gonna get this big look at Starfield. Persona, unfortunately, did leak. We can just pretend. We can pretend. I can. We've not seen any moving footage of it. Yes, we have. As in with the high quality stuff. That wasn't an Instagram. That reel, wasn't an Instagram Instagram compressed video. Yeah. That's fair. But also, let's talk about Wolfenstein. So it is the Xbox Bethesda showcase with Starfield. All right. I do wonder really how much Bethesda stuff is going to be in there, given I assume all of their eggs are in the Starfield basket for the remainder of the year. But Wolfenstein is a game that keeps coming up because it's. They said it was a planned trilogy. They said it was a planned trilogy. They owe us one game. Yeah, and I know they're doing Indiana Jones now, which is interesting to me. I don't know if that's going to be if it's going to be an Indiana Jones where we see Indiana Jones really killing Nazis the way I want it to be. I do not think. I mean, he's going to be Wolfenstein. What a Nazi killing in there. Well, I know that's what So I'm interested to see how that studio has done such a pulp style aggressive. Sort of interpretation of Wolfenstein, what they do with Indiana Jones, but of course there's the Disney. I do wonder how that game is going to be impacted by the latest movie being poop from a butt. And I imagine they went in being oh shit, this is a good time for us to have Harrison's Ford's back. And Harrison's Ford. Harrison's getting his Ford out again. No. Cars. I do imagine if the momentum behind that is gone. I feel a lot of the momentum for Indiana Jones as a video game property is contingent on the developer making it with Machine Games, and I don't know, I feel like they could do a really good kind of first person style action game and also have make what they do work for Indiana Jones. But do I really want I'm excited to see it, but I just don't care about Indiana Jones. Yeah, I was going to say, you know what, boys, I can't even pretend to care about Indiana Jones. I like the original 3 movies. They were Sunday tea time viewing in the UK. But I feel, Indiana Jones 4 definitely took the wind out of the sails for me. Once I saw Shia LaBeouf doing monkey shit, I was like, I'm done, man. And even Fleabag apparently couldn't save this one. Which is... Well, devastating. That is devastating for me. I would rather see Wolfenstein 3. I would rather see Machine Games do Wolfenstein 3.
Did you play the co-op one with the twins? Youngblood? Yeah. I actually like that game. Yeah. It made me very motion sick. I'm not sure why, because the other Wolfensteins don't. No, I actually I played through the entire game as co-op. Like, it's not as great as the other ones, but like the writing and the aesthetic and like the quips that they've like been able to infuse into this new era of Wolfenstein DNA is all there. Like, it's still great, and also has like you can definitely tell like some cutting floor arcane stuff was definitely in that game, and works in my opinion more than another multiplayer arcane game. But yeah. Shots fired. How have they not done a dog version of the game and called it Wolfenstein? Oh my Come God. on. Machine, come on. Coin it right here. Just to briefly explain the mental gymnastics that I've just done is that reminded me of the time, didn't they do Skyrim stuff with dogs? Like they dressed up dogs and took them around. And so now Bethesda Game Studio, that's really some mental gymnastics. We're going to get a good look at Starfield. How are you guys feeling about that at this point? Because maybe it's just been in the industry too long, but I feel... Bueno, ¿y quién conduce? ¿Y vos? Dale, ¿querés conducir vos? Estamos al aire. No sé. Bueno, gracias. Yo abrí el otro día, así que te toca a vos. Citando un poco a Facu, una conducción ad hoc en este momento, entonces. Ad hoc. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Hoy estamos en el día 3 del Kiglipalooza. Vamos a ver qué nos trae. Bueno, en realidad, ¿qué nos trae? No. A ver con qué se salva el tío Phil. O qué nos dice que va a ser una mierda esta vez. Acá, se suicida en vivo, ¿eh? Se suicida en vivo. Corchazo, ¿sabes cómo levanta el evento? Corchazo. Media hora está tratando de arrancar el Starfield. Doble clic al punto exe. Ya la tercera que no funciona, corchazo y chao. Y ahí se va todo para. Ya está, listo. Bueno, más ganó allá la noticia de la semana. Más allá del chiste negrísimo que acabamos de hacer, convengamos y hablando más o menos en serio lo que se puede, que Microsoft está un poco como en capilla, digamos. Es decir, ahora es como que esta es la chance que tiene como para demostrar que no es que todo lo que va a salir es una poronga, como parece que dice Phil, sino que más allá, después del evento del Starfield, vamos a ver qué pasa, que cada vez uno le tiene menos fe a ese juego. Vamos a ver qué pasa en el evento, porque realmente no sé, no he monitoreado qué tipo de rumores hay. Sé que en un momento Seba dijo algo del Scalebound, que es un rumor que está todos los años, así que la verdad que ya lo descarto. Algo del Conquer, que bueno, eso nos mueve a 4, no sé a tanta gente lo va a mover eso. Así que estamos hablando de que tiene que haber algún anuncio fuerte, lindo, áspero. Ahí entra, justo entró Cevita. Tal cual. Ahí les pasé el link por el chat este. Ah, mira, está Diegote al final, ¿viste que estaba? Mira. Sí, no, yo pensé que no venía hoy Diegote. Ahora cuando arranque le paso la batuta. La post-it. ¿Cómo andan les chiques? ¿Cómo andan? Qué linda esta reunión en esta Checkpoint Esa Winterfest. afeitada insuperable del señor Beto Granchetti. Y prolijo para el evento. Sí, para ver el suicidio de Phil en vivo. De hecho, casi que lo hicimos, mirá, estamos Beto y yo afeitaditos ahí, ¿viste? Yo les voy a adelantar algo, obviamente yo estuve es así, chicos, perdón, el Starfield es una verga, pum, así, créditos, así. Se acaba el programa. Hoy se viene un gran evento, gran evento. Gran evento. ¿Qué tan irónico lo estás diciendo? Sin ningún tipo de ironía. Lo dijo en serio, Lo dijo en serio, digo en serio. No te creo nada, Seba. Fable, Nada te creo. escuchá. Periodista serio. Starfield. About. Todo eso ya está confirmado. ¿Cuándo vas a estar en polémica en el bar, Seba? Imagínate. Ahora que Chiche ya se va para el otro lado, tenemos que un reemplazo. Tenemos que hacer. Chiche todos los años coquetea con el arpa. Sí, pero se la banca el tipo. ¿Cuánto tiene hoy ya? No sé, 80 largos. 168. 80 largos tiene. Y está muy lúcido para la edad que tiene también. Lúcido sí, pero vos lo ves como que está como duro. Está duro. Y bueno, está casi, yo te diría que sería casi como momificado el término. Pero bueno, más allá de hablar de Chiche, Seba, por favor, contanos a nosotros en este ratito que tenemos y al resto de la gente por qué pensás que va a ser un gran evento. Gran evento, primero porque están confirmados, o sea, es un tema de una decantación de cagadas de hace 4 años, ¿no? Si vos presentás 10 juegos
grandes juegos, que los esperaba todo el mundo en 2020, y después por X razón, por reinicios, porque se te va la gente, porque te mandás cagadas mandando a hacer desarrollos en Unreal Engine en vez de los engine de la casa que ya tenían experiencia tus empleados, llegó un momento que van a estar listos esos juegos, y este es el momento. Entonces, Fable, Starfield, que bueno, hace ya casi 9 años que está en desarrollo, About, que inteligentemente después de esa cinemática hace 3 años y pico, no mostraron nada hasta que no estuviera como la gente. No me arriesgaría a decir que está Perfect Dark, porque todavía me parece que está... ¿Puedo decir? Che, qué fuerte. No me arriesgaría. Igual, ¿qué tema? A mí lo que por un lado me alegra y por otro lado me asusta, el tema del About. El About me entusiasma bastante, sinceramente, porque estamos hablando de un Skyrim, de una jugabilidad de Skyrim con una narrativa de Obsidian, la mejor combinación que puede haber, digamos. Sí. Pero entonces, ¿y después qué le queda al Skyrim, al Elder Scrolls? Bueno, es que igual el del Elder Scrolls, el 6, tenés que estar esperando. O sea, te vas a olvidar todo lo que pase de abajo. Pero va a mostrar Penny. Sí, más o menos. Y es que ahora están con Metroid. Están con ¿Te acordás que estaba en desarrollo? Con el, ¿Sí? ¿cómo es? Con Sí, Starfield, ¿no? El de Scroll mínimo 2 es que años ellos dijeron, una vez que terminen con el Starfield iban a arrancar el Scroll. Claro. Así que... Por eso. No lo vamos a ver hasta un Ya lo arrancaron, pero no debe estar en full production ni en pedo. Están en el menú de opciones todavía. Están confirmando la tipografía. Claro. Así que nada, olvídate. Es así. Aprovechemos antes de arrancar para ver si estamos sincronizados. Yo les voy a mostrar, les voy a ir diciendo el contador. También 01. Están viendo todos el... Sí, el contador. 9.43, 9.42, 9.41. Bien, sí, tenemos unos 5 segundos de delay entre ustedes y yo. Para que me voy a poner pausa yo entonces. Para que igual refresco. Yo estoy ahora en 23, 22. Sí, 21. Yo también. Estamos igual. Yo estoy en ahí estamos. Sí, 20, bien, 19. Excelente. Perfecto. Listo. Fable, ¿a alguien le importa? Más allá de nosotros 4. ¿A alguien en el universo le importa Fable hoy en día? O sea, tiene que ser otro juego completamente diferente. Sí, porque no lo puedo esperar del pasado. El público es gente de nuestra edad, ¿entendés? Me parece que la gente no tiene ni idea. La gente que pone Fable como... que lo pone en la mesa como, che, ojo con el Fable, es la gente que está desesperada porque Microsoft ponga algo suyo en Xbox. Sí, o sea, como algo propio que la pegue. Que aparezca un nombre de Xbox que no sea Halo ni Forza. Ahora, bueno, gracias por tu aporte. Ese es un gran un momento. Eso resume Seba, más o menos. Seba, ¿no se habla de un anuncio de Gears of War 6? Lo que pasa es que está muy verde eso. Está como que decidieron hace poquito desechar. Tenían 2 proyectos. Una nueva IP, los de Collision. Sí. Y siempre estuvo la idea de continuar Gears. Si el 5 quedó más abierto de culo muñeco. Por eso. Entonces, se ve que no estaba progresando lo de Gears 6. Entonces cancelaron la nueva IP. ¿Me pasas el link que vas a usar, Diego, por favor? Está en el chat. Está en el chat de Zoom. No, el chat de Zoom no guarda el histórico. Claro, bueno, no ve el pasado. Entonces cancelaron. No me anda la cajita, Diego. O sea, todo lo que probamos ayer fue buenísimo. Pero si conecto la cajita para convertirle los auriculares a Juana, no lo agarra Zoom. Zoom hizo algo, boludo. ¿Cambiaron algo? Sí, a mí no me anda cuando meto Zoom en full screen me come el segundo monitor y evaluemos fuera de joda como dijiste, evaluemos fuera de joda después de hacer una reprueba de... Vamos a probar Discord en estos días. Sí. Está putísimo está el Zoom. Perdón, chicos, estaba caliente porque ayer testeamos Diego, dejamos todo súper bárbaro. Ahora le conecto la cajita para compartir los auriculares con Juana y no andaba nada. Claro. Concha la lora. Bueno, listo, perdón, ya está. Sacalo por parlante. Hasta dentro de 2 horas no vas a hablar. En definitiva, lo que decía es que sacaron un proyecto extra que tenían y pusieron a toda la gente a laburar en Gear 6, pero no creo que tengan nada ni en pedo para mostrar hoy. Bueno, pero eso no es parámetro de nada, claro. Es decir, la gente hoy te muestra Metroid Prime 4, imagínate. Plaquita. Yo pensé que después de lo de Metroid Prime 4, de lo del logo del Ragnarok,
de la infamia que hizo Microsoft en 2020 con todo CGI, pensé que habían aprendido hasta el showcase de PlayStation, que de vuelta mostraron todo cinemática. Así que bueno, pero pará, el de PlayStation, ¿cuál fue el crítico? es verdad que fueron todos juegos como servicio, ¿no? Los que mostraron en CGI, pero que a nadie le siempre es interesa. mejor mostrar con gameplay. Por más que sea... No, sí, por supuesto, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Si tienen que mostrar un gameplay pulido, tienen que mostrar el trailer recién, menos de un año antes de que salga el juego. Mirá cómo hizo Ed Boon. Te muestra la cinemática 2 semanas antes y después te estrena el juego con gameplay. Perdón, Sí. ¿estamos al aire? O sea, ¿la gente escuchó todo lo que puteé? Y sí, Diego, Sí. exacto. Sí, No entendía que... No es que Seba estaba tan Y yo te periodístico estaba haciendo con la en en cara, ¿viste? charla. Claro. Sí, Pero sí, muchachos, bueno. pero díganme. La puta que Bueno. los reparidos. Digan, chicos, Seguí estamos puteando, al aire. No Diego, cambia estamos mucho, al aire y ¿verdad? listo. Bueno, igual, ¿qué va a cambiar? Hay que reevaluarlo de Zoom. Ya te conocen, estamos entre amigos. La concha de la lora. Bueno, perfecto, bárbaro. Yo pensé que estábamos en la interna hablando, le estaba contando a Diego, ¿te acordás lo que hicimos ayer? Qué puta que me Y parió. no, bueno. no. Está bien. La Sí, gente no, aparte participa ya faltan, de la producción también. faltan 5 minutos para el evento, así que no hay mucho Claro. más margen para... No, Ahora, obvio, pero no sabía si habían abierto ya Ayer como que no pasó buenas todos, demasiado, buenas, ¿no? buenas, gracias. Ayer no, como que a no ver, pasó demasiado. no pasó nada súper relevante, pero mostraron muchos juegos lindos, así que... Sí, fue entretenido, che, estuvo bueno. Y hubo No, como 4 jueguitos en la Holson y otros 3, escritos- 4 jueguitos en el Future que estuvieron increíbles. Aguante el ¿Fue tren el Diegote trencitos, Fest? Sí. ¿Fue el Diegote Fest de Indie? No, fue un poco de todo. Hubo mucho Diegote Hay Fest, todo. pero también hubo mucho Dieguito porque hubo granjita, construcción y esas cosas. No, boludo, en serio. Decime por favor que ninguna de las granjitas que se mostraron te tentó. Porque eran todas iguales, boludo. O gomas. ¿Iguales o gomas? No, como tentar, es que en realidad ya el género de granjita me parece que está... A mí ya me saturó un poco. Saturadísimo. Es como que Y elijo uno o ahora, dos granjas hermano, y sí. listo. Pero hubo cosas interesantes. El del trencito que dijo Beto me encantó. Ahora no me acuerdo qué más. El del Nemo, Little Nemo me pareció re lindo. El del Samurái El también. Samurai me Sí, pareció el re último. lindo. Muy bueno. El de Y el Deponia Cookie, me da Cookie curiosidad. Cutter. Es el ¿Cuál Cookie es? Cutter, ¿lo viste, Guille? El Cookie Sí, Cutter. sí, sí. Tremendo. Porque Sí, hace ¿para qué tremendo. dijiste? ¿Deponia dijiste? Deponia Survive. Es un survival Sí. No. de Deponia. O sea, Sí. no una aventura gráfica. No, no. Me da intriga. No sé si me gusta No, o sí. no, me da intriga. Sacame un RTS de Monkey Island después también, boludo. Dejate de joder. Te lo ¿qué me recontra- granjita. te lo recontra juego, boludo, en ese Monkey Island. No sé si va a estar buena, pero recontra juego. Que no, esas cosas, boludo. No estaba Un bien. juego de pelea de Animal Crossing. El de, perdón, chicos, el de, Sí, el bueno, de stop Party motion, Animals. el stop motion, el de los samuráis que están preguntando Ese, en el el chat espíritu cómo- samurai, dijimos Espíritu recién. eso. Ah, ahí está, por eso. eso. Ese, Fue el perfecto. último, ¿no? Sí. Y después el hora clave card. Imagínate. Clave. Grondona y Neustan de personaje invitado. Diegote, chequeemos la sincronización. Estamos en 3.30 acá. Ahora, 3.30. 29. 28. 27. 26. Estoy 6 segundos atrasado. Estoy en 3.30 ahora. ¿El resto? Refresca. Refresca Yo- porque a mí se me ajusta, ¿eh? Ujú. Un segundo nada más, Diego, así que lo dejo Bien. así. Si vos refrescás, al toque estamos todos sincronizados. Sí, aparte el segundo ese que tenés es lo que te tarda en llegar mi voz. así que estamos bien. 17, 16, 15, 14, 13. Bueno, ya está. Mejor Estamos 8. ahí, Estás estamos- 7, sí, 3, 6, un par, un par. 5. La gente se va a ir, chicos. Empezamos Sí, a no, hacer estamos bien, cuentas estamos bien, regresivas. estamos bien. Sí. Aparte, este evento no le vamos a hablar mucho encima, así que estamos bien. Eso iba a preguntar. ¿No le hablamos mucho o no le hablamos nada encima? Como ustedes No, no. digan. Como cada uno quiera. ¿Dejo el canal abierto entonces? Para mí la onda es lo de ayer. Y- Para mí, vos no estuviste ayer, Guille, funcionó para mí muy bien. Pero ayer, Es- sí, pero porque. Ya porque sé que el contenido, ya sé. Es pero para digo- que la gente no se duerma, boludo. Ya sé. Pero seamos, yo diría, Cuidado, curva peligrosa. seamos piolas, yo diría, seamos piolas, no tratemos de abrir el micrófono todo el tiempo, todos a bardear, No, pongámosle no. onda, pero No, bueno, yo no estaría, pre- bueno yo pregunto- estaría bueno tener esa libertad para mí, ¿eh? No, sí, yo pregunto porque si no recuerdo mal, cuando hemos preguntado a la gente en eventos como este prefería el micrófono cerrado, si no Sí, recuerdo mal. sí, de hecho Pero ya bueno. dijeron eso, que para el evento ayer estaba bien, para uno como el de hoy por ahí no tanto. Aparte Sí, mi miedo bueno, es quedarnos aparte sin, igualmente sin charla claro, para después, contenido para el post, exactamente. porque o sea, así tenemos que hacer tiempo hasta la PC Gaming Show y aparte hay que subir algo a Spotify. Bueno, No, ¿A qué hora es la PC Gaming Show? Matá entonces. A las 5.
Es pegada a esto, me parece. No, lo que sí, si en algún momento hay algo súper espectacular y quieren hablar, díganme, abrí micrófonos y lo abrimos. Yo lo abro, no toque Sí, y hacemos eso. Bueno, hacemos eso entonces, dale. Bien, lo mismo en el chat. Si alguien dice, che, quiero ver la reacción de Guille ahora cuando anunciaron McPain, pídanlo en el chat y lo McPain. Y lo la versión irlandesa. Viene para el Apple Vision Pro. Bueno, queda 1 minuto y medio. ¿Alguien quiere decir algo antes de que arranque esto? Resincronizá, Seba, de vuelta a ver si quedas un poco más cerca, porque si no vas a quedar horriblemente corrido. Y ya sé que es un tema molesto, pero ayer, Guille, no sincronizábamos y la gente nos puteaba porque no sincronizábamos. Si sincronizábamos, nos puteaban porque sincronizábamos. Entonces, bueno. Ahora. No, más. Sí, igual está bastante cerca. Yo estoy en 7, 6, 5, 4. Cuando yo digo ahí, Diego, ¿cuánto estás? Mucho más adelantado. Yo estoy en 57, 56, 55. ¿Haces una pausa de 3 segundos? ¿Y volvés? Así nos... 2, 3. Dale. 51, 50, 50, excelente. 59. Bueno, igual estoy lejos. Bien. Voy a hacer el último refresh. Está bien, igual no vas a spoilear nada porque... 45, 44, 43, 42. Estás 10 segundos lejos, mala leche. 7 segundos que más o menos, sí, no sé. Bueno, listo. Arranca esto en 30 segundos. Aguante Game Pass, loco. Aguante todo. Ojalá que... Aguante. Y si no, que haya corchas en vivo, che, que levanta mucho el rating. Nos vemos en 2 horas. Esto sigue. Vamos. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Okay. Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Oh. World premiere. Death don't have no mercy
in this land. This don't have no mercy in this land. He'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. This don't have no mercy in this land. Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Sneaky. World premiere. These are dangerous times. At least, that's what I hear. The Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. I've been held back my whole life. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Wow. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield.
Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play, by partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World premiere. Guys, it's a simple job. Just in and out. Nothing to it. Everybody hit the floor!
like a spree team. As we proceed, no guarantees. As we take these steps to our destiny, who knows what happens? So we believe in no space for doubt. We believe in a team unwelcome. Disregarding the question, putting these enemies in forever oppressed. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. The way you fight. The power you wield. The secrets you keep. You're either here to save us or destroy us. So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the sea of thieves you know. Bueno, nos fuimos al barco, ¿no? Yo en realidad tendría que armarlo todavía el barco, pero bueno, sí. Esto me llama un poquito. Nunca instalé el juego. Yo tampoco. Che, no, posta, es muy lindo. El 20 de julio, 20 de julio, en un 20 de mes. julio. No, pará, no, bueno, no. No, lo siento. Basta, viejo. Bueno, podemos jugar después. Pero posta que es muy lindo jugarlo. Cortamos World Premiere, cortamos.
Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. And there's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Watching. More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Our soul fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. The pool. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, or those you led to death?
どこだここ。どうしたんだ。 Oh my god! A stranger! なんだよ。どうかしたか。 Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか。は？は？どうなってんだこりゃ。 What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. World premiere.
que está, por Dios. No, sí. Qué bueno que está la puta que lo reparió, está buenísimo. No importa si eso ni mucho o es una seguidora Lo quiero en mi cara. Lo quiero todo, Lo quiero todito, esta mierda. O Kami Dark es lo mismo. Y si dice Game Pass. Path of the Gods. Algo nuevo, mira. Encima tienen el lujo de sacar IPs nuevas. Hermoso Game adentro. Pass. Lindo, salimos muy del bien. aire. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one. Was your best lap yet. This is my timeline. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal, endurance, ambition, and courage. I am the one who knows. Perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself.
Tamriel. CSIS Unit 37. Toronto is under attack. By Null Sector. There's something different about Null Sector this time. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team. And we have so much to teach them. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way. And what's another business? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Target marked. Time to create peace with bullets. Greetings. Oh, yeah! Boom! The world is counting on us. Let's go. Shall we do this together? Fight with me! Engaging. Watch this! I saw that. Not bad. World premiere. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats! Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah! Let's show them what we got! Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's
out there. You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. World premiere. World premiere.
Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as Secret Agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself, and so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. Van a alargar todo. Beto, me vuelvo loco. No, es la que va. Mirá lo que es. Esta ciudad es mejor que la realidad, boludo. Es mejor. Me transformo en la reta. Qué bueno. Olvídate, para ser alcalde. Igual correrá bien porque ya el otro ese le tironeaba. No, va a correr para el orto. Si el otro corre para el día. Bien. ¿Sabes el procesador que necesitas? Mirá, qué bien. No, la misma mecánica de siempre. Wow. No, pero podés construir ya. No, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Mirá, una cuadrícula. Mirá, muy equivocado. Un puente. No, mirá ese puente. Mirá esos No, sos un hijo de... No. Clima. Sí. No. Una pileta.
con forma de escroto también. Mirá. Chernobyl. Mirá. Sí. No, hermoso, hermoso. ¿Cuándo sale No, esto? me muero. Encima que... No tiene fecha. Me muero. Mirá, puede seguir el camioncito. Qué bueno. Me muero, me muero que se ve de la hostia. Eso justo decir. Lo que sí es tremendo como, digamos, como con Flight Simulator o como en este tipo de juegos, es que nunca se vio con este nivel de detalle un City Builder. No, mirá, 24 de octubre, hijos de puta. Concha de tu madre. Game Pass. Sí, Game Todo Pass. Game Pass, vamos. Todo Game Pass. Sí, viste, el tipo se emociona y ya se sabía. Se sabe todo. Pero bien, pero ahí está bien, es para el público nuevo. Está bien. Listo, salgo del aire. Gracias, Beto, por compartir y por defenestrar a estos pelotudos que no entienden nada de no saben nada, vayan a votar aquí si lo. World premiere.汝定めを課せられし子よ、憂いを抱える旅人よ。こいつが俺の凱旋者だ。果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空事。まさか人間？この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたようだ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。またあったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる前正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。全ての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。World premiere. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Together, you can save humanity. World premiere.
This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well.
And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Perdón, abrí micrófono. Son 5 segundos, hermano. Vamos que arranca. Vamos, Phil, que soy lo más, Phil, vamos. Tiene que salir bien, Vamos, Phil, Vamos. tenemos todas las fichas con vos. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here, and that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do. And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons
to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates?
completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the Settled Systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game, so any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings, it's a lot, but I think it's the most fun to use.
Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable.
From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run.
And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own.
The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, native strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. Ready to start on your signal. Steady till ready. Coordinates input. Plotting jump course. Guidance has converged. Getting auxiliary reactor power. System checks are green across the board. Prepare for departure. Grav jump commencing in 5, 4, 3, 2, 1. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explores. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments.
Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. It's completely up to you how you want to interact with each planet, whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than
I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Basco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale.
On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Main engines go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Muy bien, muy bien. Lindo, lindo. Chapo, Bien mostrado. chapo. Muy bien, todo. Muy bien, todo. Muy bien, Phil. Bien. Qué bien. Qué bien. Me gusta. Qué bien, qué bien, qué bien, qué Muy, bien. muy Qué lindo. Qué bien, mostrado. Qué capacidad. Qué locura. Qué despliegue. gadgets. Qué despliegue. Todo. Muy lindo. Es como Qué dijo paz. Marquito, te hace pensar que el resto del showcase fue una cagada. Duró una Eso hora que fue esto y una buenísimo hora el el showcase, showcase. Eso que fue muy bueno. Duró lo mismo de Starfield que todo el showcase. Sí, tal cual. Acá viene como un pequeño cierre del evento, Sí, ¿no? para que no te olvides de la guitarrita del principio, Claro. los Claro. autitos estos. Para que te acuerdes de los autitos. Mostramos esto también, ¿eh? Fíjate que hay otros juegos. Qué bien, papá, por favor. Todo el evento estuvo muy bien, Eso igual lo que hicieron con el Starfield es una masterclass de cómo mostrar un juego. Exactamente. Sí. Porque fue más de media hora y no me aburrí en ningún momento. ¿Qué me fueron No, como 45 minutos? Una hora. Casi. ¿Una hora? Sí, sí. Poco menos, pero sí. Un montón. Sí, ponele 50 minutos ahora sí. Palo. Es como lo que esperás de una Sí, showcase sí. de juegos en general, que decís, mirá, Listo. sale esto, sale lo otro, pero adentro de un mismo juego. Sí, es que Como como las esto fichas fueran juegos que- en sí. es Starfield todos los son juegos varios en uno, sí. el Starfield. Sí, son varios juegos. Sí, sacó de todos lados. De hecho, van a todos cancelar lados. el Forza y lo van a poner dentro del Starfield. Sí. Falta un auto y. No, como evento, bueno, ahora vamos a hacer todo el cierre posta, pero fue impecable. No, el evento, no ¿eh? lo separemos tampoco. El evento es con Starfield, por más que sea Starfield Direct. No, por eso el evento en general me parece que fue impecable. Sí, pero Sí. una cosa que. Le sacás la que parte de dijo muy Starfield y bien. funciona igual el evento también. Obvio. Sí, pero Eh, ahora que viste Starfield, no tiene sentido el evento sin Starfield. Sí, bueno, obvio. Pero Sí, lo que sí. quiero decir que no sé qué fue, si Guille creo decía que el logro de mostrar tanto tiempo que no te aburras, es que mucho, creo que lo que hicieron bien, no hicieron como hacen otros que intentan mostrar partes de gameplay, que hacen, bueno, ahora vamos a ver cómo podés agarrar una piedra de allá arriba. Y como cortan el relato y te muestran un gameplay del chabón caminando y subiendo hasta que agarra la piedra. Bueno, una vez que tenés una piedra en la mano, vos podés partirla y sacar de adentro. Este recurso. Adentro de la piedra está el Gears of War 6. Exactamente. Bueno, eso es un embole. Eso es un embole. Acá hicieron algo cinemático, digamos. Mientras los tipos iban diciendo, vos podés agarrar piedras y romperlas, ibas viendo en paralelo el video donde mostraban que agarraba la piedra, la rompía y listo. No entrabas en el detalle de, bueno, cómo se rompe el recurso, cómo se guarda, en qué área del menú lo guardás, ¿entendés? Muchos de estos, te vamos a mostrar cómo funciona, te muestra una porción del gameplay en live, como diciendo, pero mira, te muestro cómo está corriendo ahora en serio, ¿eh? Pero eso se puede tornar muy embolante cuando es largo. En cambio acá hicieron un compilado de todas las posibilidades del título, y todas esas posibilidades mostradas con muy pequeñas fracciones de juego, y también después cuando hablaban de otros tópicos te seguían mostrando el juego con otras partes u otras áreas, y quedó perfecto. O sea, quedó mostrado perfecto, quedó totalmente puesto de una forma que nos dejó a todos al palazo, que no podemos más. No, fue impresionante. No, o sea, es un gran No sé, showcase. una locura, Pero una al lado locura. de, o sea, hay que separar la previa del showcase hasta Starfield y después de Starfield. Una Bueno, clase sí, claramente lo maestra de cómo separaron mostrar así, de hecho. un juego. Hubo una gran separación. Pero justamente lo que yo decía es que si lo hacían en dos eventos separados, ponele que mañana hacen la direct de Starfield, el evento no quedaba corto. Claro. Y tampoco quedó largo el haberlo sumado. O sea, fue planeadísimo Quedó bien, todo lo que armaron. Quedó perfecto. Para mí quedó perfecto así. 2 Sí, horas sí. para un compendio de juegos. Que aparte, el que más te interesaba, te lo mostrás al final y lo mostrás extensivamente como lo mostraste. Perfecto. Mira, acá justo Sakul, gracias Sakul por lo que mandaste. Dame un segundo que lo ponga en pantalla. Nos mandó una imagen. Bueno, fíjate, Marquito te habló por el chat también, que es importante lo que te dijo. A ver. Sí. Ahora vamos primero muy con eso, importante. entonces. Vamos primero con eso.
Che, muy gracias. bien. Bueno, Genio, Marquito. Dame un segundo. Sí, te doy todo. No, decí nomás, pero no encuentro la ventana esta. ¿Qué ventana estás buscando? ¿Qué estás buscando? Quiero mostrar el WhatsApp que me mandó Facu. No, Sakul. No, es una boludez, es el resumen de todos los juegos que me mostraron, pero... Bueno, ya lo voy a encontrar, no se preocupen. Un tema técnico que no importa, no se preocupen. Un tema técnico, está perfecto, listo, no pasa nada. Bueno, ahora, la verdad... teniendo la cantidad de cosas que tenía Xbox bajo la manga, ya queda confirmadísimo, ¿no? Que el leak de Persona no fue ningún leak. Fue como para que la gente se quede con el... Obvio. Fue para opacar lo del Reverse. Pero cómo no, tampoco es por igual no vas a opacar el reverse claro. con dos personas. No, bueno, pero es para bajar. Es para pelear, eso es un mano a mano en redes sociales. Una tiradita de arena en los ojos. Tendencia. No, totalmente para captar la atención, digamos, para mover un poco del foco de atención hacia lo que se venía hoy con lo ya liqueado y con lo que no se liqueó, que bueno, vimos un Ahora, anuncio bastante yo tengo una interesante. pregunta, ¿no? Perdón, Guille, estamos viendo en pantalla la imagen que pasó Sakul, muchísimas gracias. Esto es lo que yo iba a decir. Todos los logos de los juegos son 27 títulos. Sí. No, una locura. Son 27 no todos nuevos, pero títulos. muchos son nuevos o cosas grandes. Bastantes. Muchos son nuevos, muchos son Ni hablarlo grandes. de Capcom, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Que Tremendo. esto es lo que yo iba a decir, o sea, justamente lo que la gente venía reclamando después del evento de Sony, después de lo que fue Red, che, si algo no hace algo, ¿qué pasa que no sacan juego? Y mirá, acá le taparon la boca a todo el mundo, hay que ver cómo sale, todo lo que vos quieras. Sí. Pero como anuncio, todo, o sea, hay para todos los gustos, desde Fable hasta Starfield, hasta cosas nuevas. Fable, Diego, ¿está bueno el Fable? El Fable. El Fable está bien. Fable ahora o calle para siempre. Qué buen título. Anoto. Hasta el que juega Fallout 76 tuvo contenido para ver. O sea, City Skyline. Un montón de cosas mostraron. Starfield. Cosas propias, cosas de tercero, Game Pass, impecable. Perdón, antes de arrancar un repaso, me parece que está bueno si quieren hacer al revés. Demos ahora las impresiones del evento, porque estamos muy, como que acaba de terminar, estamos muy prendidos. Y después hacemos un repaso mientras hacemos tiempo para ver si llegamos a tiempo a hacer también una transmisión de la PC de Millón que no le interesa a nadie. Bueno, Diego, ¿te abriste la planilla? Sí, y perdón, y una Muy cosa bien. más. Recordemos que está Facu, y que Facu pudo estar en el evento, ya nos mandó unas fotos. Así que puede ser, les aviso a todos, que en cualquier momento recibamos una interrupción de Facu, ¿sí? No, pero Facu está diciendo ahora que parece que hay algo más. Sí, yo por eso le dije que se suba al Zoom apenas pueda. Y total, Por eso, entra y sale. sepan que, bueno, no lo vamos a poder tener mucho tiempo a Facu porque él tiene que justo moverse, se tiene que ir del hotel en donde está, tiene que ir a otro lugar, entonces lamentablemente él no puede ahora salir del evento, ir a donde estaba hospedándose, prender Zoom y meterse y quedarse con nosotros. Entonces no sabemos bien qué vamos a tener, todo lo que Facu nos pueda pasar o se pueda conectar, nos va a interrumpir a nosotros, estemos haciendo lo que estemos haciendo y hablará, aunque sea 5 minutos, dirá algo, dirá su experiencia, cómo lo vivió él o lo que sea. Sepan esto porque, bueno, por eso no está Facu ahora con nosotros acá en este momento, ¿ok? Dicho esto, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron haciendo el aguante y demás. Impresiones del evento, arrancamos con el señor Baldovino, ¿les parece? Ah, bueno, del evento en general tengo que Sí. les comento. Evento Mirá, general. bueno, a ver, creo que es común en todos, es decir, que fue un evento buenísimo realmente. Creo que lo que podría haber faltado como para dar una especie como de punch final habrá sido tipo un anuncio a nivel Gears of War 6, que yo digo que, o sea, o digamos un Halo al estilo o DST o Reach o un Gears of War 6, pero me parece que está todo curado por, yo digo eso solamente por una cosa de que del mimo del exclusivo de Xbox, digamos, ¿no? Porque ¿qué pasa? De repente el de Capcom es una locura, nos encantó a todos, pero ese va a ser multi, seguramente. Probablemente, sí. Pero más allá de eso, pasa que, bueno, a mí sinceramente el tema multi me la soba. Como evento fue espectacular porque lo mostraron, por supuesto sacando de la ecuación la poronga del Hellblade, que ya Sí. el video choto ese me tiene los huevos Muy llenos. El peor, lo que peor mostraron, porque es un juego importante para la gente de Xbox, pero es el que peor mostraron. Y después, que en un mismo evento coexistan el Starfield y
lo que mostraron del Payday 3 es como que un día te acuestes con Henry Cavill y otro día te suma Lovato, ¿entendés? O sea, es como que es una cosa espantosa. Pero bueno, más allá de eso, el evento en sí fue realmente espectacular. O sea, creo que después de lo que fue el cachetazo del Redfall, esto es lo que necesitaban para poder levantarse un poquito. Totalmente. Muy bien, Marquito. Yo tengo la pija en la mano, muchachos. No sé qué decirles además de eso. Gráfico. Bueno, fue metafórico lo que sí, claro. Sí, a ver, pues, con la palanca para despegar. Con la palanca para despegar. No, Justo. yo estoy muy manija, la verdad. No me acuerdo que mostraron antes. No les voy a mentir. Me acuerdo, había unos otros en el Forza. Uno que era como Skyrim, pero de Obsidian. Y después el jueguito del espacio, que estaba explotado, que está como a otro nivel, que bueno, ya vamos a hablar más específicamente de nuestras impresiones de cada juego. Pero yo no pude ver lo que pasó ayer, no sé ni qué pasó ayer, que hubieron varios eventos, yo solo vi el primero que vimos juntos, que fue el que antes de Devolver, que era el de Sony, si no me equivoco. Vi el de Devolver y vi no sé si hubo ayer en el medio uno y mañana hay uno de Ubisoft justamente. Sí, ayer estuvo la Future Game Show, que tuvo cositas muy bonitas, pero por supuesto, bueno, no era centrada en títulos de este tamaño, digamos. Entonces no puedo comparar con la Future Game Show, que no sé qué invento fue eso, pero comparado con lo de Sony, para mí es medio fuerte, es muy superior. En juegos que quiero jugar yo, digo, no en lo que yo quiero jugar, porque yo también tengo un bias en que a mí el Final Fantasy no me interesa mucho, no lo voy a jugar, no jugué ninguno. Bueno, pero para vos es una suerte eso, boludo, con todo lo que hay para jugar, que hay un juego de eso que no te interese, es una bendición, boludo. Bueno, pero bueno, fue como el highlight del evento de Sony, y al final de todo mostraron eso que todo el mundo estaba esperando, estaba liquidado lo que sea. Y a mí me chupó un huevo. Y acá hay un montón de jueguitos de sorpresas que no sabía, o algunos que sabía que estaba esperando. Que digo, wow, o sea, tengo mucho para jugar y tengo muchas ganas de jugar a todo esto. Y más que nada, no voy a tener que pagar por nada. Sí, pero. O por la gran mayoría, al menos. Comentando justo lo que acaba de decir Marco, más allá de si te gusta, o sea, si son juegos para vos o no, como anuncio me parece que estuvo superior a Sony. Porque justamente lo que se le criticaba a Sony es. Che, tuyo solo mostraste 2 juegos, Spider-Man y no me acuerdo cuál otro. Todo lo demás era multiplataforma y justamente tuvo la troleada de che, Xbox sale también todo esto. Acá Xbox mostró varias cosas que son exclusivas de ellos también. Sí. Son por sobre Sony. Sí, no sí, solamente sí, Starfield, tenés. O sea, no del tamaño que siempre se dice, del tamaño de los super AAA, qué sé yo. Entonces te tiraron un mega gigante que ya sabíamos, como se tenía que mostrar, pero después tiraron muchas cosas más de las que se estaban esperando que tengan un poco más. Sí, hubieron como 2 eventos separados, yo diría. ¿Viste? El Starfield Direct y la Xbox Sarasa fueron 2 cosas, creo yo, diferentes. 2 eventos que podrían haber llegado en momentos diferentes, pero los pegaron justamente porque, bueno, somos Xbox. Pero bueno, fue muy inteligente eso. Fue buena movida. Bien, lo lograron bien porque fue larguísimo, pero igual fue bien. Y eso es lo que yo destaco de ambos eventos. El pacing estuvo excelente, digo, no hubo ningún... En el de Xbox, que mostraron un par de juegos indie que, bueno, por ahí a la gran mayoría no le interesan y que no son tanques, así por decir, igual en ningún momento se sintió aburrido. Estaba bien distribuido. Y otra cosa, no estuvo el video ese enganchado, compilado, que te muestran 30 juegos pedorros de corrido. Sí. Menos mal. Claro. Qué sé yo, a mí yo destaco eso. Destaco que... No se sintió barato. Claro, te puede no gustar todo, pero como conferencia estuvo bien distribuido y estuvo bien presentado. Y me parece que hay juegos para todos. Hay un poco para todos, cosa que no todas las conferencias estas tienen. Sí, a mí totalmente. En línea con lo que dije yo antes, digamos, capaz si no tenés, por supuesto, porque pueden no tener un Gears of War 6, un Halo spin-off o lo que Garón pasea, claro. Capaz hubiese sido un mimín mostrar un poquito de gameplay del Fable, porque el video de Fable está buenísimo, parece re gracioso. Gracioso. El tema es, bueno, ¿qué vas a hacer con el gameplay de Fable? Porque hoy un Fable como los de antes no funciona. Es un RPG común y corriente, recontra genérico. Entonces, más allá de los chistes al estilo Monty Python, ¿no? Es decir, falta decir, bueno, en gameplay, así como en su momento revolucionaste el tema de la moralidad del personaje, ¿qué nos vas a dar hoy que va a distinguirlo de cualquier action RPG? Igual no tenía fecha el Fable, ¿no? No, por eso. El Fable se lo están guardando para el año que viene. Fable cuando sale. No sé. Por eso. Ahora dijeron, che, va a salir un Fable. Listo, aguanten. Van a mostrarte exactamente eso lo mismo que el primer tráiler. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora lo tenés un tráiler cinemático, pero in-engine. O sea, con lo que van a hacer
los gráficos del juego, pero no sabes nada del juego. O sea, estás en el mismo lugar que con el tráiler cinemático. Sí. Porque no. Y también no, un poco no debe sabes ser cómo va a ser el juego. para no quitarle el foco a Starfield. O sea, No, no pero mostrar demasiado si vos de en vez dos juegos. Si vos en vez de ese gameplay mostrabas 4 minutos de gameplay de un Sí. RPG común, servía igual. Sí, Con sí, es que no lo deben tener. el Para mí no lo personaje, no lo deben tener no sé, ni- una mazmorra, no sé. Ni mostrable. O si te querés crear un personaje, 50 segundos de eso, no sé. Sí. Eso servía más. Kutu, Sí. ya que estás hablando vos, da Sí. vos tu impresión general. Para mí fue un gran showcase. Y comparando como hizo Marquito, el de PlayStation y el de Xbox es infinitamente superior al de Xbox. Porque como showcase de una marca en especial, tenés que... ¿qué te mostraron? De cinemática te mostraron uno solo, que no me acuerdo ahora cuál fue. Sí. El Fable. No, cinemática pero sola el Star Fable Wars. dentro de todo era el Star Wars, pero mañana sale el Star Wars, pero es de Ubisoft, es verdad, así que no se lo podemos achacar. Pero Y mañana lo van a los mostrar juegos de jugable, Xbox se mostraron más o menos bien todos, salvo el Hellblade. Ahí está Facu, que le ¿eh? faltó. Ya Sí. a esta altura el Hellblade Ahora te pasamos la tendría que posta, tener Facu. gameplay tendría que tener gameplay para mostrarse. Y Starfield una locura, una bomba total. Sí, igualmente con esto, ya te lo dejo a Facu, sí hicieron muy bien en seguir la línea de Fable de que te aparezca un icono actual del humor inglés. Es decir, Claro. en Sí. su momento no me acuerdo si fue con el 3 con John Cleese, no me acuerdo si había sido el 3 o el... Sí, el 3 tiene que haber sido. Y acá no me acuerdo el nombre del actor, el pibe de 80 creo que es fantástico el tipo. Sí, que es un genio, Yo no me acuerdo el nombre de él también, pero ¿Mm? es un genio. Así que re bien eso. Muy bien. Facu, decinos sola, ¿nos escuchás? Hola, ¿los escucho a ustedes? Muy bien, vamos, Facu. No te muevas tanto Bueno, porque cuando te fuerza. mueves te perdemos siempre el audio. ¿eh? Sí, tratá de no moverte. Yo sé que a vos te encanta eso de la caminata y eso, pero no. Quédate quietito en un Igual- rinconcito o algo y contanos, por favor, cómo andás y qué pasó, qué viviste, cómo lo sentiste todo. Quieto, Ambrosino. Fantástico, además llegamos sin saber si Silvestre. íbamos a poder estar o no, y de repente nos pudimos entrar así con unas charlas muy convincentes de mi parte. Y ahora, para seguir con estas charlas convincentes, terminamos entrando en una parte de media que técnicamente no podemos porque no somos media, somos staff. Y estamos en una especie de lounge privado con comida, con buena vista y con alguna cosita para chusmear. Así que vamos a quedarnos chusmeando que hay acá. Y después La si me pregunta, ves más, como- la pregunta más importante, Facu, ¿por qué agarrás con la mano en manos libres? No, porque no sé, siento que se va el audio, sino, pero ahí se escucha bien. Para atajar el Sí, se sonido. escucha bien. Está bien. Se escucha bien, papá. Como Luis Miguel hace como Luis Miguel que se escucha. Los dejo de escuchar yo, ese es el problema. Está bien. Para Ah, hacer de bueno, antena. bueno. Escuchame, ¿te cruzaste con alguna celebridad en ese lounge o alguien que nosotros conozcamos, algún colega? Y la gente se cruzó conmigo, yo me crucé con Caro. No, estuvimos sentados con los de Malditos Nerds. Y eso fue todo, por hoy al menos. Acá debería estar alguno, tal vez Phil aparece, porque esta es la parte top, digamos. Foto con Vamos a ver Phil, qué pasa. foto con Phil, Era foto con Phil. Phil. Foto con Ahora- Phil, ahora por que de favor. vuelta. Foto con Pasé Phil. del sí al no al sí de vuelta. Y decirle, Phil, yo te mandé un mail. Y con Todd Howard. Es que me tiene que ubicar. Si le digo que soy el podcast de Argentina, me tiene que ubicar. Y lo voy a decir. Fíjate si está Miguel Granados también, te sacás foto con él. Perdón, voy a soñar y vos fíjate si da para cuidar tu trabajo, ¿no? Pero ¿qué vas a soñar? si te llega a ubicar, yo no le diría nada, pero ponele que vos se lo vas a decir igual. Si te ubica que vos sos el empleado del podcast de Argentina, decirle, grabanos un saludo. O algo. No, bueno, boludo. De la foto con Phil al saludo Buena. o al Bobby Goma. Unas palabras, algo. Ahí rompemos internet, Phil, Phil de checkpoint, a ver, dale Un check. saludo para mis amigos de Jackpot, J, claro, cualquier cosa. Pero, perdón, solamente si te ubica y si vos querés. Yo no le diría nada, porque cuida mi fuente de trabajo, pero vos no sos un suicida. Primero le pide, después dice que no le diría nada. Pero si te vas a inmolar, inmolate bien. Pará, no lo pisemos. Dale. No, que sí, que si me cruzo se lo voy a decir. Ya me inmolé cuando le dije en la reunión que les conté antes, así que no, peor que eso no puede pasar a nivel empresa. Ya está. Si me cruzo se lo digo. Cualquier cosa, Ya fue decí todo. otro nombre, no digas que sos Facu como Maciel. Decirle soy john.steven@microsoft.com. ¿Por qué punto? John.Steven. Para el mail, para que echen a John Claro, decir tu Steven. Hotmail, decir tu usuario de Microsoft, por supuesto. Que así conoce a la gente. Claro. Facu, escúchame. Soy Cortana Hot 68. Pará, boludo, que es un quilombo si no nos volvemos locos. El pobre flaco no entiende una verga. Escúchame,
Facu, vos, de tu parte, ¿querés dar una impresión o algo? ¿O preferís cuando volvés al hotel conectarte un ratito y ahí nos contás más tranquilo? Ahora, decinos vos lo que tengas ganas de decir ahora, en este momento. Sí, no di una pequeña impresión porque llegó muy justo, porque además tengo que hacer el checkout, pero fue un eventazo, creo que lo vivimos todos y se sintió mucho esa energía acá. Fue raro que, como vieron en pantalla, todos los videos que pasaron fueron videos grabados para nosotros también. Claro. Sí estuvo Phil y toda la gente que habló en los videos, en el escenario después y Phil antes, pero fue una elección rara eso, no sé bien por qué lo hicieron, pero bueno, nada, quedó bien igual. Se sintió bien la energía y de vuelta, creo que la recontra pegaron, la recontra ganaron a los otros dos. O sea, hicieron buenos anuncios, hicieron buen ritmo, la verdad que fue el Xbox que necesitaba Xbox y me da pena que lo hayan hecho tan bien y que no lo hayan hecho tipo un año antes o dos para no perder tanto mercado. Momentum, como que claro. hicieron todo bien, perdieron como tenían que perder y de repente mejoraron ahora, así que medio raro. Totalmente. Bueno, pero la pueden dar vuelta. Con esto. Escúchame, en ese Banque. lugar de prensa que estás ahí, ¿es simplemente para bandejear o hay algo, tipo para probar algo, para hablar con alguien? En teoría había unos juegos, vamos a ver si los encuentro, pero es raro porque no veo nada tipo juego. Y hay para comer, hay almuerzo, así que no pagamos el almuerzo. Bueno, si probás algo, avísanos. Debería haber una Dale, esquinita para ok. que la gente que tiene algún, no sé, alguna gorrita o algo así de Sony vaya que le pase la pija por la cara. Finísimo. Esperá, Pero verdad. Sutil. Nos van a regalar una super chaqueta de Starfield. Esto está bueno. ¿Posta? ¿Super Tipo, chaqueta? chaqueta. ¿Chaqueta? Sí, sí, sí. Chaqueta. ¿Una chaqueta? Sí, porque Nos está dieron un hablando- código para vuelve mandarla conmigo por cuando vamos para correo. allá. No, no entiendo. ¿Te van a regalar? Sí, o- una chaqueta. Nos dieron, Una nos chaqueta. dieron como una bolsita con merchandising piola, o sea, merchandising bien piola. Guárdame y algo un a mí. código para reclamar una chaqueta negra Chaqueta. de Starfield, pero bien fachera. Guárdame algo, de todo eso guárdame algo a mí, Buenísimo. Facu, por favor. No, ¿nos haces la traducción de doblaje neutro chaqueta Una argentino, campera, por favor? una campera. Claro. Una Dice que camperita. chaqueta en latino. Latino. Camperita. Boludo. Hace un año se fue. Campera. Pero chaqueta es más tipo... ¿No? Nunca usaste la Es campera, tipo boludo. una camperita tipo de jog. Decile gracias a Caro por traducirte Por la tu traducción, reverenda. sí. Dios mío. Una camperita, Ay, que es un Facu. poco de- Una camperita. Camperita. ¿ves? Un saquito, Una si campera querés. fachera. Saquito. Una campera, Eso una es una campera vieja. fachera. Una campera fachera. Bueno, en fin. Bien. Bien, Facu, ¿algo más o te dejamos en paz? Morfás y te vas al hotel. Los dejo... Guárdenme, si van por los juegos, guárdenme para hablar de persona cuando llegue. Habla ahora Si lleva entonces, tiempo. porque por Quiero lo hablar de seguro persona. llegas. No, está No, apurado. No, pobre. está apurado, déjalo comer. Voy a ver si consigo la foto o algo. Dale. Andá y bueno, apenas puedas te conectás aunque sea un ratito en el hotel, ¿sí? Obvio. Dale, Perfecto. abrazo, Facu. Gracias. Gracias. A Chau, ustedes, papá. saluditos. Chau. Chau. Pero qué bien, encima se ganó una chaqueta. chaqueta. Mirá vos. Qué bien, Chaqueta. nuestro corresponsal. Chaqueta. Chaqueta. Ahora se va a ir a comer un mantecado. Sí. Y lo que sobre lo guardan en el refri. Un emparedado. Un emparedado. Qué bien, che, qué lindo. Bueno, bárbaro, es verdad, es cierto. La playera Además- de Xbox, dicen en el chat. Bueno, Betito, antes de ir a la listita, ¿tu impresión del evento? Impresiones generales. Bueno, comparto mucho lo que dijeron. Está Agregaría impresionado. que. Impresionado. Agregaría que de Ojo. los eventos así grandes que estuvimos viendo, este me pareció un buen evento de 2 horas, incluso incluyendo que 50 minutos fueron de Starfield, de Claro. videojuegos. Porque la parte de show a la que los tiene un poco mal acostumbrados Geoff Keighley y compañía, Sí. estuvo Claro. reducida a 2 momentitos, un poco la negra, un Muy poquito chiquitos. muy chiquitos, Keanu Reeves ahí y demás, pero después todo el resto fueron juego tras juego. Bueno, Starfield ni hablar, que intercalaron, no sé, este comentario Sí, de la sí. empresa, todo que nos chupa un huevo, pero Sí, bien sí, metidos los momentos del gameplay y demás. Sí, Una tal vez fui al baño y eso me inspiró a hacer un planeta. Miren. cual. Ah, mira. Y la verdad que para hacer un evento de 2 horas mantuvieron una dinámica y un equilibrio muy bueno, que de hecho criticábamos Sí. la otra vez, que a veces las Sí. bombas las reparten mal, entonces te tiran anunciazos al principio, quizás algún, no sé, último anuncio al final y al medio es un embole. Acá lo manejaron muy bien, porque fueron con, digamos, Balance regulando, claro, regulando anuncios de géneros muy variados además. Y la verdad que me encantó el evento, me encantó, la pasé muy bien. Muy bien. Dieguito, Sí, un poco lo que dijeron todos. Para sumar y no repetir, coincido con lo que dice Beto, de que sumó mucho el hecho de que estuvo bien mostrado cómo mostrar un juego. No sé si fue Guille o Beto que lo dijo. Lo que había que mostrar gameplay, mostraron gameplay. Lo que había que mostrar poco, porque por ahí no tienen nada y simplemente hypearon un poco, mostraron un poco y no mostraron demás. Sacando el caso de Senua, que estuvo estiradito. la gente en chat ya manda el link para preordenar en Steam, boludo, del Starfield.
está bien, amigo, está bien. Bueno, Gran Game Pass, che. claro, y lo mismo que decimos, 21K. no quiero repetir lo que decimos en todos los eventos, lo de que llega aguante Game Pass, pero sí me sumo a lo que dijo Marco mientras hablamos fuera de cámara. Es muy fuerte un Starfield en Game Pass, porque siempre decimos, es un juego típico de Game Pass, el indie, el Hi-Fi Rush. Sí, el indie o el de multiplayer ese, Sarasa. Un indie que te gusta pero que no lo comprarías. Esto es un juego que tranquilamente, si fuera al revés, Sony te dice, no te lo pongo en Plus hasta dentro de 4 años. Y acá te lo van poniendo en Game Pass en día 1, obviamente, porque tienen que es su caballo de batalla, ¿cómo no lo van a meter en Game Pass? Pero es muy fuerte saber que no tenés que meter $70 para ver si este juego te gusta o te abruma, si te corre bien. Sí. Vas y te metes. Eso me parece que es un cachetazo a Sony fuertísimo a lo que es Game Pass. Y Game Pass te suma venta, te quita venta. Bueno, les chupan huevo. Es mi estudio y te pongo esta bomba en Game Pass. Mucha gente por ahí saca el mes de prueba de Game Pass para meterse a ver qué onda con Starfield y después por ahí se queda. Totalmente. Porque el mes de prueba de Game Pass sale $1 en Estados Unidos. Acá sale también sí. Entonces, es una gran entrada a probar el mes gratis de Game Pass, porque aparte en un mes no vas a terminar el Starfield. Es que independientemente de Game Pass, de que esté en Game Pass y lo puedas probar para ver cómo te corre, a ver si te o explota simplemente la si es PC, para vos, pero ahí no es un juego para vos. No tenés Claro. un juego así en ninguna parte de la competencia. Ni Tal de cual. Nintendo ni de Sony. Bueno, Ya de por sí eso es determinante. Eso iba a decir, que el Starfield no salga en PlayStation, me parece que es el primer vende consolas de la serie. Sí. La gente lo decía, yo lo dije en el programa también. Es el juego más importante de Xbox desde. Claro, pero Halo ahora 3. sabemos lo que es. Antes era, pero se ve mal el shooting, pero va a salir roto. Acá. Y se veía mal, estaba roto. No, primero se veía mal, Ayudó pero acá la lo gente mostramos mejor. de ID Software y evidentemente fue fantástico. No creo que lo hayan hicieron cambiado los porque se ve gráficos. Totalmente diferente. Sí, pero con lo monstruoso que es este juego, no creo que los gráficos se hayan cambiado de 6 meses para acá. No, de 6 meses no, es un año, Diego. Se Bueno, mostró igual. esto Ahora, lo que da para pensar es sale de Starfield, ¿no? Pongámosle, vamos a hacer el mundo perfecto. Sale de Starfield, está perfecto, está buenísimo. Está bien que de otro lado tenés una franquicia, pero el Star Wars Outlaws, bien, gracias, chao, andate a tu casa. Bueno, y un fueron poco estratégicos en no mostrarlo hoy porque iba a quedar opacadísimo. Claro, pero el bueno, tema por lo es, que lo muestre ¿cuándo? Ubisoft mañana por su cuenta, será un juego Que se haga mucho más cargo. contenido. No, es que, ¿sabes qué? Imagino de Star Wars Outlaws un juego con algunos elementos tipo, en el mundo ideal, ¿no? Tipo freelancer, autocontenido, una buena narrativa, una historia, empieza, termina, punto, Es que dijeron chau. dijeron que es open world, ¿eh? Sí. Open Bueno, world, open pero world. ¿cuándo Bueno, open, pero eso- open world? Pará. Y no le digas eso a Ubisoft porque te dicen así, hold my beer. Claro, sí. Bueno, Son unos hijos de puta, ¿no? íconos para Un juego todos. íconos en un juego de Star ¿Cuántas Wars torres repetitivo y demás querés? es Exactamente. la puta que lo Es parió. muy cierto váyanse lo a que está mierda. diciendo, pero eso en definitiva le chupa un huevo a Xbox, porque se está metiendo Sí. Ubisoft en eso, como cualquiera Claro. que saque un open Se world queman ellos. el mismo año que sale el Zelda. Bueno, Starfield es otra cosa, es otra escala y otro tipo de open world. Pero igual el de Star Wars ya tenía fecha 2024, ¿verdad? No me acuerdo, creo que sí. No me acuerdo. Sí, creo que ya había decía. Bueno, yo tengo todos los 2024, videos así ya sí. que gracias Marquito que me pasaste los links, así que cuando quieran Bueno, pueden mostrarlo. muy bien. Una cosita nada más que adiciono. ¿A qué hora arranca el próximo, perdón? A las No 5. tengo ni idea. ¿A las 5? Sí. Ok. Bueno, tenemos 45 Tenemos minutos 40, para 45 minutitos. Bien. Todo lo que duró lo de Starfield. Tal cual. Lo que quería, digamos, complementar, que justo lo estaba comentando en el chat, pero lo digo para todos ahora, es que viste, está la gente que es respetable, sos cabeza de Steam, vos querés comprarlo en Steam justamente lo que están publicando, lo que nos mandaron el link, es que en Cabeza Steam de está. Steam. Sí, por no decirlo de otra manera, ¿no? Si jugás Son el más Linux, impuestos. 12.000, sale 12.000 los impuestos, que son más o menos 21.000 pesos. ¿sí? ¿Qué rompimos? O sea, Pero es es el un precio, numerito. es el precio que Mira, tiene. podría ser peor, te digo. Es más barato que el Sí. Diablo y tan parecido al Sigue Street Fighter. sigue siendo un poquitito. No es más barato que el Diablo base, Diego, en Xbox, ¿eh? No está, por ejemplo. está 16. No, el en Diablo Xbox, base. en Xbox en Steam no sé cuánto En PC digo yo. No, en Steam no está el Diablo. Porque No, está Battle.net. en Battle.net, claro. Ah, porque está en Battle.net, claro. Bueno, Está no sé- 16 no sé lucas cuánto más está. impuestos en Battle.net. O 15. ¿El base? El base. sí. Ah, Sí, mirá, sí, en como Xbox. 30, el full está 30 y como- pico lucas. Yo lo compré en Xbox 22. mucho más barato, che. En Y consola sí, de en Xbox Xbox está acá. más barato. Todo Porque lo de en Visa Xbox no está tuvo más el barato. aumento. En Xbox no tuvo el aumento Claro. que tuvo en Battle.net. Que de hecho, Claro, el base en Xbox está 10.500 más impuestos. en PC había salido 4 lucas el Diablo y nos comimos el peor Sí, bueno. Entonces Sí, ahí sí, lo ajustaron obviamente. y se ve que en Xbox todavía no.
Bueno, entonces, si bien está este precio en Steam, yo lo que decía, que estaba diciendo en el chat, es, si vos no sabés, no que te querés clavar, no sabés si el juego sale optimizado para PC, o si sale optimizado pero no anda bien en tu PC o lo que sea, te puedes pagar un mes de Game Pass, amigo. Sí, o bueno, vos sea o por eso refundear precio, Steam, ponele. Sí, pero podés probar 2 horas de mierda nada más. Sí, ¿Cómo? sí. Este juego no probaste, No, no arrancaste, no diste ni un paso en este juego. No armaste el personaje. Claro, entonces, te podés pagar un mes de Game Pass, aunque vos seas recontra cabeza de Steam. Te jugás un rato en Steam y decís, che, este juego me corre. Este Igual juego me convengamos. anda. Y bueno, después que- te lo compras en Steam y listo. Convengamos que, que el Starfield, al ser de Bethesda, es como que si de repente vos esperás que salga el juego, los comentarios son favorables, te dicen, che, el juego funciona y qué sé yo, siendo de Bethesda ya el juego más o menos... Es sabés. confiable en ese sentido, sí. No, no solamente confiable, digo, sabés para dónde va en cuanto a gameplay y todo eso. Bueno, entonces, me pareció muy interesante eso, que remarquen muchas veces esto, a pesar de lo que están viendo, es un RPG de Bethesda hecho y derecho. Claro. 2 o 3 veces marcaron eso, como diciendo, esto es lo que sí, se van a encontrar. Sí, esto es lo que se van a encontrar, tal cual. Bueno, vamos de lleno a repasar, por supuesto, lo que pasó muy rápido, lo pasaremos muy rápido, lo que no es muy importante, lo pasaremos lo más rápido que podamos, y lo que no trataremos de ahí sí dedicarle un poquito más de tiempo. El evento arranca, como ya había comentado Guille, con el tráiler de Fable, Fable. o de Fable, como dice Dieguito, que fue solamente un cinemático, que está bien, que tiene el humor, que lo tiene al actor de IT Crowd, que es un genio, y bueno, pero no vimos gameplay, así que no tenemos ni idea qué puede llegar a pasar. No hay mucho que hablar al respecto. Inefable. Después de esto, pero sí, ojo, después de esto vino... Sí. Es inefable, excelente. Hay que remarcar que antes de ver este trailer era, entre todos estábamos de acuerdo de, che, ¿a alguien le interesa Fable? No, chupa huevo. Y acá fue, che, ojo con Fable, No, por lo menos bueno, un no, poquito de pará, curiosidad despertó. Seamos realistas, sí, pero seamos realistas, o sea, vimos un video. El Hasta, tema es- hasta no ver qué es, no podemos jugar nada. Porque Estamos la diciendo verdad que es ahora que vamos sí. todos a comprar Fable, pero digo, despertó una curiosidad que no teníamos antes del trailer. Me parece que más que despertó la curiosidad, para mí es algo que es lo que había dicho Seba en charlas internas una vez, que es, lo pusieron para decir, mirá, les confirmamos que seguimos laburando en esto, no se preocupen que esto no es un juego que se va a cancelar. Que son los rumores que yo también corrían, chicos, que esto se iba a cancelar, que estaba encarpetado, que no sabía si salía en 2032. Bueno, al ponerte esto decís, estamos laburando. Por supuesto que puede ser un chamullo, pero por lo menos... No, laburando están. Laburando pusieron están. la cara para Está- decir, che, estamos laburando. Es el mismo equipo, no sé si saben, es el mismo equipo que hace el Forza. Y lo están ayudando otros estudios. Por eso es que hubo un periodo donde un equipo dedicado a hacer juegos de autos tiene que ponerse la camiseta y a laburar Claro. muchísimo para hacer un género totalmente diferente. No siempre sale bien. Ni hablar. Y lo están ayudando estudios contratados a poder hacerlo más rápido. Sí, sí, sí. No, y no desmerecemos el hecho de lo que dice Dieguito, obviamente genera interés, pero digo, no tuvimos nada para que ese interés sea genuino. No, Es por eso, solamente- pero no me refiero al interés genuino porque obviamente depende de cada uno, pero digo, generó un interés que no teníamos. Que no es que ahora dimos vuelta, pero ya no es che, me chupa un huevo. Estamos atentos. Claro, estamos atentos. Mirá, está el de T-Crowd, che, se ve lindo. Fue como que de golpe fue. Sí. Ya no nos chupa un huevo como hace una hora atrás. Sí. No, Dani, si hacen Dani Lanar nos asistió ahí. El actor se llama Richard Ayoade, no sé cómo se pronuncia bien, Ayoade, porque se escribe Ayoade, re difícil de pronunciar, que es un genio. Es Guille. bueno el tipo, sí. No, que decía que, bueno, va a estar. Lo más importante va a ser que no digan. O sea, lo importante es que acá no esté metido Molineo. Ya eso es un. O sea, si anuncian que eso es un punto muy extra. Ahora, Sí. después de eso es decir, bueno, ya te digo, hoy en día vas a Steam y te compras 37 action RPGs de lo que era Fable en su momento. Y mejores, Entonces, obviamente. y mejores. Entonces, por una cuestión de paso del De tiempo. ¿no? tiempo, Por supuesto. lógico. Estamos hablando que el último Fable salió en 2010, si no me equivoco. Claro. ¿O estoy equivocado? A ver. 13 años atrás. El Fable 3. el Y en Fable 3. 360 salió el último Fable. Así que Claro. sí, puede ser. Así que tienen. 2010, sí, octubre Bueno, 26. Pueden hacer lo que quieren, básicamente. Mientras Claro. mantengan la esencia y el humor, te pueden hacer un action RPG de lo que quieran. El tema es que también convengamos que hasta que no vimos la gallina volando o el chistecito inglés, el juego podría haber sido cualquier cosa. Es decir, Sí, Alicia en el País de la Maravilla. sí, con el negro de Lo IT mismo. Crowd. Sí, exacto. Entonces, vamos a ver. El tema es ese, a ver con qué nos venden, con qué nos insisten para jugar un nuevo Fable.
Tal cual. Muy bien, Dieguito, pon el videíto por favor un segundo de South of Midnight. Primera sorpresa al evento, nadie estaba enterado de esto que por lo menos que sepamos nosotros. No sabemos ni dónde salieron, nada. Yo voy a piquear acá a ver si se veía al principio si decía la desarrolladora. No sé si salía una desarrolladora, solamente decía Xbox. Esto lo que decía era in-engine footage y esto es lo que decía Seba, ¿no? Lo que vimos fue una cinemática, pero al menos vimos una cinemática in-engine. De este juego hermoso stop motion, compró completamente a nivel estético, pero la verdad es que no sabemos. Es de los creadores de We Happy Few. Ah, ok. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bastante malo. Y depende. El We Happy Few es una verga, pero en realidad este juego no tiene nada que ver con nada, así que... Por eso, yo tenía... Me sonaba, ok. Son bien, grandes hacedores de trailers, los de We Happy Few, por lo menos. Claro, exactamente, tal cual. Que se llaman Compulsion Games, ¿ok? Veremos entonces, la presentación fue linda, pero fue solamente una presentación. Claro, el tema del apartado estético, eso te compra, Claro. pero bueno, el Trek to Yomi también hizo eso. Y el We Happy Few también. El We Happy Few hizo eso. El We Happy Few también hizo exactamente Era un trailerazo. Sí. Me imagino el mensaje de los creadores de grandes trailers. Debería conocernos de trailers como fuimos los primeros en poner música gangsta en los trailers y ahora lo hacen todos. Bien, poné por favor, Dieguito, Star Wars Outlaws. Ahora, perdón, Sí. una cosa de lo que le comenté a ustedes en privado, cuando arrancó este video, me hizo dar ganas de que hubiese un anuncio de un nuevo Stranger's Wrath, que fue esa línea de Sí. Oddworld. Sí, tal cual. Sí. Que tenía esta onda medio western, qué sé yo. Es que el chabón que toca la guitarra en el comienzo del tráiler parece salido perfectamente de un Claro, juego de entonces, Aves. ese es un juego que realmente necesita sí o sí una remake urgente porque lo tienen que jugar todo el mundo ese juego porque es brillante. Y si no, una continuación, ¿verdad? Pero bueno, para la próxima. Muy bien, muy bien. Y entonces seguimos para que me corro acá la planilla, la famosa planilla. Y después venía el de Star Wars, ¿sí? El nuevo Star Wars Outlaws. Mañana veremos. Outlaws. Outlaws. Fable. Oslo. Por eso, Star Wars, hasta cuando yo no lo digo, me gastan. Cuando lo dice otro, me gastan con el Fable. Star Wars Estaba Atlas. calladito, pobre. Sí. Es el Star Wars Atlas, es este. El Atlas. Claro, Oslo. sería el Oslo. Sería Outlaws. Sería Outlaws, en realidad. Ahí está. Star Wars Outlaws. Y bueno, Dieguito, no sé si estamos viendo el video porque a mí acá Twitch me cagó me puse la publicidad y no puedo seguir el feed. Cuando te ponen la publicidad, igual en la esquinita te seguís viendo, a la derecha. Ah, mirá, no me he dado cuenta de eso. Mirá qué interesante. Bien, qué bueno, lo que decíamos antes, este es un juego que se sabía hace mucho. Recuerdan cuando se anunció que Star Wars abría la licencia, no se la dejaba solamente a Electronic Arts, sino que iba a tirar un juego con Electronic Arts, un juego con Ubisoft y un juego con quien le pinte. Una de las mejores decisiones de los últimos 20 años del game. Sí, totalmente. Recordemos que hay Sí. otro de Quantic Dreams en desarrollo. Ahí está, Sí, tal bueno. cual. Acá Ya hay el muchas oficial- películas de Star Wars, no sé para qué se dan a cuenta. Sí. Esto Acá creo el que reemplaza corresponsal- al 1313 en su momento, ¿no? Y sí, Y yo creo que No sí. sé, básicamente. hay que ver. En Yo ideas, lo que digo. espero que sea tercera persona. No me gustaría que fuese primera persona, pero bueno. Y sí. Veremos qué pasa. Para tercera o Bueno. primera persona tenés varias personas anunciadas. Pues. Primera persona Bueno, remake. Tenemos este Star Wars que es de Ubisoft, pero la verdad, otra decepción en el sentido de que este es el que sí decía Seba, que es el único que pasó en Pero todo el banca un evento. día, pa. Si no nos equivocamos, es el único que pasó en todo el evento que Sí. solamente era un gameplay 100%, perdón, gameplay, una cinemática 100% pre-rendereada. ¿Sí? Esto no es Sí, engine, pero no es un carajo. cuando avisan mañana de gameplay, para mí vale. Entonces, Claro, sí, Es un tráiler de lo que va a ser justamente, mañana. Exactamente. Este es el anuncio de, acuérdense que mañana tenemos un evento de verga en Ubisoft que no tenemos un carajo para mostrarles, pero Es la de- esto y el Prince 2D se los vamos a mostrar, porque es eso, ¿no? O sea, Y el Es Assassin's la, Creed. es la de Che, el informe era para hoy. Mañana a la primera hora lo tenés. mañana. Mañana. Es verdad. Se me cortó la luz. Pero, Tenés pero la el carpeta vacía, pero entregás la carpeta. sí, pero el Assassin ya se mostró, Betito, ¿eh? No, ya sé, No, pero digo sí, que pero mañana el van a evento. van a mostrar gameplay Está bien, detallado pero mañana. el evento va a ser Assassin's Creed, Sí, Prince of sí, Persia, obvio. esto y Esto. Y ya Por eso está. se lo guardan también, porque tienen que mostrar No, algo y distinto. Ex-Defiant.
Y ex y Defiance, ahí, y capaz algo del Avatar, ¿no era de ellos también? Sí, ¿El sí, Avatar que iba a el salir? Avatar también. Y como dijo Cevita, el ex Defiant, que nosotros hablamos hace un par de programas atrás. ¿El qué? El ex Defiant. El Call of Duty de Ubisoft. Porque El vos Call no of Duty de estuviste, Ubisoft. pero es el Call of Duty de Ubisoft. Donde hablamos me había olvidado. y decíamos justamente que Ubisoft apareció después de hacer ese juego de verga, el de todos los cuadraditos negro y blanco y medio realidad virtual pedorra, que no me acuerdo cómo se llama. Volvía con otro de estos juegos multi que no sabíamos bien para dónde iba, pero que este tenía mucha pinta, se veía muy zarpado. Y hay que ver si termina siendo me acuerdo. Sí, es verdad. Sí, sí. hay que ver si termina siendo un genérico o termina siendo algo lindo. Eso nos vamos a tener en el evento de Ubisoft de mañana. Arrancó el contador No se me ocurre cómo no puede ser genérico. Sí, pero por eso es lo que decíamos. A ver qué onda. Bueno, seguimos con 33 Immortals o 33 Inmortales, para decirlo full en Y Córdoba. español. Bueno, chiste. ¿Pero por qué en Córdoba? ¿Por qué en Por Córdoba? la primer calle que me vino a la cabeza. No sé si se cruza ese Orientales con Córdoba, pero fue la primera que me vino a la cabeza. No, y Rivadavia, ¿no? Y Rivadavia sería. Y Rivadavia. Bueno, que es un juego que tenía una vibra Hades de acá a la China, ¿no? O a los 33 orientales. Este es el Cepita. Y Sí, de una estuvo empresa. Ahí lo agarré, todo bueno. Los de Spiritfarer tienen acá. Sí, los Spiritfarer son. Jotun, Sanderd y Spiritfarer. Mirá. Acá tiene la Widim en el chat. El Jotun es muy bueno también, Sí. Ojo. Sí. Este es lo que tiene la jodita de que son 33 personas online jugando. Claro. Así que vamos a ver qué onda. Como Tiene una estética preciosa, se ve muy lindo. Hay que ver qué onda. No. Ponele que no me llamó tanto la atención, pero sí que es la primera vez que lo vemos y estuvo muy bien presentado como anuncio inicial. Está muy, muy bien. Sí. Después, ni lo mostremos, Diego. Payday 3. Pasamos. Es el Payday 2, pero con un 3. Pero pongamos que no se veía muy feo. Boludo. Horrible. Le falta un juego de luces a eso. Sí, le falta algo. Y varias texturas. También. Muy mal. Tiene más texturas el cano del Mortal Kombat 1 que vimos la otra vez que todo el Payday Al menos no lo vas a tener que pagar. Lo probás en Game Pass y te sacás la gana de Después lo picamos también porque era Ahí se recontra llama sabido. Free Day. Sí. No es que Muy estaba mal que esté, pero ya se sabía todo. Persona 3 Reload. Está buenísimo que salga, todo lo Facu que quiere sea. hablar de esto, si pero me aparece lo hablamos y si no, ya fue. Sí, si Facu quiere hablar algo, lo hablamos, pero igual ya se había visto también. Bien, y después Diego, poner el que siguiente, que es el Abode, que nadie sabe, no sé cómo carajo se pronunciará. About. Este Si decís jueguillo... Abowed, te evitas todo este problema. Abowed. Bueno, pero yo aclaro lo que voy a decir. Por eso. No, pero ahí sería, con lo gallo sería como G-U diéresis. Abowed. Claro. Peggy 18. Bien. Bueno, el About, que es difícil de pronunciar, que sería como decíamos, ¿no? Este juego de Obsidian. El Scrolls de Obsidian, básicamente. Claro, que tiene una vibra, la verdad, muy bonita, tiene una pinta. Y Obsidian es un estudio que le tenemos cariño, o sea, le tenemos feo. Sí. Son los maestros de la narrativa, ni más ni menos. Así que la verdad que este juego, mucha pinta, llamó la atención, se vio lindo, gustó. Si bien no se vio como un gameplay puro, sí se vio in-game, que es lo que decía Seba, que era todo in-game footage. Así que la verdad que tiene muy linda pinta, muy llamativo. ¿Qué actividades no me acuerdo para poder jugar todo lo que están mostrando? No me acuerdo. Además, que vende la Sofi, ya fue, boludo. Sí, no me queda otra. Era Y por eso te compraste de Star Wars con eso. Sí, no sé si me dan tanto, pero... Porque viste, te consume mucho tiempo, te rompe las pelotas, ahora está con diarrea. Pero no la puedo vender. Ya está, ya me cariñé. Pero ya no tengo más actividades como para con dejar. Facu. No tengo más, aunque no tuviera una hija. No, además el 90% de esto va a Game Pass. Claro. No, este lo quiero jugar, por ejemplo. ¿En qué momento? Sí, bueno, este es 2024 y sin fecha, ¿eh? Ahí lo chequeé. Este es 2024 y sin fecha, así que mejor. Y que lo retrasen, por favor. Después, momentito para festejar en cierto sentido. Momentito Sea of Thieves con expansión de Legend of Monkey Island. Muy bien, muy correcto para el jugador Legend, de ¿le tiraste? de Legend of Monkey Island, ¿no es? ¿Se llama así la expansión de Legend of Monkey Island? Acá estaba la expansión anotado, se llama Sea The of Legend of Thieves. Monkey Island, sí. Ok. Bien, el juego es The fantástico, Secret of Monkey Island, claro. Claro. Ok. Yo ya, mientras pasaba esto,
No, me asusté, boludo. Dije la Facu sí. Dije, no. Mientras pasaba esto, en 2 mensajes. Una fantita. Ya arreglamos, Ahorita una fantita. ya arreglamos con lo que es Fandango para subirnos al barco y hacerlo, ¿eh? Porque. Bueno, muy bien, muy bien. Nada, lindo. O sea, para el que juega Sea of Thieves está muy bien. Que si te juega Sea of Thieves, además te gusta Monkey Island, está bárbaro. Y si no tanto, atrae público justamente solamente por esto. Así que estuvo bien. Estuvo bien mostrado. Se nota que es una linda expansión. Muy bien laburado, muy bien laburado. Laburado bien. Así que, bueno. Después un anuncio extraño en el sentido no de lo que mostró que estuvo súper bien, sino que no entendíamos bien qué es, que era Flight Simulator 2024. Sí. Y no entendemos si esto se va a vender, ponerla. claro, como un juego nuevo para quien no lo tiene, o como un juego nuevo para que incluso los que ya tienen Flight Simulator, como Dieguito. Obviamente, la continuidad del. Obviamente del no lo vamos, Flight actual. no lo sabemos hasta que no googleemos un poquito. Yo lo que creo es dos cosas. Primero, que está en Game Pass, entonces medio que no tiene sentido cobrar otra parte. Y segundo, el Flight Simulator es un juego tan. Pero no es una cuestión de cobrarlo solamente, sino capaz que es un engine trabajado de otra manera. No, este engine no podés trabajar. Igual el Flight Simulator tiene update todos los días. Y cada update son 50 GB. Es un juego pero que. son 50 GB que pisan los otros 50 GB o que agregan. A veces lo pisan, a GB. veces agregan. Ya mi instalación de Flight Simulator ya supera los 200 GB. 250 GB. Van agregando los baches que van encontrando en provincia. Porque aparte van actualizando, te actualizan los mapas, te ponen más cosas hechas a mano y no tan generadas por mapa. Sí. Pero lo que digo es, el público, no el público casual de Flight Simulator, como podemos ser Marco o yo, sino el público, el tipo que le invierte muchísimas horas a Flight Simulator, no se lo va a comprar de vuelta. Porque arma todo su setup en base a esto, se arma la máquina. Ojo. Si y te es da caro, la opción de importar, si te da la opción de importar todo lo que vos hiciste en el anterior a este, para no mí veo esto el es problema. Para mí esto es un anuncio de un update grande, que le agregan a un montón de actividades que el Flight Simulator anterior no tenía. Que es lo que es la gran falla que tiene para mí, que tiene actividades para hacer, pero son muy pocas, son tipo challenges. Esto es, ok, acá tenés campañitas. Una campañita, puede ser piloto privado, ambulancia, helicóptero. Al helicóptero había que darle también una. Bueno, lo de las carreras, por ejemplo, ya estaba en Flight Simulator anterior. Era un DLC pago. Que no sé si lo desarrollaron ellos o un. Hay mucho DLC de terceros en el store. Creo que pasa por como un rebranding hasta cierto punto. Exacto. Porque es 2024, o sea, el 2022 o era 2023, no sé qué era. 2020 era el primero. 2020 va a dejar de existir. No, en ningún lado vas a ver Microsoft Flight Simulator 2020. Claro. Entonces, es una actualización y un juego nuevo al mismo tiempo. Es como que. Claro. Un reemplazo, si querés. Es un reemplazo, digamos. Si vos no compraste el otro, tenés que comprar este. Quiero creer pero que yo lo que digo es. Pero lo que queremos creer es como el Overwatch. Pero si tenés el otro, ¿te lo upgradean? Para mí sí, para mí sí. Bien, pero con aviones. Porque no tiene sentido tener dos Flight Simulator tan similares en el mismo store. No creo que te hagan comprar otro. Bien, perfecto. Muy bien. Después, a continuación salió un pequeño anuncio de que dentro de este Flight Simulator 2024 salía un componente para que tengas naves y alguna pequeña campañita o algo raro de el ornitóptero. ¿sí? Colaboración con Doom. Un collab, exactamente. Después, bueno, primer momento de mierda del evento. Senua Saga Hellblade 2. Ay, qué largo esto, por Dios. Qué embole, chicos, qué embole. Largo que lo hicieron. Largo. Ya está, chicos, suelten. Soltemos este juego. Está buenísimo si te interesa. Está bien que salga, pero no, es que ni los más radicales lo están defendiendo en Twitter, ¿eh? Esto está mal. Este me parece que está mal mostrado. Es lo peor mostrado de la historia. No creo que sea un juego tan esperado como para mostrarlo tantas veces. Y de la misma manera. Y lo mismo, claro, ese es lo peor. Claro, y lo mismo. La última vez había dejado una mejor impresión. Exacto, claro. Si vos lo mostrás gradualmente, mostrás todo el juego, no hay mucho más que mostrar. Bueno, pero de repente, vamos a ver si capaz el juego está buenísimo, pero además lo está mostrando como el culo, claro. A ver, una verga, hay que cancelarlo. Si mostrás un minuto más, ya me contás el final. No lo digo así, pero digo, no es un juego que tenga tanta variedad como para mostrarlo. Mostrás 2-3 misiones, mostraste todo lo más importante. Mostrame un par de piñas, boludo. Está bien, pero boludo, me mostraste la misma cueva 70 veces. Si no es una cueva, es la prima de otra cueva. Está todo adentro de la cueva. Todo en la cueva esta, siempre es en una cueva. Ahora me mostraste la precuela, es cómo entró a la cueva. Basta, boludo. O sea, no lo muestres más hasta que tengas un gameplay. Punto, claro. Se acabó, listo. Sí, aparte no hay nada más que mostrar, basta. Bajemos la cortina de esto y subámosla cuando el juego salga.
Sí, esa es vendría la a onda. ser el gran y único fallo, creo, de esta conferencia. Sí, totalmente. El agujero negro de la conferencia vendría Sí. a ser esto. Que está bueno porque es el único. No, Sí. totalmente. Como No hay, pasa no hay en conferencia Play 5. perfecta. Y que tampoco es un Siempre- desastre, es algo que tuvo de más. Claro, bueno, una manchita al Una tigre. pérdida de tiempo. Bien, seguimos con anuncio Like a Dragon, anuncio de Yakuza, de la licencia Yakuza. Acá necesitamos a Facu que nos explique Sí, dónde mierda va esto. lo dejamos. Si viene Facu, le preguntamos qué es. Postergale ¿ok? a Facu, sí. Yo voy a poner una crucecita al lado para las dos marcas que son Persona 3 Otro y esto, por si Yakuza viene más. El que Facu. conoce Yakuza le interesa, el que no es uno más que no va a jugar. Exactamente. Claro, el tema de la pregunta sería si este va a jugarse como el Like a Dragon Claro, por RPG turnos. por turnos Claro. o si va a ser un Yakuza clásico. Claro, Porque acá ya- Maxu ya vimos, Scherfen- ya vimos un Yakuza nuevo la otra vez, el otro día. En lo Sí, de- sí, en lo de Este, Kill. este va a ser por turno, entonces. No Sí, me acá- anuncies dos Yakuzas, hermano, pará. Sí. Por favor. Claro, es te un lo pido. quilombo. En fin. Después pasó un momento que tampoco nos interesa mucho, una expansión de Fallout 76. No es un mal momento, no es un mal Es momento un del evento. coming soon de una expansión del Sí. Fallout 76. O sea, Sí, no le importa a nadie esto. era más un recordatorio de che, hay gente jugando, venite porque. Bueno, y acá Ya llegó pusimos una los videos. sorpresa. Y si estás jugando, no te acá vayas. acá llegó una sorpresa hermosa que les dejo que opinen acá los demás. Apareció el logo de Capcom, todos flasheamos Onimusha y es una IP nueva, se llama, el nombre completo que acá me lo puso Marquito, Sí, muchas se llama gracias, es Mushoni se llama. Sí, se llama Kunutsigami Path of the Goddess, ¿ok? Kunitsu, perdón. Kunitsugami. Es Kunitsugami Path of the Goddess. Mirá cómo te Cualquiera- enseña japonés, Dieguito. Kunitsugami. A ver. Ahí está, muy Kunitsu. bien. Así como si Kunitsu. estuvieras reteniendo el cago. Kunitsugami. Ahí está, O sea, muy bien. Vamos, cualquiera que quiera hablar de esto. Bueno, nada, o sea, todos, como dijiste vos, flashamos Onimusha porque en realidad apareció Capcom y porque todos estamos en algún momento esperando un nuevo Onimusha. Pero me parece mucho más emocionante una IP nueva, Sí, realmente. Una reinvención, Y una- si querés. Y no solamente eso, sino una IP nueva en esta especie de no sé cómo decirlo. Renacimiento, resurgimiento. Golden Sí, Age. pero es que es más que un renacimiento, es como si hubiesen vendido el alma al Apogeo. diablo. Apogeo de Capcom. Claro, entonces, como Tienen que dice acá Maxi Coman, el re-engine es una cosa que no se puede creer. No Vos se puede entender, ¿eh? podés, con ese engine podés correr el Street Fighter, el Resident Evil, no sé, el StarCraft, podés correr El Masterchef. Tetris, el Y claro, Tetris sí, sí. y todo sale buenísimo. Es una locura, realmente lo que hicieron con ese engine es una locura. Así que este juego ya sabemos que va a estar buenísimo, porque Capcom nos está pasando el pito en la cara a todo. Sí. Y encima se veía espectacular, se veía. Qué buena gama de colores, qué buenos se estilos. ve, Muy se ve lindo. una locura. El Y diseño encima de de que arte se es ve una. hermoso, sí. Encima de que se ve una recontra locura, se lo siente en el tráiler, al menos por supuesto. Fluido, fluidísimo, hermoso. Sí, sí, sí. Fluidísimo. Y ahí sí coincido con Guille en que por más que por ahí ponerle que este tráiler era un poco chamu, ¿no? Confiamos en que justamente con todas las locuras que está haciendo Capcom con el Resident Evil Engine, confiamos en que esto, si no se ve exactamente como se ve acá, se va a ver muy similar. Si lo downgrandea va a ser No muy sé, poquito. no. O sea, Muy poquito. Mira, y- vos y- pensás ya hace cuántos años, no sé no me acuerdo cuándo salió, pero hace no mucho salió el MKI 5. Sí. Lo pones hoy. Sí, y se ve de la hostia. Increíble, increíble Se ve de la fucking hostia. Lo vi Entonces, hace la verdad, poco. me entrego así de culo directo y listo, ya está. Y esto, Y Game esto lo que Pass. es impresionante, que es un arreglo de Capcom para salida en Game Pass. Ah, es una locura. Por eso, es Y tremendo. esto Bueno, es pero el una arreglo ya viene de demencia. antes porque ahora sale el Exoprimal en Game Pass, claramente. Claro, sí, Sí. pero Capcom. ponerle que el Exoprime. El Exoprime no sé, no le tengo, creo que no sé si quién le tiene fe. No a eso, sé, pero- boludo, yo No tampoco. sé si es el juego, pero está bueno porque entró Capcom a Game Pass. Ya metieron dos Claro. juegos. Sí, sí, y eso sí, te da sí, a entró- pensar y que entró de van a- jeta. Van a meter más. Una locura. Sí. Acá lo dice Maxi Command de vuelta. Atlus presenta a dos personas. Capcom presenta IP nueva y el de dinosaurios en Game Pass, justamente el Exoprimal. Square sí. Bueno, Square sí, no está del lado azul. Pero bueno. Bien. Vuelvo a planilla. Entonces, pasó Bueno, lo decimos rápido porque ya se sabe y demás. Hicieron, más branding, más explicación de más marcas importantes adentro de la saga Forza. Estamos hablando, recordemos, Forza se divide en dos grandes iteraciones, dos grandes ramas. Forza Motorsport, que es el Forza que trata de hacer la emulación, la competencia directa, si se quiere, de Gran Turismo y de los juegos de PC
de emulación de conducción. Y por supuesto Forza Horizon, que ya sabemos que la fruta, el open world, el bardo. Forza Motorsport está súper bueno. No, yo siempre digo hace rato que para mí no está cerca, la verdad, de la simulación que hace Gran Turismo. Es otra cosa. Para Eso mí aprovecho este impasse para preguntar a vos y a Cevita, capaz, los que más saben. ¿Cuál sería la diferencia sustancial si vos dijeses por qué jugaría Forza y por qué jugaría Gran Turismo? Porque tenés ¿Por qué jugarías o cuál es la diferencia en en la realidad, simulación que estoy diciendo? No, en realidad sería ¿para qué persona está apuntada el Forza y para qué persona está apuntada el Gran Turismo, digamos? Yo te digo, Forza está apuntado para la gente que quiere jugar un juego de carreras más clásico, en el sentido que vos son carreras, no es open world, no es una pista, son jugar las carreras. Agarrar la pista, agarrar la pista, el clima y otra cosa. Exactamente, tenés categorías, o sea, jugás con camión, jugás con auto, jugás con auto de rally. El juego deportivo de autos sin comerte el simulador dominguero. Ese es claro, ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. Okay. Sigues teniendo. O sea, en Gran Turismo podés jugarte con el Clio cruzando el 9 de julio. Exactamente. Y en el Forza, si bien vos por adentro tenés unos tuneos súper avanzados, que yo jamás ni siquiera me acerqué a esos tuneos, porque son realmente súper avanzados, que me da la sensación de que tiene los elementos de simulación. El seteo básico que te presenta Microsoft en el juego, si vos no tocas nada, es un seteo un poquito más arcadoso. Ah, ok. ¿Ok? Ah, pero entonces, el seteo de opciones estás diciendo, vos podés... Sí. Mira. Vos adentro tenés para tocar, no, es una locura. Pero lo que tenés adentro para claro, tocar. bueno, por eso, pero puedes hacerlo simulador como el Gran Turismo. Exactamente. Lo que yo estoy diciendo es que podés hacerlo, el Gran Turismo yo no también lo vi... puedes hacer medio arcadoso, ¿o no? Por eso. Pero Diego, ¿vos tocás los seteos esos? No. Vos decís el default. No. Por default viene ya configurado para la media de la gente, el grueso de la gente, esos seteos no los toca. Entonces a mí lo que me parece que si querés, entre comillas, fallan tanto Gran Turismo como Forza Motorsport es ofrecer un par de preseteos bien estudiados, bien tuneados y decirte tipo, no sé, nivel de simulación bajo, nivel de simulación promedio, nivel de simulación alto, nivel de simulación super mega enfermizo, querés que el auto sea 100% conducción real, por decirte una boludez. Para mí, a las dos franquicias le falta eso, pero en el default, Forza Motorsport es un toque más arcadoso. Claro, pero en definitiva... Lo que lo hace para mí, lo que lo hace para mí... más accesible mucho al público común. Más accesible al público masivo. El jugador de simulador va a tocar esas opciones. Yo no la voy a tocar, pero el corredor simulador sí. Esta es claramente la respuesta a Gran Turismo. Es bueno, Gran Turismo está en PlayStation, esto está en Xbox. Jugás el juego en tu plataforma. Claro. Exactamente. Así que para mí es un gran lanzamiento, es algo muy lindo. Bueno, y por supuesto hicieron el branding, ¿no? Che, tenemos esta marca, tenemos este modelo de auto exclusivo, o hicimos esta tranza que, bueno, al fierrero, el que le gustan estas cosas, está atrás. A mí, la verdad, me gusta jugar los juegos de autos. Si está una marca o la otra, a mí mucho no me dice. Pero entiendo que está bien apuntado, es lo que corresponde. Sí, es como los jugadores en el FIFA. Yo no Exacto. tengo idea quién juega en qué equipo, pero el que ve fútbol sí. El que ve fútbol sí, exactamente. Acá el que está con los autos también. Bien. Después pasó un anuncio que yo no tengo ni idea, que fue The Elder Scrolls Online Journey. La otra vez, perdón, vi un meme que decía que los hijos de Shakira jugaban el FIFA para pasar un poco de rato de tiempo con Piqué. ¡Oh, hermoso! Buenísimo. Hijo de puta. Gente de mierda. Mira, acá me dice Basinga, conectado desde YouTube, dice, ojo que el Horizon tiene ese preseteo por lo que recuerdo. O sea que hay un preseteo entonces. Pero no sé si no se está confundiendo con los tuneos que vos descargás, que es lo que Marquito y yo usamos, que son los tuneos para que el auto te quede al palo, no para que sea más simulación. No confundamos. Si pero existe Horizon, ese seteo de... Sí. El arcadoso. Por eso. El Horizon tiene vos unos preseteos que te podés bajar, pero son para poner todos los tuneos del auto al palo para que el auto rinda lo máximo posible que puede rendir en las categorías dentro del Forza Horizon. Que no es tunearlo para que sea simulación. Claro. Son cosas distintas. Si existe un tuneo de simulación, no lo conozco. Sí, hay que verlo también. Pero ahí lo tiene y no salió todavía. Hay un setting, hay varios settings y podés ponerlo a lo más simulación que puedas. O sea, puedes sacar el ABS, puedes poner manual y transmisión manual y un par de cosas más. Pero nunca va a ser, discúlpame, nunca va a ser un Gran Turismo, ni siquiera un Forza Motorsport. No, tal cual, exactamente. O sea, porque vos ya podés el tuneo... ponerle el juego lo más difícil que quieras
igual va a ser como manejar una mantequita que se va deslizando por la calle. Y te tirás de la montaña y estás. Exactamente, Perfecto. exactamente. Bien. The Elder Scrolls Online Journey to Necrom, no sé qué es. No, Sí, una expansión del juego. Una expansión de más del Elder Un Scrolls capítulo Online. nuevo, una de esas cosas. Muy bien. Momento Overwatch 2, Gran no le juego interesa a igual, nadie. ¿eh? Sí, O sea, sí, nadie es dice que no para- sea gran Sí, juego. el ESO, gran juego. El Bien. eso. Overwatch 2 no le interesa a nadie, lo salteamos. Perdón si a jugadores alguien de le Overwatch, interesa, pero sí, pero flojo, no sé ni para qué está. Ya sabemos que Overwatch está raro, no hizo lo que tenía que hacer, hizo otras cosas. Ve. Está rancio. En fin, está rancio, está medio rancio. Pasó Persona 5 Táctica, no sé qué es esto. Otro spin-off de Persona 5 lo para dice el seguir nombre. exprimiéndolo. Chao. Te lo dice el nombre. Persona 5 Táctica. Ok, excelente. Otro spin-off. ¿Pero interesa o no interesa? Pregunto. Acá. Y mira, o sea, acá ante Está en nosotros Game creo que- Pass. Yo lo voy a probar. A mí me gusta el Persona 5, pero no sé si es un juego para Pero ya está, meterse. Ya boludo, fue. con Es decir, Persona 5. es más, me interesa más el otro anuncio. Por Que supuesto. es ese nuevo spin-off que mezcla cosas del Shin Megami Sí. con el Persona. No me acuerdo ni cómo se llama. El largo de Claro. regaciones, no sé qué cosa. Sí, El Regaxi, no sé qué. El de Donato Sí. ese. Y El de Donato. me El de interesa Donato. más. Me interesa más ese que estos seguir No, exprimiendo lo que ya aparte, existe. claro, el tema es, por un lado, Atlus claramente explotó con el... Sí, Dieguito, ponelo de fondo, por favor. Persona explotó con el Persona 4 en su momento. El 3 es como que se popularizó un poquito más, que era un son mega de nicho. El 4 se popularizó un poquito más. El 5 ya lo juega hasta mi tía. Entonces, Claro. claramente el 5 lo van a seguir exprimiendo hasta que no dé para más o que por lo Claro. menos ya tengan hecho el 6. Que es la puerta Claro. de entrada a los demás. Exactamente, Claro, exacto. exactamente. Es como, che, acordate que está el 5. Pero acordate que podés jugar un táctica del 5. Pero fíjate, podés jugar un beat'em up del 5. Entonces es como. El que, Musou, bueno. ¿te acordás? Está el Musou. No, sí. Entonces, a mí Está muy me bueno, motivó- pero claro, No, está ya basta, exprimido, está basta. exprimido al mango. Por supuesto, creo que todos estamos de acuerdo que resulta muchísimo de mayor interés el Persona 3, que sabemos todos Bueno, que ya de es por sí es un juegazo, y encima lo que se ve en el trailer se ve Linda precioso. remake. Lindo Precioso, remaster. Estamos viendo de fondo, les cuento, mientras terminamos la listita, el picado, estamos viendo de fondo el PC Gaming Show. Sí, Diego, está, si ves que- está Diego- como en un Diego, pre-show, si ve- porque había un contador. Está en el Sí, pre-show. pero ya empezó a Perfecto. mostrar Si, algo. si ves algo que llama demasiado la atención o algo, nos avisas, ¿ok? Bien. Después vino Yusant. ¿Cuál era Yusant? Ya te digo, a ver cuál era Yusant. Puede fallar. Ah, No, no, muy bien. Yusant era. Muy bien. Muy bien. Bien. El Yusant Estuve todo o el, Yusant. desde que lo anunciaron estuve pensando a qué me hace sonar este nombre. ¿A Y qué me era, hace era sonar? eso, boludo. Ahí tú está, sabes. era eso. Es verdad. Acá tira Santi Roda aposta. Hay demo del Yusant perfecto, hermoso. Este es el juego, el indigote del evento. El juego con estos gráficos así, pasteles y suavecitos y bonitos, que tenía al bichito cara de huevo. Que muy, muy feo ese bicho, Cara de por favor. escroto era. Cara de Cara de escroto, escroto. no de huevo. Porque Claro, cara de escroto. Es los huevos y la partecita ahí de abajo, un poco todo. Hasta donde llega el Un, tronco. Mirá. un companion Como- muy horrible. Este sí Como podría los haber huevos- sido, como podría los haber sido huevos el mirados Abowed. desde abajo, Este es como el mirados desde Abowed. El Abowed. Ahí está. El Abowed. Este sí, el El Abowed. Abowed. El Aweobed. Ese es el Abowed. Muy bien. Bueno, y es para escalar. Es un juego de escalar. Ahí está, porque al final dice climb, coma y no sé qué otra Fall. boludez. Sí, un juego de palabras, estuvo bien. Climb, Encima Fall. sale sale la mochila, o sea, es un escroto, boludo. Hermoso, hermoso. Bueno, Dieguito, el siguiente fue Still Wakes the Deep. Still Wakes the Deep, que no me acuerdo cuál era. A ver. Yo te lo muestro un segundo. El de la petrolera, el del Dear Esther. Ah, sí. Que sí, puede sí. ser buenísimo o una tremenda cagada. verga. Sí, un tremendo bodrio aburrido. ¿Cómo Vamos a caminar ver. dentro de una petrolera? Exactamente. Y asustarse cada tanto. Y asustarse cada tanto. Así que es así, cómo asustarte en la petrolera del juego. Después, este otro se llama Dungeons of Hinterberg. Dungeons of Hinterberg. Ese que estaba es piola. Sí, contame. Parecía piola, sí, parecía piola. Va, parecía un poco más de lo mismo de este tipo de juegos, Sí. pero al final mostraron justo una mecánica que parecía que era la vuelta Sí. de tuerca, donde Tal movías cual. como pedazos del escenario, como cubos, digamos, como si fuera, no sé, un cubo de Rubik. Y... Ahora sí, Goti. No, Y no, porque- pero quiero decir y que eso pasaría- podría darle
Es lo que lo diferenciaba de ser indigote de mierda o indigote copado. Digamos, entra probable. o no entra en No el sé si informe de copado. Diegote, de los juegos de mierda. Claro. Para probar. Para probar, tal cual, Betito, tal cual. Bien. Después pasó no lo mostramos porque ya se sabe lo que era y todo. La expansión, sí, el famoso DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, que por supuesto se esperaba, está anunciado, está muy bien, está correcto de mostrar, pero que sigue generando sentimientos encontrados porque todavía duele, ¿no? Todo lo que pasó en el lanzamiento, aunque ya hay un montón de gente apoyando, elevando a Cyberpunk a otro estatus, ¿sí? Y después un anuncio que acá lo dejo en manos de Beto y de Dieguito. Cities Skylines. No hay nada que hablar que no hayamos hablado cuando se anunció la vez pasada, pero qué bien que se ve, boludo. Qué bien que se ve. No. El procesador que va a requerir esto va a explotar la computadora. Bueno, armas una ciudad grande así. Sí. Se ven ciudades mejor que ciudades de la realidad. Es increíble. Cuando mostraban de noche, increíble lo que se veía. Increíble. Así que bueno, falta poco, octubre. Muy manija ahora. Muy manija. Octubre, Paradox, ¿qué más quieren? Lo que tiene de bueno es que no es un juego que tiene una historia que empieza y termina. ¿Cómo les gusta laburar? Lo jugás cada tanto cuando querés y son suecos. Claro. Así es. Bueno, después vino el otro juego de Atlus que decía la gente en el chat y el que estaban ustedes mencionando antes, que se llama Metaphor de Fantasio, cualquier nombre. O sea, el Metaphor de Fantasio, obviamente es como una especie de, se siente, ¿no? En la línea, la estética es muy de persona. Y, sí, de hecho se parece más a ese, ¿cómo se llama? El Tokio, Betito, ¿cómo se llamaba? El Mirage, el Mirage Sessions. Sí. Tiene esa onda de ser un persona sin ser un persona, de Shin Megami Tensei, que no es un Shin Megami Tensei, pero tiene todos los componentes de un Shin Megami Tensei. Pero claro, digamos, el juego que podría ser para mí, si yo quiero probar uno de esos y no tengo que probar todo ese quilombo, pruebo este. Y por lo menos tengo una idea. No. Para jugar persona no hace falta que juegues la saga. Claro, de hecho puedes jugar cualquiera. Bueno, todas las personas. Ya saben. Todas las personas. Bien. No son tantos en realidad, pero te la regalo. Sí, bueno, te la regalo, tal cual. El 5 dura 6 vidas más o menos. Sí, por eso. Después, ya estamos terminando, llegó Tower Bone, que no me acuerdo qué era. Tower Bone, ahí lo puse, a ver qué es. Che, muy lindo Tower Bone, el juego se veía bien ese, sí. Se veía muy lindo, muy bonito. No entendemos bien. La gente de Banner Saga, sí. A dónde apuntaría, pero sí lo interesante es que sería un juego para jugar en multiplayer cooperativo, como decíamos, del estudio, de la gente detrás de Banner Saga. Estéticamente se veía precioso y parecía correr muy bien, muy fluido. Hay que ver, bueno, por supuesto, si es divertido. El trailer a mí me dio la espina de que de repente vos tenías esa, ¿viste? Porque te mostraban los hexágonos, sí, ¿no? tal cual, que mezcla las dos cosas. Que vos tenés el territorio de un hexágono, qué sé yo, haces tal y lo capturás con un beat'em up de ese. Exactamente, claro, una cosa por el estilo. Me recopa eso, me recopa eso. Está buena, buena idea. Sí, pues está buena. Porque es original mezclar esas dos. Sí. Las dos cuestiones. Después vino otro que tiene una pinta preciosa, que es el BioShock 4 sin ser BioShock, que es el Clockwork Revolution. Sí, Clockwork Revolution tiene una pinta tremenda. Y ese vibra, es de Xbox Game Studios, Tiene todo está muy bien. Y como dice Seba, este es uno de los que decía que Xbox presenta y que son Play Day One. Como muchos de los títulos, no hicimos el repaso, pero muchísimos de estos títulos eran Play Day One. No todos, pero muchos eran jugar el primer día en Game Pass, lo que es una bestialidad porque realmente juegos muy lindos, muy lindos. Muy potentes. Sí, bueno, y también fue buena idea que no se hayan metido en esa de comprometerse. Todo lo que ven acá es para Game Pass. Sí. Porque por un lado fueron mechando. Te permite mostrar juegos grosos que no van a estar en Game Pass. Exacto. Y no te comprometes, es decir, ya está, listo. Y saludos al Silkson. Con poner el cartelito abajo ya estás. Y claro, como dice Guille, si vos te comprometes a que todo salga en Game Pass, tal vez no puede mostrar un montón de juegos third party fuertes. Claro, exacto. Igual la gran mayoría que mostraron es de Game Pass, hay muy pocos que no salían. Sí, pero también no hicieron lo de la ventana de tiempo, que se quemaron mal. Eso sí. Saludos al Silkson, que seguimos esperando. Eso sí tuvo bien. Es tirarse 2 tiros en los pies. O sea, ahí es donde siempre generalmente Sony, digamos, jugaba mejor. Es decir, es mi showcase, pero te muestro multiplataforma primero. Bueno, claro. En todo caso, acá lo pudo hacer Xbox con el de Star Wars, por ejemplo. Claro.
Claro. Bueno, y para cerrar el evento, por supuesto, lo que pasó fueron dos cosas. Primero, un anuncio particular que fue el lanzamiento de una nueva consola Xbox Series S en color negro con un disco interno de 1 terabyte, que está muy bien, está un costo a $350, que no está tan bien. Podrían haberse puesto las pilas y la Lo podrían ideal haber hubiera dejado sido. que queden $300. La Series S en Navidades la revientan a $200, 210. Claro. La Podrías verdad que haberla puesto a 300 sí. clavado y con el disco de 1 tera. Y me extrañó que no pasaron lo mismo que pasó en la Future Game Show, que no conectaron esta misma parte con decir que hicieron un arreglo con la marca, la super conocida marca de discos Seagate, y que sacaron todo un pack de las expansiones de varias capacidades para las dos consolas, tanto para la S como para la... Me pareció raro que no lo hayan conectado en este momento. Está bien, lo dijeron ayer en el Future. Aunque hubiera sido un poquito grueso un anuncio solamente de un nuevo disco. No, digo, conectado con esto, Cevita. ¿Entendés? Che, tenemos la Xbox casi Series tan S. pedorro como una pantalla en vez de un control, sí. Claro, exactamente. Es que aparte lo que pasaba es bueno. que era la expansión de storage es tan cara que te salía más barato comprarte directamente una Series X que comprar una Series S y expandirlo. Claro, ahora terrible, encontré una bueno, solución media más lógica. Claro, sí, no sé bien los costos todavía, yo no lo revisé, los costos de los expansions nuevos, pero lo quiero chequear realmente, porque me interesa ver si se puede conseguir algo acá a un precio potable, ¿no? Y bueno, y terminó Borra por supuesto... juego, digo, dejate joder. No, estoy borrando, obvio. Ya tuve que borrar, para el diablo ya tuve que borrar cositas. Claro. Y bueno, y cerraba por supuesto el evento con hicieron algo un poquito raro, que es metieron el tráiler de Starfield. Se ve que, no sé, para la gente que no tenía ganas de quedarse a ver la conexión con el full evento de Starfield. Sí, o para empezar. O para calentar los motores, digamos. Sí, por ahí lo cuelgan separado después en para YouTube. allá. Van a poner por separado los dos videos en YouTube después. Claro, entonces pusieron un video larguito, un tráiler larguito, súper hype, súper arriba de la Starfield. levantada y después, de Yarepo, como diría Seba. Y después, por supuesto, los 50 hermosísimos minutos que vivimos en la explicación de todas las mecánicas y todas las cosas que fueron directamente superlativas. Sí, que te soy sincero, para entender bien todo lo que te mostraron hay que verlo de vuelta detenidamente. Sí, un montón de cosas que no prestamos atención porque estamos son un montón de boludeces que hablas encima o estás mirando nada más que cómo se ve, que no estás prestando atención, porque no es que se detuvieron en cada una de las cosas de cómo se juega el juego. Que es lo que yo decía, Cevita, que no se detuvieron en cada una porque si no era un embole eso. Claro, pero pasaron demasiado rápido. Hay un montón de cosas que dijeron que ni en pedo me las acuerdo, que si vos ves de vuelta el video de 50 minutos, le prestás otra atención y bueno, si tenés que pararlo, lo parás. Sí. Bueno, ahora van a salir 1000 videos de análisis del tráiler. Sí, por supuesto. Los voy a ver todos. Si bien quisiéramos hablar los voy a ver todos. Si bien quisiéramos hablar un poquito más, ¿pasamos a la Gaming Show? Sí, acaba de arrancar, de hecho. Si acaba de arrancar la Gaming Show. La podemos comentar arriba si quieren y hablamos sobre eso. No, dale, tirá la Gaming Show, Diego. Tirá la Gaming Show y si vemos que está aburrida Oli y nos queremos poner a hablar encima, lo hacemos. Lárgala, dale. Ahí y hablamos del Starfield, ¿viste? Services will not be required this year as we pivot towards the future. No hard feelings, Sean, day night plot, AI visionary and all-round good guy. Son of a... Oh, hello there, everyone, and welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Sean Day9 Plot, and today I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. I am standing with you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized how this show is made. Production crew? Pfft, ditched him, don't need him. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. And
what do you have lined up for us? I have analysed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate, Path of Exile 2, PAX Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Wait, are those like the jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? Instead, let's just get things rolling with something that actually exists. First up, from 11-Bit Studios, we return to an icy apocalypse in Frostpunk 2. Ambition. Do you hear it? It's restless. Ambition requires men to feed upon. It also needs time, direction, and sacrifice. But for every man who fulfills this calling, there are thousands left with nothing. It's them who knock and open the door to hell. Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... Yeah, it kind of just keeps going on like this, so I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jump Light Odyssey, and Road to Vostok. There's a city you see when you close your eyes. Are they closed? What do you see? Open your eyes. Nivalis. Maybe you've been here before. That was just a dream. Now, it's time to come home. This is your apartment. The sounds of the nightclubs nearby are the heartbeat of the city. The street food smells drift through your windows and make your head swim. It's hard to sleep here. Your restless legs want to walk the busy streets. Let's explore.
Nivalis is a city in the clouds, but you can't make a rainbow without a little rain. Like most things in life, it's best to start at the bottom and work your way up. It's not so bad down here. We can go fishing, take a boat ride, soak up the atmosphere. And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. A noodle stand. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Just don't look down. As your digital companion, I can help you navigate the complex relationships with my personality matrix. Business partners, friends, rivals, enemies, maybe even lovers. It's all about saying the right thing at the right time. Your choices matter, so choose carefully. There's a city you see when you close your eyes. It's called Nivalis. Consider this your invitation. Princess, the Zetopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Upgrading our engine capabilities. Engineering's on it. Zetopan warship in system. Don't lose hope now. Red alert! Blast door sealed. Turrets online. Jump light report. Jump light calibration almost complete, Your Highness. Incoming Zetopan fighters. More ships jumping in. Scramble fighters. Leader engaging enemy. Taking heavy loss. They're coming on deck. Combat division, handle those boarders. All three to the starboard ETA side. on jump. Jump light in 5, 4, 3, too many of them. 2, 1. Not today, Voltan. Content reminders enabled. Upcoming games in the next 30 minutes include Bien. Path of XR2, The Full Mira, ahí Tale tenés of todo lo que va a Xenoblade, venir, pará. Ahí Habla- tenés todo lo que va a venir. Lo está mostrando. El pueblo habló y eligió Paco. que hablemos. Failure to keep Está bien, watching ¿eh? will lead to a personal system failure. Me parece. Pinocchio Bloodborne-like game is just a couple Okay. months off, and it's got me thinking, Sí. what other untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts, pairing underutilized classic literature and an appropriate style of gameplay. Alguien no les explicaron lo que iba a hacer Devolver a esta gente, ¿no? Of course, Sean. Diegote, Concept chao, one. listo. Te Great perdimos. Expectations, Dirt Bike Racer. Uy, voy retrasado, che. No, ¿qué estás viendo vos ahora? Concept 2. Sense Estás por el Sensibility, VR shooter. No. Siempre te hablando Star Wars ellos. no mostraron nada. No, sí, pero está mostrando la bicicleta atrás. Por eso te decía, no. Ah, no vi ni lo que estaba atrás, boludo. Mirá la bola que le doy a este evento. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol? I'm afraid you're too late, Sean. But perhaps Tremendo you'd be mos- interested exactamente in lo que hicieron, Ebenezer pero and the Exactamente. Invisible World. Con menos personalidad, obviamente. Me pero me aparte- imagino a la gente esta cuando vio lo de Devolver diciendo, boludo, cómo nos cagaron. No puedo Nos creer. cagaron. Pero esta gente no para desde la primera PC Gaming Show que conducen ellos dos de ser cringe. Sí. Ninguno de los eventos anteriores donde estuvieron ellos no dejaba de ser cringe. Es espantoso y no puedo entender por qué los siguen contratando o por qué no los contratan, porque ponerle que ellos dos son copados y todo lo que vos quieras. ¿Cómo no alguien dice, che, no vamos a guionar más Debe esta ser, el verga? chabón este debe ser uno de los dueños del medio, me imagino, de PC Gamer.
Sí, si Vos no, decís se que él. explica. Claro. Y la escuchan rubia porque a- está buenísima. La rubia, la de Rulo, porque está buenísima. Sí. ¿Escuchan a Charles Dickens gritando? Guay, guay, guay. Bueno, esto es ¿Cómo lo que andamos con las decíamos. cosas ochentosas, Cuando las cosas pasan a ser dominio público, rompen todo. Pinocho, ahora esto. Bueno, a ver qué dice acá. Dice Santi: el tema es que a priori ni te das cuenta en un PC Gaming Show mostraron Claro. el Tunic, por ejemplo. Tal cual. Claro, eso es lo que pasa. Es verdad que en el medio todo lo que muestran aparecen cosas muy copadas. Este se ve lindo. Y este se Pero ve muy lindo, por es un ejemplo. Metroidvania de Ebenezer Scrooge. O sea, cualquiera. Bueno, pero es que, claro, y si lo ves así, tenés un Soul de Pinocho. Y bueno, Y sí, funciona. por Bueno, sí, supuesto. sí, sí. tal Yo cual. quiero un survival de la sirenita. Es la negra tratando de sobrevivir a todas las críticas. ¡Oh! Claro. Un survival de la sirenita en 1700. ¿Sabes qué? Bueno, y lo que sucede con este evento lo decíamos. No sé si lo guió en el propio Flaco, entonces él va a seguir haciendo sus cringeadas y para él está bien. Y consigue la plata y los sponsors y lo que necesita lo suficiente para hacerlo. Para mí me parece un desastre, no hay forma, no le encuentran la vuelta. Y es muy feo, realmente es muy feo lo que hacen, no lo que muestran, muy feo lo que hacen ellos. Sobre todo porque, el consumidor de PC no suele sumarse en estas pelotudeces cringeras. No, tenés que la verdad que para mí habría que hablar de otra manera. Vienen intentando, ¿viste? Vienen intentando decir, bueno, y ahora viene el momento que te presentamos más memoria para tal placa de video, y ponen el anuncio de una placa de video y no funciona tampoco. O sea, para mí como evento no funciona. Si lo sigue haciendo más o menos igual, es porque alguien sigue poniendo la plata o él la junta durante el año en los proyectos que hace en otro lado. No sé cómo es. Sí, aparte, pero lo siguen haciendo. el contenido es bueno, siempre muestran un montón de juegos. Lo que falla Sí, es el intermedio. Sí. La forma falla mucho. En el PC Gaming Show hace 2 años atrás creo que fue la primera vez que se mostró un poquito de gameplay de Baldur's Gate 3, ¿entendés? Claro, es como que intercalan además juegos que ya se anunciaron en los otros eventos que lo rodean y juegos que solo se anuncian en esto. Entonces es como que de los 80 minutos tenés que despejar todo lo que hay y o hacen, rescatás. por ejemplo, tal cual, o muestran cosas que ya se mostraron, pero te traen a uno de los desarrolladores para que hable un ratito, Claro. queriendo hacer como un evento. Mirá, acá podemos charlar con el desarrollador. Entonces no se entiende una verga. Porque no es una cosa, no es la otra. Es muy confuso, la verdad. Lo que hacen como evento, no necesariamente con lo que muestran. Como Exacto. decíamos, era el Warhaven. Mira, que ya están también en otro lado. ¿Ves lo que decíamos ahí, lo que decía Beto? Sí. Ya lo vimos y no entendés bien por qué está acá, ¿viste? Es raro, es realmente muy raro. ¿Y este? A ver. Acá tenés algo de RTS, construcción, RTS, sí. Un Command and Conquer wannabe. Sí. Che, me gusta, Se ve lindo. Hasta la interfaz es Me igual. gusta la onda noventosa. Sí, este tiene hasta los gráficos, tiene la onda. Sí, sí, me encanta. Che, no sé, la música no es como la Conquer. Mira, podría ser tranquilamente, pero la verdad me acuerdo de memoria los OST del Command and Conquer. O Red Alert. Ni me acuerdo de memoria los tomo los Command Conquer. Pero es igual. La música es Red Alert, estoy seguro, Y la interfaz es la misma. Sí, pero se llama Dorf. Dorf. Oh, qué chorro, boludo. La Dorf, música era RT, re parecida a Red Alert. Parece. De Pinky. Dorf. Textos que mostraron después generaron en Paint. No, es terrible, boludo. Qué locura. Sean, Dorf isn't just about strategic balance of resource scarcity in military industry. It's a game about the human condition. Las caras que pone el tipo. No, sí. Estudió actuación por correspondencia, el hijo de puta. Sí, sí. Sigue siendo menos cringe que igual que la Future Game Show, Ese fue terrible. Porque esto por lo menos saben que no actúan. No, pero es otro cringe, es otro cringe Es otro diferente, nivel de Dieguito. cringe, claro, es otra cosa. Es otro cringe diferente. Este me lo banco más que el de. Que los chistes de Los dos Spider-Man. me duelen los dos me duelen por diferentes razones. See a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. These creatures infernal, these perils eternal. Lord, heal me, free me. ¿Qué carajo decían esas letras, boludo? Uy, volvimos al turururu.
Pepi. Guille no sabe lo que fue ayer. Todos los juegos de la Wholesome Direct eran todos los textos y Todos animales, además. Todos animales. Carpinchos, pájaros. Sí, todo. Y muchos hongos, ¿eh? Los hongos están tomando también territorio en el gaming. Y porque la gente tiene hambre, hace acordar a algo los hongos, ¿viste? Me aburro. Sí, nos aburrimos. Tengo un par de audios de WhatsApp, ¿quieren que ponga uno? Perdón. Sí, por favor. Y eso es otra cosa que pasa en el PC Gaming Show. Se Aburro. quieren hacer los de te mostramos un montón para que compres lo que pasa en el juego. Muestran demasiado y aburre. Largo, sí. Largo. El juego ya no hay que mostrar más nada. En el Gaming Show todo se siente largo. Ya entendimos largo. cómo Siempre funciona este se juego. Tal cual. Chau. Vamos a poner un audio de Fede Garteman mientras. Dale. Dale. Coberturas como siempre, chicos. Hermoso el evento por ahora. Le está rompiendo a la Indie Sony. Y nada, Lo rompió, amigo, lo Monkey rompió. Island con Sea of Thieves. Ahí voy a estar clavado el 20 de julio. Les mando un abrazo enorme. Abrazo, Fede. Leandro Vigoré. Buenas, checkpointers. Ya que estamos de eventos, ponele que ustedes tienen muchas ganas de que salga un juego, ¿no? Y aparece ese tráiler que decís, vamos, viene este juego que yo tanto quería. Podría ser, no sé, el tráiler de revelación que se venía un nuevo Monkey Island, ese tráiler que mostró el Final Fantasy XIII Remake hace 50 años, ese mini teaser de Metroid Prime 4 que todavía lo seguimos esperando. Bueno, llega ese tráiler, ustedes se ponen súper contentos. ¿Cuánto tiempo es el máximo que puede pasar desde que te lo muestren hasta que ya sea un bochorno? Para eso no me muestren nada. Porque yo sigo esperando noticias de Fable hace como 3 años. Me mostraron una boludecita y todos los eventos de Evo están ahí. Pero ahora se viene Fable, ¿eh? Ahora en cualquier momento lo muestran. Y nunca aparece nada. Dale, para eso ni me lo hubiese dicho. Este audio lo mandó antes de que Sí, me imagino. Después mando un mensaje y Ahora dice me- justo mostraron Fable. Me nota que Fable sea como el Village Cinema. O sea, todo el mundo ¿Viste? dice Fable. Pero finalmente, Fable, finalmente encontramos a la persona que estaba esperando un Fable. Bien, este que pasó recién era un survival de algo que no prestó atención. Vamos No, con que no se interesó para nada. Shevip. Los Facu. Shevip mandaba de este audio. Hola caracolas, Javi los saluda desde las lejanas tierras de la zona oeste, la capital de la fe. Muy contento con el showcase de Xbox, que digamos que ganó la 9-3, claramente, por lejos. Ahora mi duda es, ¿qué tan difícil puede ser sacar juegos en Xbox como salen en PC? ¿A qué me refiero? En PC, vos si enchufás un mando, se reconfigura para el mando. Tenés el teclado del mouse, se reconfigura para el teclado del mouse. Es exactamente lo mismo, ya que Xbox tiene esa filosofía de PC y consola. No sé qué tan difícil puede ser o por qué no lo están haciendo. Por ejemplo, pones el Age of Empires, ping, mandás teclado y mouse, jugás normal, lo desenchufás, jugás con el joystick. O en este caso, el Starfield también. O tantos otros RTS que tienen, Civilization, qué sé yo, el City Skyline. La verdad no sé qué tan difícil sería hacer eso. No, difícil. no es. Bueno, abrazo grande, nos vemos. De hecho, el Call of Chau, Duty chau. Call of Duty lo permite, así que es simplemente que no tienen ganas de hacerlo. Sí. Plowing our own fields and treating everything with leeches. Sí, Santi Y eso fue dice, todo, ¿no? Buying Por ahora. pictures with weird electric money. Bien. Tenemos un par de cafecitos, me parece, chiquitos. And bring the A medieval ver. fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the most Qué repeated cringe game que es shows. esto, boludo.
Uno solo tenemos, No. que nos mandó el tío Phil hace una hora, 3 cafecitos, que dice, buenas chicos, como les prometí, hoy les presento una buena poronga, para que Sony la coma bien doblada, con amor Phil. Muy bien, finísimo. Mira quién está. Mirá que vino. Buenas. Bueno. Buenas. Ya estamos de vuelta. Tengo 25 minutos. Bueno, son todos tuyos. Facu, mira, estamos en el PC Gaming Show. Gracias, Caro, por conseguir el acceso. Gracias, Caro, por traerle regalitos a Facu, lo que sea que hayas conseguido, por dar un espacio, por quererlo y todo eso. Bien. Gracias por quererlo, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Pobrecito, Facu, pobre. te cuento, estamos en el PC Gaming Show, que como todos los años es una reverenda verga. Que No, en ¿en el medio, por supuesto, aparece algún que otro juego interesante, pero como presentación es una porquería. Así que nos va a chupar un poco un huevo lo que está pasando. Si no les gusta, a nuestros seguidores les pedimos disculpas, pero este evento es horrible. Así que preferimos que vos nos cuentes, Facu, tus primeras impresiones. Mientras lo dejamos de fondo, Diego, ponle el volumen lo más bajito posible para que no interrumpa lo que tenga para decir Facu. Y Facu, bueno, contanos un poquito tu experiencia, ya para que sepas, así vos que no estuviste acá, ¿lo entendés? Sí. Todos estuvimos de acuerdo con lo que vos dijiste, en mayor o menor grado. Todos nos pareció un gran evento, a todos nos pareció que le pasó el trapo, incluso a Seba, que le pasó el trapo al evento de Sony, que todo estuvo muy bien mostrado, que lo único feo fue el basta del Senua's Sacrifice, no lo soportamos más, no nos mostrás gameplay, nos seguís mostrando a la piba en primer plano, no queremos saber nada de ese puto juego hasta que salga, déjense hinchar los huevos. Y después nos había molestado a todos un poquito que el juego de Star Wars había mostrado solamente lo que más odiamos, que es solamente un cinematic trailer CGI, o sea, nada, pero después nos cerraron un poquito el orto con que al final decía, che, el gameplay está mañana en el evento de Ubi. Entonces ahí nos dijeron, ok, perfecto. Más o menos eso, y que por supuesto con Starfield quedamos acá todos al repalazo, nos voló la peluca, nos encantó lo que mostraron, nos encantó cómo lo mostraron, nos pareció una forma increíble de cerrar el evento y coronar un gran evento de Microsoft. Facu, lo que vos quieras contarnos de tu lado, más allá de esas impresiones. Bien, dale, gracias. Sí, no, la verdad quería destacar 3 juegos, pero a ver, obviamente como venía en la agenda, si me perdí algo, mala suerte. Y sí grabé un poco de footage de todo lo que encontré estos días, así que el jueves lo cuento bien cuando lo pueda procesar y demás. Dale. Pero quería tocar los Persona y el juego que se me fue el nombre ahora, el no Persona, pero que también es de Atlus. Es lo que más tenía. Yo te lo digo ahora, lo tenemos acá en la lista. El Metaphor de Fantasio. Ese mismo. Pero bueno, empiezo por el orden que los fueron anunciando. El Persona 3, nada, ya se liqueó. Al final no me aguanté y sí me vi el tráiler el otro día acá. No me había visto el del Táctica, pero está bárbaro. Como ya vieron todos, agarraron lo que funcionó, que es este look and feel fantástico del 5, y lo metieron al 3, que para mí es un golazo porque, nada, funciona. Y en algún momento, cuando hablamos tanto de Persona en el pasado, para mí es mejor el 3 que el 5. Obviamente que quedó muy anejado, no solamente por la parte estética y gráfica, sino también por cómo está conformado el gameplay. Hay mucha gente que, hay mucha gente que se olvida, y a mí me pasó cuando quise jugar al FES, tipo hace no tanto tiempo. El FES es la... Recordemos que en el marco de este programa se dijo que el Persona 5 era el mejor juego de la historia. De la historia. Pero no más que el Doki Doki, cuidado. El Doki Doki fue Gotti, escúchame. Le ganó a Breath of the Wild. Le ganó, ¿o no? Breath of the Wild. Fue el mismo año, mira. Pero bueno, el punto es que uno se olvida que el combate quedó súper anejado. Entonces, hoy querés volver al 3, fue el 3 FES de Play 2 y no podés. Te olvidás de cómo fueron mejorando algunas mecánicas. Si te gustan jugar juegos de turno RPG clásicos, sí. Lo haces, pero si venís del 4, créeme que se complica. Por boludeces, pero son boludeces que te generan insta-kills en tu parte, ¿entendés? Si tenés que empezar todo de vuelta y te mandan otro tiempo, bueno. Entonces creo que va a haber muchos upgrades de todos lados y va a ser un juegón y le va a pasar el trapo al 5, ojalá. Así que nada, lindo. Y qué pena, qué pena se les haya filtrado porque era un lindo anuncio. O sea, en el escenario no gritó nadie, no aplaudió nadie. Todos los otros juegos sí, pero el Persona fue como... no, lógico. Ya sabíamos. Pero por lástima aplaudí, ¿entendés? Al menos. Nada, 0. Sí. Así que eso fue una pena, pero ese me copó bastante. Si alguno quiere comentar algo más antes de saltar al próximo. No, hablamos de todo. Está comentando, así que... Hablamos de la lista entera. Robando, entonces, ok. Bueno, sí, igual, me siento culpable, pero voy a seguir. El Táctica me parece súper piola también. Ese sí que no lo había visto para guardarme algo de sorpresa. La estética chibi me rompe un poco las bolas y, como comenté en algún momento, todo lo que es por afuera de los personas
tipo numerados, se vuelve un poquito fanservice, se vuelve un poquito tipo le dan personalidad al protagonista que no debería tener personalidad, entonces como que pierde un poquito la esencia. Pero bueno, igual parece un lindo juego de táctica. Y me gustó el nombre, vamos a ver si lo mantiene, porque dato Virgo, el Persona 5, la secuela, el Strikers, se llamaba Scramble en Japón y le pusieron Striker después. Sí. Así que para mí el Táctica le van a terminar poniendo Tactics, cosa de hacerlo más internacional. Pero bueno, veremos. Pero si ya este anuncio es internacional. Y el Scramble también había pasado como Scramble en el trailer Worldwide, lo cambiaron después. Vamos a ver. Igual falta un poquito para que salga. De hecho, hasta que lo pedí pensé que se llamaba Scramble. A ver si con eso te digo todo. Mira. Así que nada, dato de color. Vamos a ver cómo sale, pero de vuelta, va a estar bueno. Y además está en Game Pass, eso es tremendo. ¿Cuánta guita habrá gastado Phil para que estén estos juegos en Game Pass? Sí. No tengo idea. Facu, teníamos anotado para vos. Perdón, Sí. los dos, por más que estén en Game Pass, son multi, ¿verdad? Sí. Se supone que sí. Bueno. Okay. Y una cosa curiosa que pasó, que no sé si es 100% real o no, pero lo vi en Twitter y ponerle que pusieron un snip, puede ser. Como que el día siguiente que se filtraron los trailers estaban buscando 2 roles en Atlus que en teoría son los mismos que hubieran manejado lo que se filtró. Como que los echaron a la mierda y están buscando los reemplazos. Mirá. No sé si es verdad o no, pero se mostró la postulación de los 2 roles para Atlus. Así que nada, interesante. Ok. Mirá esto, está saliendo en el PC Game Millón ahora. Racing Royale. Lo justo lo que queríamos. Mario Kart de 60 jugadores. Era lo que más deseaba. Che, a mí me copa, ¿eh? A mí esto me Obvio, por supuesto. Si cualquier poronga que sale, bobada, no, download. pero, así de toque. es un kart y de 60. Está buenísimo. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué vas a jugar Starfield si puedes jugar Go Karting No, las dos 60 cosas. Battle Royale? Las dos cosas. Bueno. Facu, escúchame. Me parece lindo, no todo es Mario Kart, che. Sí. Nos sorprendió un poquito. Bueno, ¿querés hablar del Metaphor de Fantasio? Dale, sí, súper breve también para vomitar felicidad, porque no lo esperaba nadie. Cuando apareció Atlus fue tipo, tenían guardado algo, será el Persona 6, ¿qué será? Y además se nota que tiene la estética del Persona porque hasta el menú es el mismo template. Obvio. Pero después era tipo, bueno, Shin Megami Tensei 6, y no, es un juego nuevo. Pero Es lo mismo que recontra sucedió, para que sepa Facu, es lo mismo que sucedió en el chat y lo mismo que sucedió mientras nosotros hablamos. Todo Me eso, imaginé. hasta que dijeron, bueno, no, es otro, che, Se esto es llama una IP nueva. Pipito, sí. No está en Game Metaphor de Pass, Fantasio. Okay. pero se ve bárbaro. Che, perdón, nada que ver. Me recontra puede. El Racing free to play, está en Steam ya. Todavía no Pero, salió, mirá. pero free to play. Sí. ¿Cómo se perdieron de ponerle efectivamente, como dijo Guille, Go Karting? Porque Go es como 60. Sí. ¡Wow! Durmieron De ahí. verdad. Tal cual, tal cual. Y Facu, Like a Dragon Infinite Wealth. Sí. ¿Nos contás qué verga es esto? Porque no tenemos idea. Nadie sabe muy bien. Me parece que es otro Gaiden, digamos. Otro juego tipo standalone, como si fuera un DLC Ya es mucho, standalone. man. Porque no, Desenchufalo. porque no es el 8, es Like a Claro, Dragon, no es el 8. Es un otra spin-off cosa. antes del RPG. 8, como el otro Like a ¿Y es un Dragon. RPG por turno? ¿Se sabe eso o no? No se sabe nada. Igual acuérdense que está el evento exclusivo de Ryoga Gatoku el viernes que viene. Así que evento supongo que ahí exclusivo. sí, Sí, lo dijo ayer, no antes ayer. Ah, expandir bueno. todo. Sí. Otro El ¿qué Ryoga está Gatoku mostrando? ¿Otra Palusa. cosa como el Estamos diablo? hablando Path of Exile. Path of Exile, el Ah, otro día. bueno. Path of Exile. Ok. ¿Me Igual cuentan un posta que poquito qué duele. es este título y si está súper perjudicado o algo? Es el por- diablo gratis. Sí. Ah, por eso, ahí está. Es un Diablo Eso free es. to play. Ojos, como dijimos otra vez, es buen buenísimo. juego. No, sí, totalmente. Es bueno. ¿Y por el qué? tema Por es que, ejemplo, bueno, están por- todos jugando Diablo. Claro, eso es decir, o sea, tiene una. ¿Pero qué es? ¿Por qué lo anuncian ahora si es un juego gratuito? ¿Es porque recién sale ahora? ¿O No, es está anunciado porque hace es el mucho. 2? Está anunciado- ¿O es el 2, está anunciado hace mucho. Claro. Y como dijimos la otra Y vez. tuvieron la peor ventana de tiempo de salida del universo. Sí, pasa que, bueno, en realidad Path of Exile se ganó un montón de adeptos porque Claro. el 1 salió cuando Diablo estaba muerto. Exacto. Entre el 2 y el 3, digamos. Bueno, pero el 1 Entonces- convivió con Diablo 3 un montón de tiempo. Y Y el Diablo 3 salió como el culo. Así No, que- bueno, Claro. pero después el Diablo 3 levantó. O sea, hasta Está ahora bien, estuvo pero tardó funcionando. mucho en levantar. Tardó bastante en levantar. Claro. Em, Ahora, este sale con un timing, una ventana de tiempo mala. Y sí, lo que pasa es que el en original realidad- trató de hacer lo que hizo Paradox con el City Skylines y SimCity, que a Paradox le salió bien, porque SimCity Claro. murió. Pero no, y a Path of Diablo Exile también revivió. le salió bien. Por eso, A Path pero of después Exile- pero ahora revivió Diablo. Entonces Claro, y sonaron. revivió con todo encima. Pero... Ah, entonces sonaron, se lo meten al full. Y acá No sé, el Facu capaz- dice, perdón, acá el Facu dice en el chat que Path of Exile es muy conocido por escuchar Sí. mucho
lo que quieren los jugadores y upgradear y aparte, te si es gratis, la gente, el que le interese lo va a jugar. No es que tiene su público fiel, obviamente. ¿Sí? Tenés su público fiel. Tenés que es gratis y que seguramente al principio lo ves muy parecido al Diablo y después se descinde completamente con escenarios. Si tuvieras que pagarlo, sí, mucha gente elegiría Diablo por sobre el otro. Pero si es gratis, el que le gusta lo va a probar y no le va a... Mucho mejor. Muy bien, o sea, uno pensaría que capaz lo perjudica, pero yo creo que... Claro, pero ¿por qué sacan el 2? De última que le den más continuidad. Sí, lo mismo. Es que, pero boludo, si ya el 1 falta que le metan una skin en Mirta Legrand, nada más. Claro, pero yo veo el 2 y no veo nada, digamos, demasiado diferente. Ves el Diablo 4 y tampoco ves algo muy diferente al 3. No, pero ponele que, claro, pero el Diablo 4 tiene un planteo, ponele de las mecánicas o de cómo plantea el Pero mundo. eso tenés que meterte ahí adentro para entenderlo. Pero si lo ves de afuera se ven iguales, boludo. Sí. No, totalmente, sí, eso desde ya. Si lo ves de afuera se ven iguales, coincido con Guille completamente. Así que en realidad si capaz te metes en el... Se ve un poco más lindo, pero se ven iguales. Te metes en el Path of Exile 2 y capaz hasta el juego mecánicamente puede ser mejor que el Diablo 4, pero bueno, no claro, pero yo lo vendería por ese lado. Si quisieran entrarle bien, lo tendrían que vender por ese lado. Si lo tiene, bueno, que lo aprovechen para venderlo. Acá está pasando un juego de puzzle lindo, está pasando en el Gaming Show en este momento, ¿eh? No sé bien cuál es, pero son de esos jueguitos de puzzleito, caminar por... ¿Qué es esto? Ah, la animaron. Sí, lo vas a probar y después nos vas a venir a contar que es una poronga, ¿no? Sí. En el informe. Se ve re lindo igual. En el informe. Lindo se ve. La estética está muy linda. No, está muy linda. Es así tipo... Igual parece medio el de Witness, pero con esteroides, te digo. Sí, eso. Un mist en tercera persona. Que tocaba botones y No, The Witness con esteroides. En vez de ser siempre en The Witness que siempre resolves el mismo puzzle de mierda, pero distinta configuración, acá son variedad de puzzles. En un lugar, en un escenario muy amplio, muy reminiscente al último juego de Ubisoft. El Kid Icarus que no. El Kid Icarus que no, exactamente. Ah, mira, hasta la sala le pusieron. Justo que dije eso, pusieron en las salas. Mal, boludo. Qué heavy. Como decía otro día en los que cubrimos ayer, que hay tanto indie que ahora llega el punto que uno tiene que evolucionar su forma de pensar y decir, bueno, me compro el que me gusta específicamente porque tiene los componentes que me gustan. Acá pasa algo parecido, pero al revés. Es como que decís, hay tanto y tanto AAA más este año que mostrás esto y es como que sabés que lo vas a dejar para un segundo plano. Ay, qué nombre de verga, boludo, que tiene el juego. Se llama Islands of Insight. Feísimo. Está para el nombre de Diegote, ¿vale? Facu, ¿alguna ¿qué palabra estoy buscando? Destacado. Sí, algo que quieras comentar en alguna intimidad, alguna exclusiva, algo que haya pasado que no sepamos nosotros por no estar en Los Ángeles y que hayas visto, alguna curiosidad, alguna anécdota. Mataron un negro. Algo. Las anécdotas copadas me las guardo para el jueves porque me tengo que ir en 10, pero sí cuento lo que pasó después del evento, que después de que hice la llamada. La verdad que nada, había toda una fiestita, digamos, o un evento con cosas para hacer. Y tenías como varios minijuegos, casi todo eran photo booth, entonces no sé, tenías el de Cyberpunk, que te podían pintar la cara como de Cyberpunk, hacerte como esos cosos en la cabeza, y te sacaban una foto. Qué lindo, puntos. Hubiera hecho, seguro. Yo también, bien, pasa que había una fila de la reputa madre, no llegaba ni pedo. No, Facu, nosotros también que no lo haríamos. Fue irónico. Yo sí lo hubiese hecho, pero nada, era demasiada fila. ¿Cómo te regalás, boludo? Pero bueno, sí, le parecía divertido. Y había. No hay nada que me parezca más cringe que pintarte la cara en un evento. Pero es una marquita, no es que te pintan toda la cara, la marquita. No, está bien, y la foto puede ser graciosa y divertida, pero no deja de ser un poquito de. Son todos periodistas de videojuegos. Como gente grande, la cara. Claro. Eso. Es como con la bandera, pintarte la cara con la bandera en la cancha. No seas grave. Es raro. No pero sé. había 3 pisos llenos de comida para es otra cosa, no compares, boludo. ¿Cómo vas a comparar a un boludo pintándose una marca de Cyberpunk a pintarte los colores de tu país en ponerte mundial, dibujos boludo? en la cara para mí es una barrera enorme. Diego. No. Diego. Para mí son significados totalmente diferentes, depende del loco. Obvio son significados distintos, pero los dos me parecen imposibles para mí. Imposibles. Para mí sí, yo no lo haría jamás. Bien. Entraron un montón de cafés, ahora después lo vemos. O sea, un traba o pintarse la cara. Ojo, ¿Qué cosa? Un traba o pintarse la cara. ¿Qué es traba? ¿Cogerse un traba? No, vayamos ahí. No. Lo digo fino. Sí.
No, son dos no cosas vayamos totalmente. ahí. Ninguna de las dos, pero no porque esté mal concentrado, sino porque ninguna de las dos me interesa. No, basta, Claro. basta. La idea era que agarres la sutileza, Diego, no que la blanquees así. Pero fue Facu, que lo preguntó yo. No, pero Facu lo dijo con sutileza y que la idea era mantener la sutileza. Pero bueno, Facu, ¿Cuál lo fue que la quieras sutileza? decir, ¿Decir traba o pintarte la cara? no decir. Ay, Lo que fue único que no hubo fue sutileza. La palabra que no vino antes de traba, esa fue la sutileza. en fin, bueno. Puede Vamos a ser la dejarlo ahí. traba del auto, claro. Claro, bien. Facu, te tenés que ir. Nos dejás el hype para la anécdota, pero es una lástima que lo digas, porque siempre decimos, callate la boca y contá el jueves y listo. Ahora todo, Decilo ahora, hay de qué vas a contar. 168 personas, Facu, Y dale. bueno, y después se puede hacer una. No lo puedes contar ahora y listo, tan largo es. Lo repetís, No, lo sí. repetís. Después No. el público cambia. Le voy a guardar si la gente quiere venir el jueves. ¿Qué se va a hacer? Bueno, dale. Ya siempre no vas a aprender más. Déjalo ahí. No. ¿Algo más para decir antes de irte? No, eso. Igual me quedo acá de fondo mientras que pase el evento hasta ahí 50. bueno, podemos sí, charlar de lo que Chicos, no sé si están viendo el video que están mostrando ahora. Sí, Mariachi Legends. De mariachi. No, pero me mata que está así todo en 1986. Se equivocaron. Mariachi Legends. Bueno, ponía en México Pero era son así, a- 86. Se ve precioso, ¿eh? Se ve precioso, pero raro 1986. Claro. La Ganamos sombra. Ganamos la copa ahí. Ganamos la copa ahí. Ya sé lo que es este juego. Este es el juego, nos molesta que Guacamele nos robó. No parece humorístico el juego, eso sí. No, eso es verdad. Pero este juego es de esos juegos que yo me pongo de gorra. Me encanta. Now in Development, Halbert Studio, Freedom Games. Bueno, interesante, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Pero se quedó cortina de lo que mostró. En fin. Artísticamente muy lindo, ¿eh? Mariachi Legend. Mientras esperamos el próximo anuncio, te leo que acaban de entrar, hace unos minutos, de Ale de Villa Crespo nos mandó 30 cafecitos, gracias Ale. ¿Qué dice? Vamos, Ale. ¿Cómo va la banda? Checkpoint se viste de gala para los eventos del gaming. Estoy medio atrasado con los capítulos por estudio y laburo, pero me llegué a conectar para las presentaciones de hoy. Muy bueno como siempre, muchachos. Mando esta dosis de cafeína a Guille para desbloquear el informe de la historia de Mortal Kombat que no jugué los últimos. Y ya no sé si Scorpion y Sub-Zero son jurados enemigos mortales o si se juntan los sábados a cazar mosca con palitos chinos. Un abrazo. Bueno, te desbloquearon el informe, Guille. Muy bien. Muy bien. Subió el cringe, ¿eh? El Ay, kilómetro no, levantó un poquito boludo. más. No, es terrible, weón. ¿No había más coso? ¿Más cafecitos? No, Dijiste encima plural. es No, eran un montón, el pero en mismo- uno solo. Ah, el mismo. ok. Sí, yo también entendí lo mismo, Guille, gracias. Siempre hay momentos en que parece que Guille y yo hablamos un idioma y Dieguito habla otro Yo hablo idioma. castellano. Dije, entraron un montón de cafecitos. Y un tipo mandó 30, son un montón de cafecitos. Pero sos un hijo de puta. Pero bueno, está bien. Pero, No dije entraron un montón de mensajes de un montón de personas en cafecitos. Está bien, está bien, está bien. Ya está te bien, la vamos a está hacer bien, la está misma bien, vos. Hijo de puta. Usted porque no Ya se te prueba vamos- nunca. El otro dice. A vos te gusta porque acá estás cómodo, pero cuando vos te mandes una así y le quieras buscar la Yo digo vueltita, Fable y la me gastan a palabrita, mí cuando el otro dice a vos, como el Fable de Dieguito. Y... Tampoco es que están siendo. Mira, otro igual a todo lo demás. Tampoco es que estamos siendo. Bueno, ya perdí el hilo. No puedo Yo no sé de qué estamos hablando. De trabas, digo. Otro RTS. Esto es lo que demuestra que ya cada vez estamos menos. Cada vez menos podemos aguantar 3 eventos al hilo. Me levanté a las ¿entendés? 11 de la mañana un domingo. Olvídate. Ya no así podemos como si más. fuese muy temprano Y eso. el domingo sí, yo el sábado me acosté tarde. ¿Y te acordás, Diego, cuando nos teníamos que levantar a las 10 para llegar a tu casa? Sí. Para irnos a las 8 de la noche, boludo. ¿Me entendés? Sí. Nunca más, por favor. Never. Never more. Bueno, ¿y Bueno, ¿qué es entonces? esto? Un RTS ¿Qué? de Warhammer. un RTS Warhammer, mira. ¿Es de Realms Warhammer of- este? Sí, se llama Ah, Realms pero of... claro, está bien. Está bien. Sí, 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 sí. sí. Se llama Realms of Ruin. Warhammer Age of Sigmar. De más Mirá. nombre no podía tener, boludo. Se están quedando sin nombre ya los juegos. Tienen Sí, que... sí, sí. World Premiere, che, para, World World Premiere, Premiere, Ojo, Hardy, Ah, el Citizen Sleeper 2 es este. Ah,
¿Y por qué es World Premiere, Betito? ¿Porque no se vio nada o porque no se sabía nada? ¿Qué sé yo? Me chupa un huevo más que a vos, boludo. No deben ¿Le haber preguntás a mostrado él? nada antes. Lo único que hizo fue leer No sé, lo que ni me pasó importa, en pantalla. mira. nada No me más. acuerdo cuál es el uno. Claro. Pero está Hermoso, bueno. boludo. Por Premiere. Porque World Premiere. Yo ya ¿Por qué estoy seguimos empezando. transmitiendo este evento, boludo? En Porque- serio. Nah. Porque él Porque- es la Winterfest. Porque es la Winterfest. Es ahora o nunca. Pero yo creo que. Imagínate que es tan pedorra que no le importa ni a Geoff Keighley. O sea, Geoff Keighley cerró la Winterfest acá y esto es como una especie de. Sí. De hecho, es verdad, Keighley lo puso como. ¿Se lo apropió? ¿Como todos los otros? No, sí. No. No lo vi. No. Esta mierda me Justamente la no. apropio, dijo. No, tremendo. Exactamente. Yo, O sea, el año imagínate que lo viene. poco que importa. El año que viene, si todo vuelve a salir de esta forma, que estuvo muy, muy lindo, la verdad. No estuvieron lindos algunos horarios para nosotros, por supuesto, pero estuvo muy lindo la secuencia, la cantidad de eventos y cómo los conectaron para hacer todo el reemplazo de 3. Facu lo vamos a tener más preparado porque ahora Facu va a estar emocionado con querer repetir un viaje quizás el año que viene para estas épocas. Se va a alquilar un Airbnb, ¿eh? Así que vamos a ver. No sabemos. Pero más allá de eso, el año que viene voy a pedir al principio de toda la Winterfest votar si tenemos que quedarnos en esta verga o no del PCN. Pero es que tampoco es que tenemos. Yo lo iba a ver igual. Entonces, el año pasado, de hecho, creo que Claro, estuve yo no lo iba a ver. El año pasado estuve yo solo, sin salir en cámara nada, pero lo streameé y lo. Sí, yo lo vi. iba a ver, pero lo iba a dejar de fondo, ponele, ¿entendés? Pero O sea, entre que la gente lo vea en el canal de PCM o lo vea en el nuestro, prefiero que lo vea en el nuestro. Claro, bien, ok. Bien. Ha dicho eso, sí, yo voy a hacer lo que tienen que hacer todos, que es bajarse. Me voy a hacer el checkout. Dale, Facu, Así que que los te vaya despido, lindo. gracias por todo. Seguí Abrazo viajando, seguí vacacionando, disfruta tu tiempo antes de volver a la oficina, ¿ok? Dale, nos vemos. Abrazo. Bien, Nos tengo un vemos, audio Facu. mientras tanto de una persona nueva. Dale. Como a gente hermosa. ¿Lo a la tirás? Casti. Ahí está. Sí, ¿qué? Pero ahí sí lo silencias al 100% el evento. Porque si no, no se le entiende un carajo al Sí, audio. sí, está sonando el audio. Dale. Como a gente hermosa, a la Casti. Lo que mostraron en el tráiler, el Like a Dragon Infinite Wealth, es justamente la octava iteración en la saga. Lo tuiteó el estudio porque claramente no quedó claro, ¿no? Así que nada, eso. Saluditos. ¿Pero es por Ahí está. turnos o es como un Yakuza, viejo? Claro. Si es la octava, O sea, ella- si es la octava interacción, debe ser como Yakuza común y corriente. No, O sea, ella- si la no, séptima, porque el no, 7 si la- el 7 es el RPG. 7, claro. ¿Pero el 7 se llama 7 o es el Like a Dragon? Oh, lo hablamos la otra vez. La misma Digo, conversación. La misma conversación. Facu ya dijo que en Japón el Like a Dragon es Yakuza bueno, 7. entonces debe ser por turno. Bueno, ahí está. ¿Viste? Por decreto de Carlos, listo, es por turno. Ah, Mira, acá se llama no, el mismo casting que mandó el audio y Zero Win dice que lo de Ichiban que estaba por ahí perdido es por turnos. Así que es por turnos. Infinito es 8 acostados. Bien, bueno. Ah, también. Claro. Me gustó este, ¿eh? ¿Y este qué es? Mira este. No, no, dale, boludo, en serio. Sí. Preguntale ¿Qué a te Beto. gustó? Preguntale a Beto si le gustó. Mira. Es la mezcla de Animal Crossing con el Wind Te Waker. va a decir que sí. Y bueno. Te va a decir que sí. Pero después le va a chupar un huevo. Es la verdad No, que no, le chupa- después no hay tiempo. A mí no me alcanza el tiempo para jugar todo. Eso es todo, otro todo. tema. Yo estoy diciendo que me gustó. Está, Nada está más. pescando boludeces y armando boludeces con ratones y gatos que lo rodean. Es lo que más me gustó. Así, Guille, para que sepas, así fue la mitad de la Wholesome Direct de ayer. Pero mirá, vos La mitad, se ve ¿eh? divino, es hermoso. ¿Pero por Armás- qué, pero por qué armás tu jugarías pueblito. esto? Y como es Animal Crossing, ya Sí. tenés Animal Crossing, boludo. Bueno, Ya ya, está. ya pasó la Animal Crossing. Ahora está Mirá. este. No pasó. Critter Cove, mira. Ahí está. Es de Crit- Tiny Build, ojo, Critter Cove. Sí, ya mismo. Está bueno, está bueno. Ya la pongo a Luis. Dice, hijo de- Aparte, esto siempre lo mandan en cosas. Claro. Entonces, En ¿En Keymailer. Keymailer? claro, lo probamos. Lo juego 2 minutos, después no lo juego nunca más. Vos lo jugás, vos haces la review y listo. ya está. Claro. Suficiente. Y ya sabemos cómo hacer la review. Si te gusta este tipo de juegos. no sé. Mirá, No, tiene no, todo. no, Mirá, todos son, tiene, mirá, y monstruos submarinos, sí, me re Te gustó. podés, si encima te podés llegar a empernar a las gatitas y es medio furro el asunto, chao. No, Dieguito, a mí la 10. parte de furro no me va ni me viene. Eso es otro- Pero levantarte a las gatitas te gustaría, seguro.
Después es el tema que en todo juego donde me ofrezcan garchar, la respuesta siempre es sí. Después si es furro o no furro es relevante. Es irrelevante, claro. Yo me pregunto cuánto cobrará esta chica para tener que bancarse hacer esta forrada, boludo. Espero que bastante, pobrecita. Pobrecita. Porque podría ser modelo tranquilamente en vez de hacer Podría hacer cualquier cosa menos esta forrada. Qué garrón, por ahí la chica es una chica, no sé, que actúa, viste, no sé, es una actriz que no puede llegar a Broadway y algo y la ponen a hacer esto, pobrecita. ¿Qué mierda que es este evento? Claro, ustedes dicen, yo lo vería igual. No, la verdad es que yo estaría jugando Street Fighter. No, o por ahí estaría jugando Street Fighter y esto en otra pantalla. No, tampoco. No, porque yo esto lo dejo de fondo. Claro, yo lo dejo de fondo. Pero. Con el diablo reba, ¿eh? No se entiende nada. Con el diablo, en paralelo reba. Si estás explorando algo que ya exploraste, si vas a ver historia, no. No, historia no, tipo un dungeoncito, una cosa claro, así. un dungeoncito, sí. Red Tamaki acá en el chat dice: si no fuera por usted, yo hubiese cambiado. Bueno, pero a ver, pero se quedó por nosotros. Entonces le estamos agregando un valor. El sacrificio vale. Ay, boludo, que después de acá no tenemos que ir directo. Pero te das cuenta, ¿no? Que es un mix de mierda. Este es el momento Wholesome Direct, acá adentro. Hablando antes de la furrada que hablábamos antes, acá te están haciendo una recomendación, Dieguito. A contrapelo, Dieguito. No. Este igual si duraba 80 minutos, tiene que terminar. ¿Qué hora empezó? A las 80 minutos dura esta verga. A las 5, sí, tiene que terminar 6 y 20, falta media horita. Sí, falta. Ay, no. Ay, no. No, pará, Según perdón. Games Radar. No vamos a hacer un post de esto. No, post no, pero eso es el que se aburra y quiera cortar. No, la verdad que no, ya a esta altura del partido. O sea, faltando 20 minutos, media hora nos quedamos, pero sí, post de esto, no, ya hicimos. Agradezco que pudimos. Es que post de qué si no nos agarramos ni lo que vimos. Estamos charlando arriba de esto. Sí. No, de decir cuál te gustó, ponele, que no me acuerdo de ninguno. Nos gustó lo que en el momento dijimos nos gustó. Sí, prestar atención porque no lo vamos a repetir. De hecho, sí sería un embole. Está la grabación después para verla si la quieren. El embole sería hacer un post de algo que ya dijimos. Ay, Dios. Después, si querés ver el tráiler en silencio para ver de qué trata el juego, bueno, anda a buscarlo en la página de este tipo. Pero ¿por qué les encima? ¿Por qué lo hacen? Te juro, es el evento que tiene todas las cosas para mostrar largas. ¿Por qué, boludo? Un ratito y nada más. Sí, lo estiran mucho, me parece. Pero desde el primer evento no cambiaron, apenas si tunearon un poquitito de no llamar a tantos desarrolladores. Antes hubo una de las versiones que era, presento el juego, llamo a 2 tipos para hablar de la empresa. Presento el juego, llamo a 2 tipos para hablar de la empresa. Presento el juego, llamo a 2 tipos. Y era un embole, no tenían ni idea de lo que iban a hablar, no lo tenían picheado, nada. Decían, bueno, hola, gracias por, hola, gracias. Bueno, el juego está bueno, cómprenlo cuando salga, chao. Es un desastre. Por lo menos ahora le sacaron un poco de eso, lo pulieron un poquito de eso, pero todavía siguen haciendo la crincheada. Sí, lo de hardware también se lo recortaron bastante. Sí, lo de hardware también se lo recortaron, que también me parecía perfecto que entre secciones cortes un pequeño sponsoreo, pero bueno, los mismos del sponsor dijeron, no, chicos, no les mandamos no van ni poner nuestra publicidad ahí porque todo eso es un pancho. Y esta chica pobrecita no saben por qué le pasan este guión. Que me imagino que el guión lo debe escribir él, porque si no es la única razón. Que el chabón escribe su propio guión, se pone él, se disfraza para hacer otra cosa, es el show de él, más la chica esta que pobrecita, bueno, como dijeron en el chat recién, un laburo es un laburo y bueno, cobra y lo hace, pero la verdad que es latimoso. Qué bodrio, Dios mío. Qué bodrio, boludo. Bodrio para... Encima, mira esto, ya explicó todo. Ya lo mostraron e igual te sigue mostrando el juego. No lo muestres más, amigo, por favor. A tu casa, claro. Claro, acá Gustavo dice, las primeras ediciones eran como un talk show, ¿entendés? O sea, es... Claro, no en el PC Show fue donde estaba el chabón de Community totalmente borracho. No. Sí, fue en el Gaming Show. De hace muchos años. No, me parece que no, Diego. Estoy
85% seguro. El protagonista, no me acuerdo el nombre del personaje. Pero eso no fue en uno de los primeros intentos de Kigley, Diego, en el sillón. Ah, o de Kigley era. No, te agarras. Fue el de Kigley. Fue. Lo que pasa es que el flaco igual no sé si no estuvo repetido, Diego, ¿eh? Si el chabón no fue también a otro evento, después la bizarreada esa que hizo con Kigley en el BGA. Pero. Basta este juego, no ahí sé. Terminó. Hidden Door se llama, chicos, si a alguien le interesa. Hidden, ya que le gastamos a Dieguito. Sí. Che, estoy viendo un video acá, ya que a nadie le interesa que estamos viendo acá. Un video de lo que se ha jugado al Mortal Kombat 1, la gente jugando. Sí, los que lo probaron. Sí, y en el gameplay, sí, los personajes estos, los cameos, se ven mucho mejor. No sé qué pasó con el video ese, ¿sí? No sé qué había pasado. Y por ahí era un video que lo tenían filmado hace rato. Puede ser, raro, la verdad. Porque se ve, hay una diferencia, no te digo abismal, pero notoria. Pero que yo no me había dado cuenta, en el trailer original para vos se veían mal los cameos cuando entraban. Se ven como que estaban medio lavaditos los personajes, digamos, de Claro. textura, viste, colores, todo eso. Y acá en el video que estoy viendo se los ve. Pasa que obviamente tienen diseños mucho más simples, pues son diseños originales, pero muy bien. Bueno, mejor así. Sí, la verdad que sí. En un momento se ve, porque vieron que los cameos pueden hacer fatalities también. Y está ahí, termina la pelea, entra Jax clásico y hace la fatality de Mortal Kombat 2, no, la del 3, que se hace gigante y lo pisa. Ay, Es una sí, ¿te grasada. acordás? Qué hermoso. Pará, World Premiere, Guille, World Premiere. Sí, sí. Una granja con, en vez de gatos y ratones, con, no sé. Ah, mira, me cagaron, Clay, a ver. Ok. Esta gente hace juegos lindos. Hace lindas cosas. Sí. ¿Es un shoot em up? Ah, no. Opa, mira el autito, me gustó, ¿eh? ¿Es un autito o una navecita? No, una navecita como ahí. Pero me gustó esa onda vista desde arriba. Sí. Sí, me copa, ¿eh? Parece medio un metro de baña con una navecita. Sí, no se entiende bien la onda. No, me hace acordar al Sunless Sea. Sí, así, al Sunless Sea o el otro. Estilo, claro, sí. Había uno en el espacio, ¿no? Y otro en el, Sí. en el mar. Sí. Esa onda. No me Sunless en este momento. ¡Oh! Muy bien. Puede ser, ¿eh? Puede ser posta, ¿eh? Me atrae en un primer... Sí. Primer juego que me llama la atención de este millón. Hubo otro que me llamó un poquito la atención, pero yo no me acuerdo ni cuál era. Este me interesa saber el nombre, ponele. Dread Pilots. Bueno. Dread Pilots. Mirá vos, ¿eh? 2024. Ya podés willistearlo. Pero 2024. Sí, lo willisteo. Acaba de ser willisteado. Este es el más rápido del oeste en hacer wishlist, boludo. Uy, ¡Epa! 505. ¿Cómo subimos la vara? ¿Qué pasó de repente? ¿Viste? De golpe. ¿Viste? Ahí esto es lo que pasa en el PC de Millón. ¿Tenés 2 o 3 momentitos? Que pueden ser. Miasma Chronicles. ¿Cómo se llama, Diego, el otro? Dread Pilots. Gracias. ¿Qué es de táctica? Pareciera un tipo XCOM, ¿no? Tipo un XCOM, claro. Miasma Chronicles. Sí, ya salió hace un par de semanas, mira, no lo tenía. ¿Ya salió este juego? En el chat estaban sugiriendo. ¿Cómo se llama? Mira. Miasma está. Physical Edition. Mira. Che, ¿y qué tal la review de ese juego? A ver. Ahora me acuerdo de este que se había anunciado ya hace un tiempo también, es verdad.
En mayo salió, hace poco. Claro. Hace muy poco salió. 23 de mayo. Ah, mira, Undead Inc. 7 de 10, 6 de 10, 1 de 5. Tiene mayormente positivas. En Steam tiene mayormente positivas, pero muy poquitas reviews. Sí, pero poquitas reviews. 456, o sea, claro, no es nada. Salió hace poquito, así que todavía no. Metacritic 70. Ahí perdí las referencias. Bueno, wishlisteado. Para tenerlo ahí presente. World Premiere. War Premiere. Sí, el que le puso 1 de 5 lo mató, che, el mismo. Los demás no. El Eurogamer, creo que era. A ver. ¿Cómo estamos con este estilo, no? De animación ochentosa, noventosa. Sí. Esta animación está Animación hermosa. tipo Ion Flux. Sí. Yes. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Y está bien, es algo más lindo para que se ponga de moda, la verdad. Sí. Oh, mira el cosa de médicos. Es de Undead, el Undead Inc. El tema es saber cómo se juega. Claro. Ah, sí. El tema es cómo se juega. Claro. Es lo que no estamos viendo. No. Red Tamaki dice, loco, yo quiero un Signalis 2. Sí, papá. Guille y yo te lo firmamos donde quieras, Cómo qué bien que la pasamos con ese juego, Dios mío. Qué juegazo de la puta hostia. Qué juegón. Wait, don't shoot. Director Coleman. Hey, man, sir. Condor Crux. Destrabaste un recuerdo. Bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, right? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried for a second there that Bueno. Pega tiros este hombre. Se lo avisó. Le dio un shot. Trying to run a business here. Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Of course, Director. Ah, no, las pelotas. Name brand only. Not our stuff. Boludo, muestren el juego, no sean hijos de Son puta. unos hijos de puta. Sí, boludo. Hicieron lo mismo con el Frostpunk 2. Qué hijo de puta. No mostraron un choto. Qué chotos, Undead Inc. Team 17, ojo, Sí. Pero qué forros. World Premiere. Bueno, Steam tiene screenshot, pero no se entiende nada. Otra vez el estilo este. Otra vez el estilo posta. ¿Viste? Ah, este es el que mostraron ya, el Cookie Cutter. Ah, el. ¿Ese cookie este? Cutter. Ah, no, me confundí yo, ¿No? perdón. O el pero esos son todos muy parecidos. Es que pareciera parecido, pero no es, me confundí yo. Es el Splasher. El Splasher 2. Qué lindo se ve este. Se ve lindo. Pero también de este, lamentablemente, hay un trillón en Steam, Sí, Claro, el tema es que, bueno, con que- las granjitas. Que se distinga de alguna manera, sí. Por eso, es difícil. Yo ya probé varios y en un momento dije, bueno, basta, no voy a probar más porque hasta que no lean en algún lado, de alguna forma entiende que realmente tiene algo, como dice Guille, algo distintivo, si no, hay 20.000, boludo. Claro. O sea, de por sí ya, si no lo jugaste, jugá Dead Cells y listo. Ya está. Sí. Bueno, Katana Zero también dice acá Red Tamaki. Sí, no La sabemos. Space Opera Metroidvania. Ya te dicen que es... Alma. Oh. Sí, ya te lo anuncian de entrada. Otro género saturado. Otro Metroidvania más, boludo. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44. Ay, Dios, este pibe, mirá que no sé quién es, pero... No, es un boludo con título. Es un sí, sí, boludo. olvídate. Yo voy a empezar a averiguar a dónde salió porque tiene que poner la plata a él. Y le manda un sicario, ¿viste? Tiene que poner la plata a él, porque y él pone la plata para salir él en pantalla, porque si no es imposible, boludo. No lo puede contratar nadie ese pibe. ¿Cómo era que se llamaba el de Sí, recién? sí, sí. El Metroidvania este. Altered Alma. Altered. Che, mirá este rítmico, Guille. Sí, es el estilo. ¿Te acordás cómo llamaban ese juego de la navecita? Sí.
Que le subían la música. Ah, boludo, ¿cómo era? Me encanta ese tipo de juegos a mí. Sí, por eso te dije. Igual está sonando toda música licenciada, así que imagino que debe ser modeado eso. No, Sí, imagino que capaz levanta con Spotify o... Por Che, eso, pero el Thumper dice me hago aquí. Ese. El Audiosurf es el otro. Audiosurf, bueno, Audiosurf también. Che, pero no vi ni el nombre de ese del rítmico. Sí, lo decía, pero... Por eso sí, se me escapó, no llegué ni a anotar. Ni lo vi. Sí, la gente del chat dicen, que está mucho mejor que nosotros lo va a poner seguro. Dice, dejen los trailers y saquen el tipo ese. Invector Rhythm Galaxy. Muy bien, ¿eh? Ahí voy buscando, a ver. Ese es el ruso que Gracias. trajo Seba. Invertor, no me sale nada en Steam. Como ¿Invector o Invertor? Invertor? A ver, Capaz todavía no está, papu. pero decía Wishlist. Ah, no, es Invector, ahí está ese tema. Invector Reading Galaxy. Invector Reading Galaxy. Lo pongo ahí Wishlist. Y este sale ya, sale en julio. En 14 de julio. ¿Cómo es el nombre entonces? Invector. Invector. A ver, ¿dice algo de dónde levanta la música? A ver, Guille, yo te busco. Mientras... pero me sonaba el nombre porque estaba el de Avicii antes. A ver. No, tiene El música Avicii Invector. propia el juego el Invector. O sea... Es de Hello There Games. Y me suena Creo que hicieron los de Avicii seguramente, a ver. Avicii, sí señor. Que no, pero no sé quiénes son Avicii. Es que el de Avicii está muerto. Ah, no. Avicii es un artista. Sí, era. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days away. Releasing on PC later this week. No, parece que tiene música licenciada, re bien, che. Sí, sí. Mira, Kung Fury Street Rage Ultimate Edition. Sí. Jugazo, juegazo. ¿Sí? Sí, muy divertido. Es un beat'em up de Kung Fury. Ah, pues Kung Fury era el corto ese hermoso, ¿no? Sí, corto, es una película en realidad. Película cortita, pero no llega a ser un corto porque es largo para ser un corto. Sí, pero son creo es que corta 30 para ser una minutos. película. Claro, que son Un poquito 30 o 40 más. minutos. Sí, un poquito más, 50, casi una hora dura. Ah. ¿Y el juego lo jugaste vos, Guille? ¿El jueguito ese Sí, de muy Kung Fury? divertido. Ah, mira. Sí, muy divertido. Hace poco le hicieron una expansión. Ah, mira. Bueno, entonces por eso hay una Ultimate Edition, porque le salieron la expansión que debe incluir Claro. todo. Hay un Que la expansión está... no me sale el de Baywatch, no me sale el nombre. Oh, Hasselhoff. Sí. Hasselhoff, ahí está. David Hasselhoff. Che, este Invector me lo pongo de gorra, Sí, tiene pinta. Este está divino, Está piola, sí. Como la versión más edulcorada, el Park Beyond, una versión más edulcorada del... ¿Cómo se llama? Es el theme park, pero... El theme park, eso es decir. Un poco más delirante. Sí. De los Typhoon, digamos. Y aparte, en realidad, es re lindo el estilo. Me encantó el Typhoon, estilo Tycoon, artístico, no, Typhoon, no, todo, muy Tycoon, lindo. perdón. Tycoon. Typhoon. Typhoon tiré, boludo. Alto Sí, remolino. Tycoon. Este es lindo, Bonito, bonito. As an AI, Park Beyond, no chicos. need permission Park for Beyond. Sí. Good news. PC Es como cuando no gaming encontrás dónde estacionar, ¿viste? Bueno, Park Beyond. by following the instructions on the screen. Sí, la versión más edulcorada del Planet Coaster. Eso se lo mostraron igual, Sí, el Park Este Beyond. sale ahora. Yo ya a Facu ya le quemé la bocha para que la pida porque lo distribuye Bandai. World Premiere. World Premiere. Paizo. The Cubrimos Studios. Stirs in the depths of Gallowsmire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter. Ah, bien. Más genérico. Sí. Justo todo mío, Más genérico. Che, Muy poné tres genérico. Otro clases Vampire originales. Survivor. Otro Vampire Survivor encima. Poné 3 clases originales. Dale. Fighter, Rogue, Wizard. They are destined to confront the hordes of undead. And their dead No. again and again. Lo lamento, New heights of power and skill.
But what hope have they to seal away the whispering tyrant? Es un Surely there can be Pathfinder. no hope of surviving gallows. Ok. Eso también, otro género que está explotadísimo. Introducing Diesel Legacy. ¿Ah? 3 animaciones por personaje. A ver. Now on Steam. 2 versus 2 action. No, genérico, che, O sea, intentan tener identidad porque los diseños están muy lindos. Los diseños están divinos. Sí. Pero no sé, Es un beat'em up. Es que no es un beat'em up, es un juego de pelea. porque es un 2 Ah, contra 2. es un Smash en 2D. Sí. Smash en 2D. Sí, Smash no. Smash no tiene nada. Digo que es pelea así. Pelea 2 versus 2. No le busques la vuelta, Diego. No es lo mismo. No seas pelotudo. No es lo mismo 2 versus 2 acá que 2 versus 2 en el Street Fighter. Eso es más es como tocar botones y tirar piña. Como cualquier hijo de pelea. Es un beat'em up versus. Mirá, así que- Claro, beat'em up versus. Claro. Bueno, viste más versus, dale. O sea, lo que hacen los beat'em ups como un modo de juego Claro. que es versus, pero te sacan un juego entero de eso. Sí. No me interesa normalmente. No se sostiene, me parece. No. Necesito averiguar qué que boludo este tipo, este pibe, Dios este mío, tipo ¿no? se paga a sí mismo, porque si no, no lo puedo creer. Estoy a punto de irme a averiguar eso, pero como salen algunas cosas interesantes me quedo. Pero Ya debe terminar. Sí. Sí, por eso, porque ya va a terminar. Oh, mira, bicicleta, ahí tenés. Ahí estamos, vamos, las bici. A ver. Ah, listo. No. Hello, No, Inquisitive no. Viewer. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You ¿Qué hace este? when you're shilling, El de Rappi. Es el desarrollador que es igual de bizarro que el pelotudo. Ah, pobre pibe. Está poniendo onda, boludo. Lo mató, viste, lo mató una. Conseguiste un laburo honesto, bobo. about being thrust into the exciting high-octane world of Parcel Corps. That's right. Escape the mundanity of Che, me daily encanta life and este, step into the spandex of one of our many Tenés que ahí está. repartir en serio, Tenés que hacer delivery. Vos me dice Crazy Taxi en bici, Sí, boludo. pero este me parece re divertido, Ojo. Che, No, más vale, a mí también me Puede encanta. estar piola, weaving through alleys. Crazy Taxi en bici, adrenalínico, parkuresco, va, Va, Me encanta. Este me encanta, Va, Ojo, got all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. ¿Ves? Diegote y yo queremos laburar como ustedes, pero de forma más divertida. Claro, No precarizado. somos muertos mentales como ustedes. Ustedes laburan precarizado, nosotros construimos ciudades. Fíjate. acá Hacemos cada ciudades uno. enteras. O sea, obreros. Pero bueno, está bien, sí. No. Jefe de gobierno, no te equivoques. Sí, jefe de gobierno, claro. Claro. Ustedes So it's up to hacen de. you, Bicycle Courier, to deliver. Nosotros los salvamos en pandemia, boludo. Claro. Claro. Le llevan la comida a los que están construyendo ciudades. Está para wishlestear, pero sin fecha y sin precio, o sea que no sabemos. Dice fecha de nacimiento será anunciado, está bien. Quién sabe cuándo, ¿no? Pero me lo wishlisteé, Hi everyone, I'm Max from Grey Knight Games, a two-man studio based in Sweden. Yo quiero estar mostrando el partido Ponete algo como la gente, boludo. Este es el momento indie de... Pobre pibe. Mira qué lindo, Dieguito. No, son unos estúpidos, boludo. Ya es el no, quinto no. juego. Pero Igual, pero no ponés sean una, boludos. Ya está. pero es una patineta y una bicicleta y a Dios te le gusta, es lo mismo. Sí, pero no hay, boludo, 25 Elijan uno, de aunque sea. patineta. Elijan uno, claro. Hay 5 de patineta y ya lo estamos No, guardando. Mirá qué lindo que Es una RTS también, Mirá cómo no, se qué ve. embole, boludo. No, Mirá no, qué lindo no. que se ve. Sí, de una. Son unos estúpidos. O sea, el Mirá. Mirá. de enanos de Moria se veía mucho mejor. Fable 2, vamos a wishlistearlo. Y aparte Fable Dom. Fable Dom. Ah, claro, y lo re necesitaba. O sea, Link de Game Pass PC. necesitaba Ya está en acá. Early Access el Fable 2. El Fable Dom. Mirá,
Fede Gartenbach lo tiene willisteado también. ¿Por qué los mandas al frente a la gente? Bueno, eso lo pusieron públicamente en Steam. Le revisa el perfil. No, me dice, tenés amigos, tienen este juego. Y hay dos más que no sé quiénes son. Son esa gente de Steam que hace Claro, pero que te lo diga no quiere decir que lo tenés que decir. Ocultalo. Si no querés que se sepa, no ocultalo. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Qué hermoso evento que nunca entendimos una sola palabra de lo que dijeron estos pelotudos. Este es el. Otro Metroidvania, mirá, se viene. No es Metroidvania. Es tipo como un Mega Man. Mega Man. Pero ya hay dos de estos. El Sí. 20XX y el 30XX. Este no sé Sí. si será. 40XX. O una expansión del 30XX. Pues A se ve hace ver. poquito. Ah, porque este es tipo Mega Man X, a ver. Tiene un modo roguelite, mira, te genera el. Es que eran medio roguelike los juegos. Ah, sí. Red Tamaki dice, hay que jugar juegos cochinos en la cuenta principal, no sean cobardes. Por supuesto que sí. Por supuesto Si que jugás, sí. si tenés los juegos para jugar juegos cochinos, de cuenta principal. Ernesto No sean así. está siempre en eso. Cada vez que veo una oferta de alguno de 30XX. esos de garchar, Ernesto están todos. Y lo manda enfrente de Ernesto, boludo. Era el 30X, pero no llegué a leer si era qué era el 30X, si era la salida oficial, final. No, estoy viendo acá que hicieron como un mega update de modos. Ahí está. Y es como eso, nada. Ok. And a little wealthier. Keep them coming. Qué capacidad de hacerlo largo esto, ¿no? Porque No, es una cosa que no se puede creer. Cuando decís largo, decís verga, igual, ¿no? Sí. Por supuesto. Fired by Sean23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shoutouts feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shoutouts. 191 pesos el Well, I've 30XX, seen ¿eh? red Una flags ganga. across the board, Una and ganga. it's a real tragedy. Just can't be helped. Early access, ¿no? I can't Media help wanting to empanada. see more Guille lo tiene en la wishlist. Here's creepy jars. André Vergés Adrián. en la wishlist. Adrián. No, A ver, che, Andrés. sci-fi survival game. Ay, Se llama boludo, ya- Chimera. Y es World Premiere, World Premiere. World A Premiere. ver. ¿Cuándo termina, boludo? Beto, ¿cuándo termina? Ya, esto es lo último, dijeron. Sí, dijeron Ah. que ya estamos por cerrar. Yo le pregunto a Beto, viste, como si fuera... Beto, la concha de tu Beto, madre. metele, Beto. Papá, papi, tú, ¿por cuándo Me echaste llegamos? los huevos, Beto. No, yo no vi cómo es y ya compré, Pues Survival, Sci-Fi, olvídate. Ay, chabón. Y después no jugás nada, eso es lo peor de todo, boludo. Juego más que se va. Escuchame. Bueno. Al menos la mitad de No, lo que me pará, gusta. pará. Te reconozco que Diego es un gran probador de juegos, Te los prueba Probador casi de todos juegos, los- sí. Casi todos los que te wishlistean los prueba. Ahí a que los termines es otra cosa, por supuesto. Pero que los Es que hay prueba, juegos de le estos lo que no- mandan hay juegos de estos que no siempre, terminan, además. Claro, Claro, Cuatro, además- Diego te garantiza 4 a 8 horas de gameplay por wishlist. Sí, sí. Ah, de lo que compro, ¿no? Hay muchas cosas en la Wii que después termino descartando. Por supuesto. Catador de juegos. Catador de juegos. Sí. Míralo este, amor. Por eso, ¿viste? No, Es la un- puta madre. Un gamelier. Gamelier. Mira, Quimera. Hay buenos nombres para hoy, pero lo voy a anotar Pero por la mostrame duda. algo ¿Eso fue más, todo? basta, No, CGI. ¿Eso fue todo? Encima para... No. No mostraron No, ahora está la versión en prácticamente azul. Ah, no. Bueno. nada. Y porque está en el rojo y Es el azul. otro final. Bueno, no mostraron un shot. Pero Bueno. me pedís que la Willisté y no me decís de qué es, hermano. Claro. Y la cara de feliz cumpleaños del primero que estaba disparando el rayo para abajo, boludo. Era como que había colado el aguinaldo en ese momento. Boludo, ¿por qué? Este no es el de Mimimi, el de Desperados, el de los piratas. Tiene pinta al menos de serlo, sí. Ahora, tiene como un más comiquero el. Sí, el más estilo. caricaturesco. Más caricaturesco, claro. Oh, qué lindo, un desesperado de Caricaturesco pirata. Es hermoso. Sí. Un pirateado sería. Ay, Dios. ¿Sabes lo que es el problema? Este está buenísimo, pero estamos tan cansados ya, boludo.
Que no lo podemos disfrutar. Ah, el tráiler, decís vos. Claro, este tráiler de este juego está bueno, este tráiler está bueno. Estamos tan cansados ya que no podemos disfrutar de este tráiler. Claro, este iba al principio, ¿no? Al final. Claro, este iba al principio, amigo, por Dios. O en el medio, por lo menos. ¿Te acordás cómo se llama, Beto? No, la verdad que se me fue el nombre ahora. Ahora van a decir. Ahora igual no sé si es ese, pero no puede no serlo, porque si no es un robot. No, me parece pero que me sí. resulta muy caricaturesco el estilo, ¿viste? Si no, es un choreo. Claro. Porque tiene los conitos de visión, todo igual. Claro. Sí, Shadow Gambit. Shadow Gambit, ese es mi. Ahí está. No, lo que a mí me 7 parece de es que este se retrasó, me parece. Iba más temprano. Sí, bueno, en agosto 17 ahora sale. Ya. Sí, no, preferiría que se retrase un año más, mira. Sí, o 2, pero bueno, sí. Pero ya pasaron los 80 minutos, boludo. No, falta un minuto. Falta un minuto, ¿verdad? World Premiere. Y lo de los 80 minutos es algo que agarré googleando. Tiene un auto, le gusta a Diegote, ¿eh? Tiene un auto, le gusta a Diegote. Los creadores de Exo One. Oh, sí, le gusta a Diegote. Un juego de mierda, pero. Sí, es un recontra en Diegote, Exo One, El Exo One es un juego de mierda. Es el de la pelota que rebota en el espacio. Sí, que muy pretencioso, boludo. Y lo describí todo el juego así, ¿eh? Muy pretencioso. Este me gusta más. Pero este parece que en vez de ser una pelota, es el autito. El buggy. El buggy. Buggy One se debe llamar. O Buggy Exo. Parece como una tech demo más que nada, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y el Exo One es así. Exo One es como una tech demo de. La es primera un concepto. tech. Es un concepto que te lo como venden. un buggy en la luna. ¡Wow! Sí. Exo Rally. Ay, no. Exo Rally. Exo Rally. Sí, no, Diegote, no. No, creo que no. Eso es como el boludo de Dieguito con 35 juegos de granja. No, dejate joder, Sí. basta. But it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same Qué mal me cae RTSs este flaco. just so happen to be Mal. a valuable testing ground Mal. No for puede ser tan world-leading AI pelotudo. Curious. Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? I mean, probably. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate, and today we don't just get the chance to get some exclusive first look at some Stormgate gameplay, but we're also joined by Sí, Juana dice que es definitivamente peor que lo del Future Game Show. Campbell here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds, Porque se hizo más largo. artificial or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. No, Thanks, it's great to be no. here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those Sí, of us who sí. haven't, Si a Spider-Man lo dejaran hablar tanto, lo hubiéramos odiado también. Stormgate is our modern take on Claro, Spider-Man hacía rapidito, hacía los chistes malos, It's ¿entendés? what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft, Command & Conquer. And real-time strategy games are the type of game where you can control an entire battlefield. So Encima no this cambiaron, classic no, RTS solamente Ya los bajaron la RTS cantidad me de parece que forces, cumplieron un building ciclo, hermano. sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. Ah, Y lo- depende. No, la gente que es del palo nos va a decir lo mismo nosotros con las aventuras gráficas. Claro. Sí, puede ser. El tema es que no podés en este momento traer ahora. Pero no podés explicar un algo- RTS, ya todo lo conocemos. Claro, a explicar a un No, desarrollador. perdón, está diciendo, tiene todos los clichés de los RTS. Sam, Bueno, that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the Pre-alpha, pre-alpha a ver. of Stormgate. No, Now, this is something SAT17 that de hecho we dice as que el big Exo believers One in lo the pueden franchise. conseguir We en un wanna bundle share con el this Omno current y state of otros the dos games today. mismos. el mutato. Oh, Tim, I'm Ay, so Dios. excited. And right away, Y se ve igual que this un looks like an StarCraft. RTS. Tell Es me que what son we're los seeing. mismos desarrolladores. Claro. Classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is Sí, two esto es, human factions nos presenting fuimos y monsters at the heart queríamos of the hacer battle. otro They're starting StarCraft y no from teníamos los scratch. derechos. They actually built Entonces le them like pusimos 3D printers Stormgate. from the ground up. Bueno, And you can está see muy them bien. now starting to train troops so they can Yo have lo fun banco races eso. out in the field. Pero por supuesto, el tema es que no llega tarde esto, amigo. Ya estamos todos cansados. This looks like a scout unit. Yeah, Che, that pero is es literally gratis. a cybernetic dog with laser eyes. It is called ¿Esto es un the free to Scout. play? Es A un ver, free to apa. play. O sea, si es gratis de golpe para que verga les guste, después me dicen a mí.
No, de hecho, que sea gratis me la baja completamente. Es peor, porque ¿qué va Claro. a significar que adentro para avanzar vamos a tener Va a ser que- el mundo de la microtransacción, claro. Hablando de retrete. microtransacción, ¿la única forma de desbloquear trajes en el Street Fighter es pagarlos? ¿No hay una forma de No, ganártelos? se puede con el World Tour. El Street Fighter destrabas cosas y otras se compran. Así es. No, que por ahora lo que hay para destrabar y comprar es lo mismo, que son los trajes alternativos. Claro. Para poder destrabarlos jugando tenés que conseguir el máximo de amistad con los maestros en el World Tour. ¿Ah, sí? ¿Y puedes conseguir lo mismo que pagabas? Sí, exacto. Ah, qué bueno lo que me decís. Ay, boludo, tuve, ¿sabes que tuve un atisbo de amagar, agarrar el mouse como para adelantar el video? Tuve como un lapsus mental en que podíamos hacer eso. Entonces te decía, adelántalo. No, esto es vivo, está pasando ahora. No soporto más, boludo. Que me cagaron los 80 minutos. Toda la idea que tenía de jugar Diablo se fue a la mierda. Claro, lo que pasa es que eran aproximadamente 80 minutos, ¿no? Y este se decía, creo que es Beto, creo esto como que es el gran cierre. Entonces, como es el gran cierre, hay que mostrarlo mucho tiempo. Sí, y es puede lo peor, ser. todo mal. Porque acá decían que eran 2 horas, pero contando el pre-show, que arrancó, viste, 4:30. O sea, claro, es esto. Beto tiene que ser esto la muestra Ya final. está. Sí, y ya como, está. que Y como es la media- muestra y final, es la media va muestra más cerrando. larga. 6:30 va cerrando. Sí. Muy rico todo. Yo creo que sí, porque si no, no se explica. ¿Qué juego es? Dice Vicio Córdoba. Está arriba de todo gigante a la izquierda. Estamos tan cansados que ni leemos el nombre del juego. Stormgate. No, lo estamos tapando con el loguito nuestro. Ah, ok, perdón. Entonces se llama Stormgate. Es de algunos desarrolladores de StarCraft, o sea que es un StarCraft con otro nombre que está bien. Si media no cerró, cerramos nosotros, Obvio, Le puso un ultimátum al evento. Claro, ya está. No, yo me voy. O si no me voy, Guille y yo nos vamos y ustedes quédense si quieren. Pobre gente, no le hagas eso. 164 personas tenemos, no se fue ninguno. Ah, bueno. No entiendo nada. Eso es lealtad, chicos. Eso es querernos. Es lealtad. La estrategia funcionó. Un domingo a las 6:30 de la tarde. El peor momento de la semana. No, terrible. Menos mal que salió bien el evento de Phil, porque si no, este era el momento del corchazo. No. Yo creo que si no salía bien el de Exos, a la mitad de este nos íbamos a la mierda, Yo estoy entrando en el modo de Carlo Manteca, llamémosle, ¿no? O de Carlo. ¿Qué es esto, no? Es el. No, me voy. No, ¿sabés cuál es? El de Carlo Mercedes Sosa, que se duerme en su ser, ¿viste? Que se va como haciendo tipo gallinita, ¿no? Claro, sí, a mí me estoy mirando. Che, bueno el PC Gaming Show, Que yo solamente la parte de arriba de la cabeza, ¿viste? Marquito Dios ya mío. miró 2 veces el evento de Starfield en paralelo, viste, en otra pestaña. Sí. No, me faltan 5 ramas para craftear el nuevo mueble en el Animal Crossing. Pero ya coleccioné todos los copos de nieve que me faltaban, o sea, tengo la ¿Qué mesa de es hielo. esto, por favor? ¿Cómo es que caíste en el Animal Crossing ahora de repente? No entiendo. Increíble. Las mujeres. Porque tuneó bien el Yuzu Emulator. ¿Las mujeres dijiste? Sí. O sea, para coger estás jugando Animal Crossing. Se recoge No. Animal Crossing. No, es un biproducto, un byproduct. Escuchame, Byproduct, ¿pero lo estás emulando? Sí, obvio. Y sí, boludo, si no se conoce. Sí, emulo No, todo no, ahora. Switch. Emulo el Mario Kart, emulo el Mario Party, emulo el Zelda, emulo el Animal Crossing, emulo todo y a 144 frames. Y Es la clave llevo los frames en el Animal Crossing. Importantísimo. ¿Me estás jodiendo? No te perdés la parte de los nabos en el online. No, el Animal Crossing justo es uno de esos juegos que estaría bueno tener originales. No, igual está lleno de nabos, no te preocupes. Este para mí, Este para vos, mirá este Doom. Che, nos cagaron, ¿no? En el cierre el otro. Todavía estoy esperanzado, Beto. Porque No, todavía esto debe ser faltan 2 Faltan minutos. 2 minutos, sí. El año que viene esto no lo vamos a hacer, ¿no? Yo lo que estoy diciendo, yo el año que viene por lo menos lo pongo en votación de la gente. Antes de que Es suceda. que nosotros la pasamos bien, pero es una mierda.
Es un popurrí de mierda, ese es el tema. Sí. Hay cosas lindas, pero el conjunto es una poronga. Es una poronga. Y fue siempre así desde el primero, boludo. No pueden mejorar. No lo pueden mejorar, boludo. Infaltable juego de guerra. Santi Ross dice que te van a poner que sí en la votación. Lo va a votar Facu. Sí. Sí. Y no está después el hijo de puta, ¿viste? Porque Winterfest, claro. Porque el Kigli. Ay, no puede ser. No sé, no puedo estar viendo esto, boludo. No puedo estar viendo esto. No puedo estar viendo esto. No está bien. No soporto más, boludo. Me quiero ir. No puedes mandar este video. No puedes mandarlo. No puedes mandarlo. No puede pasar el filtro. Seguidores, déjenos ir, por favor. Por favor. Esto de Game Rad, hijo de puta, me dijeron 80 minutos. Dale. Sí. ¿Qué es este trailer de verga, boludo? Pato. PC Gaming Suffering Show, dice Omega Ruta, está muy bien. Este es el juego del Call of Duty. No, boludo, no puede estar pasando lo que estoy viendo. No. En serio, no puede estar pasando. Este juego parece del 2014. Es el Battlefield, el primero que salió. Sucio Field es este, boludo. No, aparte, boludo. Es lo ni se movió, está tranquilo esperando a ver qué pasa. Loose. Ay, encima es el Hell Let Loose. Es un update del Hell Let Loose. Ay, no te puedo creer, que encima Hell Let Loose estaba bueno. Eso no, puede haber sido un mail este anuncio. No, ¿y ahora qué pasó, boludo? Otro clon barato de. El Fortnite que no es Fortnite. Atomic Picnic. Ah, no, chao. No. Este es el popurrí de varios jueguitos. Es el mismo juego, boludo. Es el mismo juego. Popurrí, esto es el Game of the Galaxy. Otra cosa es. De Cartoon Network. Y ahora hay otro, ¿ves? Sí. Momento popurrí. Momento popurrí. Opa, mira. Dieguito. Ahí está. Atención. Gaucho and the Grasslands. Gaucho. No, ¿quién? No. Y hacían la broma del Metroidvania de Martín Ferro, pero estamos cerca. Como cada trailer son tipo que te dan el 10 segundos, 15 segundos. Claro, pero eso es el momento. Así debería ser todo el evento. Sí, tal duraba cual. 20 minutos y ya está. Sí, posta. Es todo lo mismo. Ah, bueno. Ese ni el nombre te ponen por la duda para no pasar vergüenza. Un gruñido encima del video. ¿Por qué el granado? Si yo lo quería comprar, no sé cómo buscarlo ahora. Estaba chiquito abajo el nombre y no nadie. Pero ponelo grande. ¿Otra vez? Mirá, volvió. Otra vez. Ahora empiezan a repetir juegos que ya Reminder. pasaron. Ay, reminder, boludo. Para que no se olviden. Claro, está tan largo el evento que. No, hagas un sorteo. Todo este tiempo hablando del Starfield. Todo el tiempo. Ay, Dios mío. 1 hora y media de Starfield habría sido. Para. Silencio, a ver si dicen que es el final. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding edge hardware. Your concerns are both unnecessary and Giveaway. convenient, Esto es una Sean. giveaway. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial 80 horas deben haber Si alguien tardado en manda, escucha, si alguien manda ahora un cafecito, 100 pesos, que dice corten este stream, lo corto. Great. But
Bueno, uno no, Eso lo podemos decir uno no nosotros, porque hermano, es igual, para la ¿eh? troleada, no. No, 10 tiene que cafés. ser 500 pesos mínimo. como Claro, siempre. si alguien pone 500 pesos para que terminemos, porque no se lo banca más, terminamos. 500 pesos. Momento ¿Por qué hardware. la gente va a pagar para que terminemos? No tiene sentido. Créemelo. Si no seguimos. It doesn't have just the kind of like generic. No, el de Square ya fue. No, por favor. te lo va a mandar Diego, te dice Marote en el chat. Posta, ¿eh? Hacemos una vaquita y pagamos re poco todo y Estoy a punto de... Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware. Yo digo posta, 80 tomas de hecho para que la pobre chica esta haga todas las tomas Pobre, así ni sonriente. siquiera la metieron en el programa, pobrecita. Esto es un poco misógino. I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of selecting. Acá ya no sé cuánto hay que poner para que vuelvan a verlo desde el principio. ¿Qué hijo de- Would you like me to procure Red Sean? Sí, si ponen, no sé, $20,000 lo vemos al principio, no hay ningún problema. Mira, Vampire Survivors. Ahora sí. Mirá, funcionó. Vicio Cordobés mandó 30 y dice, sigan lo que haga falta. 30 cafecitos, ¿ves? Funcionó. 3 luquitas ganamos por esta joda. Ay, gracias. ¿Quién lo mandó? Vicio Cordobés. Gracias, Vicio. Gracias, Santi. Yo ni toqué el último DLC todavía. Yo un cachito nomás, pero estoy atrasado con la droga esta. Ay, no. ¿Ya va a Tengo que salir retomarlo. otro o este es el que Yo ya ni sabía salió? que tenía No, DLC. tiene que ser otro DLC. Sí, es otro. Qué buen juego, por ahí. Qué buen juego, Dios mío. Yo no lo seguí, no lo pude terminar. A mí me aburrió un poquitito. Pero Está muerto por dentro. No, pero se porque hace medio. Sí, yo un momento que se hace medio de goma. Sentí que se hace un poquito de goma y que si vos no tenés otra cosa para jugar está perfecto. Pero yo tenía ganas de jugar otras cosas y lo dejé por eso. No es que no lo hubiese seguido jugando, sino Es pero, una update. pero no tenía otras ganas. Sí, te entiendo. Teniendo otras cosas para jugar, Claro. entiendo que sí, obvio. No, Como que ya- por supuesto. Yo, Ya si entendí que estuviese hizo. ahora Claro. Street Fighter y Diablo, no me voy a poner a jugar Party Survival. Che, atención, Baldur's Gate 3, que era lo que pedía Guille, seguro. ¿Yo por qué? No sé. O sea, sí, lo requiero, pero. No, pero para, che, necesito pedías en este empezar a evento. buscar en algún lugar que digan cuándo termina esto. No, ya busqué de nuevo y no me cagaron. Decido No hay 80 nada. minutos y otros lugares dicen 2 horas con el pre-show, pero me parece que opinaron sin. O sea, opinaron por los eventos anteriores, en los años anteriores. O sea, vaticinaron para 2023 esa duración, pero no sé si está chequeada esa. Here you are, Sean. Oh, dear God. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours. Aparte if dijeron not 20 days. juegos, ya pasaron como 60. That is Sí, true. cuánto va de- Hicieron 20 juegos de originales, ¿no? 20 juegos no anunciados, o sea, 20 World Premiers. Have any professional artist work, just to like compare? I do. Thanks to the Faltan YouTube un par de- animators extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists of a strange new god, battle packs of fierce Acaba de llegar también un par de cafecitos, vamos a leerlo, ya que estamos. Gracias a todos. Today we faced our greatest foe yet. Che, pero en un rato no arranca el de Square, supuestamente. Sí, pero es solo el pre-launch, es el pre-launch de FF16. A las 7. Ah, es una. ¿Qué comen sanguchitos? ¿Qué hacen? No- No, encima dura como 6 horas, Pero ¿Qué hacen más en allá de 6 eso. horas? Fíjense, anda a buscar, mirá, pará. ¿Pero qué hacen? Tienen schedule. Nada, charlan con el de la música, el director, te muestran. 6 Yo supongo horas. que- sí, son como 6 horas. Yo supongo que Una después jornada laboral. libera. Es probable que liberen la demo, supongo. Uncle Phil manda 5 cafés. Que dice: Are you guys still going? LOL. And where is that analyst that was the guy's stress? I need a word with him ASAP. Let's go until the guy can type. Bueno, en inglés dice: siguen ahí, ¿dónde está Facu? Etc. Ah, bueno. No tenemos ni ganas de ver los cafés, Diego. Ponen plata. Facu no se sacó la foto con Phil al final. Qué pena. Oh, Bueno, capaz no la manda mañana, como hizo con Sam Lake. Claro. claro. Feel your nerves, friends.
¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Es un chiste esto? No entiendo. Though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us. 5, 15, bueno, entre 4 y 5 horas dura. ¿Ustedes son conscientes de todo lo que podría haber hecho en el World Tour de Street Fighter todo este momento? Sí. A ver. De hecho lo voy a hacer, le voy a aprender la Xbox. Follow the way. Yo quiero sentarme a otro lado, boludo, ¿entendés? Quiero comer algo. Esta comete. Jojo. Acá está. De 4 a 8:45, que son los de 4 a 5. Sí, 5 horas dura. Son todos locos, boludo. Todos locos están. 5 horas el pre-launch del Pero 16. estos siguen tirando trailers, boludo. Sí, me recagaron porque ya van 2 horas 10 minutos. Con el pre-evento contado, ¿no? Si no, 1 hora 40 desde la... Yo voy a aprovechar mientras me voy vistiendo que después tengo que salir, Lo dejo ustedes con esto. Y encima, a esta altura ponen... y ponen entrevista con desarrolladores, boludo. Sí, es como medio raro la posición de las... ¿no? De las cosas en el de las evento. cosas, cuando ya todo el mundo se quiere ir, poner lo más importante. No se entiende nada. And it really felt good. It's being able to look out of a window and see down the city slope, so you're seeing down towards the Che, voy a hacer la de Misión Imposible. Poner una foto mía acá, la voy a pegar en el... y se dan todos a la puta que los reparió. Y se escucha de fondo Street Fighter. Sex. No, ese sí juega Dieguito, juega con Ryu, claro. El hijo de puta. Claro. More immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots Oh, qué lindo. Ahora es lindo el Baldur's Gate 3. Me lo quiero poner de gorra este juego. Che, ¿qué te pareció el rediseño y el gameplay? Contame vos, Guille, que yo no sé nada. ¿Está cambiado el gameplay de DJ? ¿El gameplay qué? El gameplay de DJ. ¿DJ? Ah, estamos hablando de Street Fighter, ok. Street Fighter, perdón, Street Fighter. Sí, sí, está cambiado, Okay. Igual me pareció buenísimo el personaje, cómo lo ayornaron, digamos. Sí, a mí me encantó. O sea, pasó de ser un personaje de carga, que a mí me encantan los personajes de carga, a ser un personaje más al vuelo, digamos, pero pega muy bien, es muy dinámico, está muy bueno. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Le voy a dar un rato a DJ, me parece. Está bueno, está buenísimo. Me pareció muy divertido cuando aparece en el World Tour. Todavía no lo vi en el World Tour. Acá preguntan, ¿cuáles son sus main en Street Fighter 6? Bueno, históricamente el mío siempre va a ser Chun-Li. Pero acá en este voy a meterle con ganas a Manon, que me pareció espectacular. Yuri se llama, ¿no? Yuri. Sí, me gustó mucho también. La diosa del Food Fetish. Sí. Me gustó. Me pareció que está un poco rota, pero... No porque la podés bajar lindo. Okay. Pero es cierto que si le... Yuri es para meter presión. Pum, pum, pum. No podés parar nunca. Claro. Es buenísima igual, es buenísima. Me gustó muchísimo. De hecho, están todos muy bien. Están todos muy bien. Todos los personajes están atractivos. Todo lo que probé está muy lindo. Hasta JP, que es el personaje que yo no usaría jamás, me gustó muchísimo. No, JP me gustó a mí. Claro, pero no es el tipo de personaje que me gusta a mí. No, a mí tampoco, pero me gustó. Es el típico tipo de personaje boss, digamos. Sí. Sí, es el tipo de personaje. Viste que el golpe, la patada que tiene en el aire con los dos pies es la animación exacta de la de Sagat. ¿De Sagat con los dos pies? Sí, más de Sagat creo que es, ¿no? Y con los dos pies Sagat no. ¿No? Bueno, no sé, tiene una animación que es igual de otro personaje. Yo no estoy tan ganchero, no juego Street Fighter hace mucho, pero tiene la animación de salto con los dos pies para adelante es idéntica a la de otro personaje histórico de Street Fighter. A Vega, me parece que sí. Vega puede ser. A Bison. Porque no sé, que se tira así como... De costado así con los dos pies así. Sí, es Vega. O Dalsin. No, pero ninguno, ni Vega ni Dalsin se tiran con los dos pies, Los que se tiran, Zangief se tira con los dos pies. Pero Zangief está.
A la de Zangief puede ser entonces. Es muy parecida a la de Zangief entonces. Igualmente Zangief está espectacular también. No, es durísimo muy bien. el hijo de puto, es durísimo. Marisa está muy bien también. Marisa no la probé todavía, está interesante pero no la probé todavía. Después, a mí el que menos me gustó fue Jamie, pero no es mi estilo de juego. A mí Jamie me gustó, pero me fueron gustando más otros después, que fue el segundo que probé Jamie, entonces me gustó mucho, pero eso. Y Kimberly es espectacular también. Kimberly no la probé todavía, por eso el primer personaje que no me gustó mucho hasta ahora es el que es como no sé quién carajo es, la descendiente, la prima, la sobrina, no sé, de T-Hawk. Ah, Lily. No, a mí Lily me encantó, Lily me encantó. No, a mí no sé. No me pareció malo. Porque lo que pasa es que ninguno me parece malo hasta ahora. Y una acá base... acá preguntan que está medio choto Luke. En realidad Luke es un choto. Nació siendo un choto en el 5. En el 6 es un choto, pero en realidad es un choto para que la gente pueda aprender a jugar. Es decir, con Luke vos aprendés a jugar. Sí. Acá estamos viendo, no sé, algo. No sé, hablemos de Street Fighter. Sí, no me digas que eran 2 horas sin la previa, boludo. Muy Y largo. es la única que se me ocurre, Beto, porque si no, no puedo creer porque esto no terminó. Dice acá Gokudera, ¿no siente que los golpes hacen como mucho daño en general? Como que bajas mucha barra. No. Yo no noté eso. Los golpes. Aparte, a mí me parece que está balanceado a un nivel, pero clínico el juego, te digo Yo siento, mira, yo siento que no, o sea, yo que no vengo jugando a otros Street Fighter, o sea que solamente el 5 no lo toqué directamente. Lo probé un día en la casa de Guille, 5 minutos, o sea, eso no significa probarlo. Al 4 sí, al 4 no es que lo jugué mucho, pero el 4 lo probé un poquito más. Y sí, comparto si querés con Gokudera que siento que algunos golpes en este Street Fighter sacan mucho, como que si ya te agarró eso, cagaste. ¿Como cuál, por ejemplo? Siento que algunas especiales, por ejemplo, no sé, hay una agarrada de Zangief que te saca un cuarto de barra en un solo golpe. Está bien, pero te tiene que agarrar, boludo. Claro, por eso. No es fácil. No si es vos fácil estás si vos estás, por ejemplo, con DJ, que hablábamos antes, anda a agarrar a DJ, boludo. Claro. DJ te puede mantener a presión desde el otro lado de la pantalla todo el tiempo si quiere. Claro, así tal que cual. no es fácil. Por eso sí. Entiendo que, por ejemplo, que pasa eso con Zangief, por ejemplo, si te agarra, te saca mucho, pero que tenés después un montón de maneras de bloquear. Los counters estos que están son alucinantes, boludo. La defensa, consumir la barra de defensa con eso que te pone todo azulito, no sé cómo se llama. Ay, la puta madre. Ese momentum azul. Pero vos decís el parry. El dry parry. El dry parry. Uno que te quedás azul y te defendés prácticamente todo. Y el otro es el que el pegás. dry parry. Y el drive Claro. impact es el que pegás. Exactamente. El que pegás. Ok, el dry parry entonces. El dry parry que te podés defender de casi todo, boludo. Y lo que tenés en conjunto entre el dry parry y el drive impact es una locura. No, y, el es drive impact, que justo le lográs hacer el counter drive impact, es una fiesta, boludo. Hasta la animación es una fiesta. La animación es una fiesta. El tiempo y ¿Cómo para se siente tiempo? lindo. Sí, se siente lindo. Para el engancharlo. tiempo y al otro drive impact lo pone más verdoso. Y eso te das cuenta que te clavaron el counter y decís, no, boludo, la puta que me parió, está tremendo. Tremendo. Se siente muy bien, se siente muy fluido. Para mí este juego roza la perfección. Obviamente no es perfecto, pero lo van a ir balanceando con el tiempo. Pero sí, como dice Santi, que preguntaba cómo lo sentía yo, justamente que no jugaba hace un montón. Justamente lo que digo es, yo probé un poco del 4, 4 probé más. Apenas toqué el 5, este juego me genera vicio. Un vicio que yo no siento en un fighting game hace Niares. O sea, como persona que no está más en el palo, me dieron ganas de volver. Otra cosa que no me sucedía hace mucho. Yo en el 4 hice lo mismo que le bardé a Guille a Dieguito. Yo en el 4 agarré a Ken y le di con Ken, ¿entendés? Porque es mi main, si bien querés, cochinote. Mi main clásico cochinote. Y apenas si toqué otro juego, sí, puede ser. No, jugué un rato con Ken, me pasé un par de arcades. Yo a Ken lo toqué todavía. No sé qué tal está. No, pasé una vez el main nada más con Ken. Y está buenísimo. Está buenísimo. Y lo sentí un poquito menos ladri, justamente. Pero fue una pequeña impresión, ¿no? Yo no tengo la profundidad para analizarlo tanto. Pero de una lo sentí menos ladri. De por sí, de una lo sentí menos ladri a los dos. Perdón, tanto para, no pasar, tanto para, Ryu que no como pase Ken, para que no pase el momento, acá la auto de Wizard
¿Qué personajes quieren para DLC? Más allá de los que quiero, que ahora voy a decir, uno de los que quiero está recontraticiado que va a estar, que es Elena. Amo Elena del 3. Y otro que está ticiado hasta la verga, que es hora de que lo pongan, que es Mike Haggard. Mike Haggard Claro. ya están todos los de Final Fight en Street Fighter a lo largo de la saga, salvo el boludo, ni me acuerdo cómo se llama, el 3, ese que de electricidad, que eso no lo quiere nadie. Pero Mike Haggard tiene que estar ya. Y ahora están ticiando muchísimo este juego, así que... Bien. A ver, de los que no están ya, ¿a quién extraño de los que no están ya? A ver. Y a Sagat lo extraño. Sí. A Sagat lo extraño. Me gustaría que esté Sagat. Pero bueno, en realidad pasa que el tema es... el roster del 5 terminó siendo muy completo. Al punto de que agregó un personaje de Rival Schools. Es decir, entonces, si vos ya tenés ese precedente... Acá lo tienen que igualar de a poco, ¿o no? Lo tenés que igualar a poco y además encima podés empezar a traer personajes, ya te digo, de Rival Schools, cosas por el estilo de... Porque claramente Final Fight, Street Fighter ya sabemos que sucede en el mismo universo, eso está clarísimo. Pero bueno, de repente ahora sabemos que Rival Schools también está metido en esa. Entonces de repente hay personajes de Rival Schools que son espectaculares que podés traer acá. De hecho el personaje principal, que no me acuerdo el nombre, estaría buenísimo que apareciese. De Street Fighter es raro, o sea, es difícil decir cuál. ¿Por qué? Porque el de Street Fighter 5 trajo muchísimos. Entonces, por ejemplo, uno que quería mucha gente, que era Oro, está en el 5. Entonces, acá falta claramente Elena, pero está ticiada. Y bueno, Mike Haggard también está súper ticiado. Después, no sé, personajes nuevos también, porque acá claramente están pasando la batuta a una nueva generación de personajes. Así que también... yo que no recuerdo y que no tengo pasada por los otros Street Fighters, justamente lo que decís vos, y menos por el 5 que ya presentó o trajo de vuelta personajes. Del roster inicial de Street Fighter 6, ¿qué personajes son 100% nuevos? Bueno, Jamie, Kimberly, Luke está muy transformado, si se quiere. O sea, está como que Luke estará como ticiado en el 5, te diría. Manon, Marisa. Marisa también es nueva, 100%. Marisa, okay. Sí. O sea, Lily es nueva. Me está diciendo Lily, Marisa, Kimberly, Jamie. JP también. JP también, exactamente. Opa. JP es básicamente el sucesor de Bison, por lo que se ve. Sí. Es el sucesor de Bison. Sí. Si no es Bison. Hay gente que dice Bison, que es Bison. Sí, bueno, si no es Bison de alguna manera. No, pero... no, para mí no es, Para mí no ¿sabes por qué? Porque en un momento en el arcade el chabón habla en tercera persona de Bison. Sí, de hecho, bueno, puede ser una tramoya, pero en realidad lo que tiene más sentido es que hablaban de que... vieron que Bison maneja el Psycho Power ese, bueno... Se hablaba de que había 3 alumnos que habían aprendido el Psycho Power. Bison, Rose, que lo usa para el bien, digamos. Claro. Y uno más que no sabía quién era, que bueno, claramente es JP. Tiene que ser JP, sí. Bueno, acá Casti Emu, con mucho Abel. atino, dice a un Abel ayornado, estaría buenísimo también. Tony Gane dice, traigan más de Street Fighter 3. Bueno, no sé, porque justamente en Street Fighter 3 el juego es una locura, pero el roster en algunas cosas fallaba. Los personajes más rescatables del 3, que eran justamente Elena, Oro, y casi para de contar. Elena, bueno, es lo que yo digo, que venga en este. Oro está en el anterior. Oro no sé ni quién es yo. El que es como si fuese uno de los personajes más poderosos de Street Fighter. Mira, después me voy a fijar. ¿Cómo se escribe, Guille? Oro, como el negro oro. Mira. Voy a poner Oro Street. Sí, acá están diciendo mucho Dudley. El tema es que ahora en el DLC va a estar este personaje nuevo del 5, no me acuerdo el nombre, Ed, que tiene pinta de que se va a jugar como Dudley. Entonces medio que Dudley me parece que va a quedar medio redundante. Pero bueno, Dudley es un fan favorite, obviamente. Yo creo que van a jugarse más por personajes nuevos. Claramente están... Y que está muy bien. Sí. De hecho, justamente en el 5 nace y muere este personaje espantoso de Fang. Y ahora el DLC... Yo, por ejemplo, quisiera... quisiera entre comillas, ¿no? Hubiese pedido un Feilong, pero lo que pasa es que está justamente Jamie
Y me parece que Jamie está tomando un poco esa posición, ¿no? Claro, pero no. Si haces bien a Fei Long, si haces bien a Fei Long, Es Fei otro Long gameplay. ayornado, me encantaría, sí. Por eso, es otro gameplay. La verdad que Fei Long me gustaría. A mí me gustaría Fei Long. Aparte me gustaría ver reunidos a los New Challengers, Super. a los New Challengers, Claro, los New Challengers. Bueno, lo que pasa es que en los New Challengers no estaba T-Hawk. Claro. Y pero en lugar de T-Hawk ya T-Hawk. pusieron. Bueno, pero de repente T-Hawk podría ser tipo uno de los últimos DLC. No lo vería mal, sinceramente. ¿Sí? Sí, a mí T-Hawk me encanta. Pero jugaste el arcade de Lily. Sí. Viste que, no me acuerdo ahora, pero lo menciona T-Hawk como alguien a seguir, como era el gran ejemplo de Sí. su aldea. Sí, pero, sí, no, sí. pero no lo menciona en pasado como que ya fue, como que está muerto o algo. Como que se unió con los espíritus. y qué sé yo no sentí que estuviese muerto. Sentí como Ok. que el chabón hizo su camino y se fue a la mierda. Claro. Es cierto que de repente capaz T-Hawk y Lily en el mismo juego sería medio redundante. Pero T-Hawk podría ser más lento, más duro. Sí, obvio. Porque Lily es Obvio. rapidísima. Es un T-Hawk rápida, es rápida. rapidísimo. Pero me gusta también que tiene esos poderes del vientito y esas cosas que están muy bien. Sí. Estoy No, podrido de está este muy evento, ¿eh? No, sí, no quiero ver más nada. Estoy harto. No entiendo cómo no termina esto. Yo entiendo cómo la gente sigue en el Steam, no se va a nadie. No entiendo, ¿qué es esto? Yo no puedo creer que vamos a. Yo tenía pensado terminar con esto, jugar un rato y después salir. Yo no puedo creer que tengo que salir corriendo después de esta poronga, boludo. Sí. Es que no, ¿esto qué sería? ¿Un Five Nights? ¿Es? ¿Five Freddy's Night? ¿Cómo es? No, pero parece No, sí es que tiene- un. Primera persona, fue person shoot. Ah, pues, qué sé yo, no sé ni qué me Contra los Muppets, no sé, contra Plaza Sésamo. Sí, posta, boludo. sí. La rana René. Igual no está mal, te digo la verdad. No, que se ve muy lindo. No, de hecho, y recién lo mostraron un par de RTS bastante Sí. lindos. El Nova Roma, alguno de guerra ahí de un tren. Muy bueno. Pasá un audio del auto que nos tiró Diego antes de dormirte, por favor. No sé si están escuchando, si están pasando audios, pero les tiro un salvavidas en este tsunami de mierda que están viendo con el pelotudo este de la PC Gaming Show, no sé, pero bueno, yo estoy acá haciendo los shrines que me quedan del Tears of the Kingdom, la estoy pasando bomba y ustedes me están haciendo compañía, me estoy cagando de risa con cómo la están pasando. Los quiero mucho, muchachos. Gracias. Che, y acá Maxi de Bahía Blanca había tirado una imagen también muy linda de que ya está próximamente en Game Pass, ¿viste? Y está Cities Skyline 2. Este Dordogne, muy difícil de pronunciar, Dordogne, no sé cómo será, que es este juego muy pintoresco de esta chica con el sombrerito, explorativo, eso es indie medio para mí, que hay que ver si es para mí o es una verga. El Exoprimal, el Starfield, el Life of Pi, el Payday 3 y el Forza Motorsport, o sea, una locura. Golazo. Una locura. Que el Life of Pi entra en el Game Pass me vuela la peluca, les cuento, Y esperá a probarlo. Por eso, me vuela la peluca. La demo ya está, la demo ¿dónde está? ¿Está en Xbox? ¿La demo? ¿La Sí, probaste en está en Xbox? todos Guille? lados. Sí, está en Ok. todos lados. Es te diría que me van a cagar a palo por lo que voy a decir. Y El Bloodborne. Claro, es como el sucesor de Bloodborne. Sí. Es el Bloodborne multiplataforma. Multiplataforma, gracias. ¿Qué es ese? No, esa demográfica está todo mal. Todo ese naranja son los que estamos embolados. Ah, no, ¿qué está ¿Qué es pasando? esto? ¿Qué es esto? No, Dios. Me quiero ir. ¿Por qué está Sailor Mercury bailando? Subí la cantidad de gente, tenemos 4 personas más que hace un rato. La gente está disfrutando. con Gracias, nuestro Sailor sufrimiento. Mercury. Gracias. Sailor Y sí, aparte siguen poniendo después de 2 horas Pará. World Premiere los hijos de puta estos, boludo. Me cago en la hostia. Ya no respetan ni su propia descripción que decía 20 juegos, la bola. ¿Qué es esto? Un Es el simulador de taladro, boludo. Bueno, Ay, para ustedes, Dios. boludo, que le gusta laburar nada más. Sí, va a cambiar una llanta pero le pega un bicho en el medio. No se entiende nada. Ah, este es trabajo en el espacio, es este. Bueno. Trabajo en el espacio, bien, bárbaro. Pero tiene una bomba, saco recursos, no se entiende nada. Ahí está, arregló el carrito y. Seba debe estar tan feliz de que se fue, boludo. Perdón, me voy a cambiar el agua de las aceitunas. Ya ven. Dale. Ya van 2 horas. Preguntan acá en el chat cuánto va este evento. 2 horas. Ah, 2 pará, el evento van horas. 2 horas redondas en este momento. 2 horas sin contar la previa. Así que 2 horas y media. Pero ya está, ¿cuándo termina? O sea, yo recuerdo que es largo el PC Gaming Show, pero. Sí, igual más de 2 horas no. Ah, mira, British es ¿Tanto? No, sé que lo de este. No puede durar más de 2 horas.
No puede durar más de 2 horas, por favor. No. Un juego pixel art bonito, bien. Qué lindo. ¿Qué será? Se viene granjita, compré, Granjita en cualquier momento. No, este no es granjita, este me parece que es aventurita. No sé, esta está no, pescando, granjita. así que- Granjita y No, pueblito, está regando y está pescando, boludo. Pueblito, haciendo gimnasia. ¿El Square cuándo es, che? Ahora, en 2 minutos. Y ahora, ¿En cuántos minutos? En 2, a las 7 de la tarde empezó. Estos hijos de puta no pensarán encimarse y quedarse por encima del Square, ¿no? Che, guarda, plot twist, uy, mirá, se puso. Opa. Ah, listo. Está los tiros con unos zombies. Mirá, nos vemos la madre. Se armó turnazo, ¿eh? Ah, la mierda. Ya fue, se quedan en este Square, no, amigo. No, no, ni feo, son 5 horas de juego. 5 horas de nada, aparte es el Square. Y de un solo juego. Yo me tengo que ir. Aparte el Square es como un 5 horas de festejos, eso es, ¿no? Es un 5 Es un horas de pre-launch festejo. del Final Fantasy XVI. Yo sospecho que después van a alargar la demo, porque habían anunciado que iba a haber una demo, si mal no recuerdo. O sea, porque el juego se larga hoy o mañana, digamos, depende del horario. No, el juego sale el 22, o sea, faltan todavía 10 días. ¿Y el pre-launch este de qué, boludo? Sí, pues había que Es una hacerlo, celebración. Porque justo le cayó el evento 10 días antes. Para mí es eso, para mí lanzan la demo después del evento. A ver. Por favor, encima no tira ninguna No sugerencia tira de un que queda está terminando. poco, ¿viste? Por favor. One more thing, tira algo. Nos vamos a tener que ir, chicos, le No pedimos va a quedar disculpas, otra. pero este evento no termina. No entendemos, ¿cómo hacen World Premiere todavía? Yo tengo miedo de que este evento lo hayan hecho para 3 horas, ¿eh? No, te da igual, yo No, pará. en 20 minutos me tengo que ir, así que es... Pero digo, por eso te digo. Si sigue, se perderá en el final como lo verán en otro lado. No puede ser, bro. No entiendo. No sé. Tiny Build, ¿qué es esto? Necesito que termine. O sea, no me parece mal la cantidad de anuncios, todo lo que vos quieras, tenés mezclado No, cosas pero- lindas con la bosta, pero pero no puedes hacer un hoy en- evento tan extenso, es decir, Hoy en día, tiene que Beto, ser creo que más ya... costos, tiene que Sí, ser otra fíjate dinámica. que Puede si las ser. grandes compañías Puede ser. las grandes compañías cada vez achican más las duraciones de los eventos, es decir, Microsoft Pero- nos tenía acostumbrado Por a eso. una hora y media, lo achicó a Por eso. 40 minutos para que Hoy entre los Microsoft Starfield. sacrificó parte de su evento principal para meter Starfield y me pareció perfecto porque Perfecto. mantuvo una dinámica excelente, es más, se pasó volando. pasó volando. Este siento que duró 5 veces más que el de que su Xbox. ¿Vos ya Sí, cinco no, veces? no están bien elegidos, o sea, te meten cualquier cosa que sale en PC. Que además No, mezclan un aparte orden de cosas cualquiera. un poquito más No, relevantes. aparte, no hay un orden, no hay una relevancia. no hay un criterio, No hay, nada. no hay un criterio para decir, bueno, este es el momento que hablamos con los desarrolladores. No se entiende nada, no entendés cuándo podría ser el final, no hay un creyendo, no hay nada. Pasa que Ahí es medio está- es paquete de marketing esto. Siento que los juegos Sí, pagan, pero- las compañías pagan por poner Totalmente. cosas acá y- Pero vos lo podés ordenar igual, Marquito. ¿Qué querés que te diga? No, acá no hay Lo nada. ordenan no hay por ningún el que más criterio. puso, el que más puso plata. Claro, pero si yo soy el que más puse plata y me dejás al final porque soy el más me hace el protagonismo, yo te digo, no, hijo de puta, porque la gente está podrida ya. Entonces no entiendo cómo Aparte es. todo, fíjate que todo es Willistialo. Sí, es el show del wishlist, obvio. ¿Viste cuando estás en un Reach restaurante the y vas end, al reach the baño? Sí. ¿Viste? Reach the Y end, pensás que cuando volvés ya está la comida. Y yo dije, bueno, cuando vuelvo, ya terminó Acá está el esto. Dune, No, mirá. ya está, mételo en el culo esta altura del partido, boludo. Acá está el Dune. Este es el Dune del RTS, ¿o no? Bueno, no sé. Obvio. Y ya está, boludo. Vamos diciendo el nombre del programa en vivo para ya que Diego sepa cómo el de Xbox, cuando sí, cortamos. sí. Pensemos que ponemos el de Xbox. Se llama tenemos The Legend of Zulma, Penave 16. ¿Por qué 16? No sé, Penave, pero 16 no sé qué era. Penave. En número romano le ponen, no importa. Ah, Yo el número voto romano. Zulma por ahora. Gamelier, o Fable ahora o Calle para siempre. Ese me gusta mucho. Estoy entre Fable o Zulma. Fable ahora, Fable ahora o Calle para siempre, digo. Está ahí en la planilla, ¿eh?
No, de PC chicos, Corchazo bueno, Show también, sí, ya vamos no sé. cerrando esto. Pues, No, dijo recién que iba terminando. ¿Dijo? Pero hace media hora dijo lo mismo, boludo. ¿Me estás Bueno, jodiendo? no sé. Es el, No, es pero el ahora, presentador. pero ahora eso, viste que había una persona como tomando un café. Uy, se que fue lo la estaba- piba, pará. Se fue la piba, pará. Esta es la Termina. esperanza. Ah, mira. Sí, para mí termina. Termina. Che, más cringe no podría, ¿no? No. Pobrecita. No puedo creer que tan bonita que está de acá. Para mí este chabón post es el dueño de PC Gamer y esta mina... no sé, Se disfrazó de condón. es la novia. No, porque es la presentación. Ah, este es el verdadero cierre. El Dune Awakening. Sí. Nudelcito dice, che, al final no era una IA la chica. Me encanta. Como que cayó en la troleada. ¿Y el juego no lo muestran? Sí, Ah, sí. este es el juego. Ah, pero primero vamos a charlar con los desarrolladores. una Porque hora la de gente tiene la entrevista, regana. La gente tiene la regana de charlar con los desarrolladores del Dune Awakening. Eso es lo que Mirá el storyboarding, todo. Ah, O sea, mirá qué lindo. está todo bien. che. El juego lo re quiero jugar, pero no, ya no quiero vivir más después de esto. No, me quiero morir. ¿El Dune boludo, Awakening te cuál juro. es? El que no es el RTS, es el otro que no sabemos qué es. Sí, es el RTS. Es el RTS. Ah, ¿y salió ya un early o algo de eso? Oh no, o el Awakening es el MMO. No, porque el que ustedes dicen es el Spice Wars, ya salió. Ah, no, Ah, por eso. Este tenés es el razón. otro, este es el que no es RTS. A ver, para callémonos un poquito, un segundo nada más para que entender qué es y después nos vamos. Es que ya sabemos el MMO. ¿Es el MMO? Ok. Porque lo Está que bien. dice Beto, el otro es el Spice Wars. Está bien, tendría sentido que cierren Estoy el evento esperando a con ver esto. el DLC de Victoria Beckham y no sale todavía. You are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in Igual the back and Alpha steal the water Footage. from their Igual sources. este, si By sale the bien, end me of lo the game, pongo no perhaps de you're gorra, running a guild. You have a fleet of Mira, acá está el vehicles, mismo avión del ornithopters flying Y sí, in del formation. Le mandaron los assets a Exacto. No, pero digo que sí, ya sé que es el mío, pero es exactamente igual. Por eso le mandaron los assets al Flight Simulator. Copiar, pegar, arrastrar. Este si sale bien puede estar muy, muy bueno. Porque el lore de Dune es espectacular. Obvio que sí, obvio que sí. Re da para esto. Yo no conozco, che, del Lord de Dune. Las películas, Guille, con las que sigan, ¿no? ¿Vos crees que lo van a lograr reflejar finalmente? ¿Algo, un poquito? ¿Que se entienda? Por ahora vienen muy bien. Por ahora vienen muy, muy bien. Así que yo apostaría que sí. Bien. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving ¿Quién on desarrolla Arrakis esto? means that you need to prepare for Don't Not, sandstorms. no, mentira. You need A ver. to live in water. It's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to Pancom, ¿no cross the decía? desert, the sandworm Puede ser, will porque come. como no Este me suena que outrun it, some más que may- Starfield Dune, este sería más Mass Effect Dune, ¿no? Sí. No, porque es un MMO. Ah, es Dune MMO. Awakening is built upon a foundation Sí, of five Fancom. pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline. Claro, habla de survival surviving the MMO. sandstorms that sweep across Sí, Arrakis. yo me lo pongo de gorra, Then me you have olvidar. politics and Me encanta, intrigue, este sí me which encanta. speaks to the Puede estar faction piola. gameplay of the game. It's A mí, la verdad, el mundo de Dune me parece muy, muy fascinante, demasiado. How they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Pero ambicioso, como Then dice acá en el there's chat. Como dice Retamac. No, por eso, sí, es recontra ambicioso. Pero bueno, nada, a mí Dune sí me causó una especie de fascinación rara, no sé. Me encanta. Está ¿Pero bueno. vos leíste las obras, Guille? Leí el primer libro nada más y mira. después vi la película de... La vieja, sí, sí. La vieja, la serie vi Then we have combined y ahora estoy viendo, estoy pendiente de la nueva saga de películas. melee combat, range combat, Pues está Sí, a mí la primera película de las nuevas me encantó. Es buenísima, es buenísima. Y a mí Timothée Chalamet puede hacer lo que quiere, me parece fantástico el pibe ese. Sí, el pibe anda bien. Y eso que está la otra que vos amás. Ahí. Zendaya, la puta que la parió. Pero bueno, la verdad es que actúa bien, ¿qué vamos a hacer? Pasa que Actúa estoy harto bien, que me la metan en todos lados, boludo. No puede ser que Sí, sea sí, sí. Mary Jane y la de Dune, boludo. Sí, sí, sí. Abuso del recurso de Mira, ahí te haces tu personaje. Opa, ya está, vamos, Y Dune 2000 el juego, ¿quién se acuerda? Dice Nudecito. Sí, Todo el mundo, boludo. Me Dune está jodiendo. 2000.
Es uno de los mejores RTS que hay. El Dune 2000 es básicamente una remake del Dune 2. Así que. Claro. Después vino el Empire of Dune, ¿no? En el momento cuando pasó al 3D. Sí. Y había un juego medio que pasó por debajo del radar, que era medio de aventura de Dune, que estaba bueno también. El primer Dune. No me acuerdo el nombre. Antes del Dune 2. No. Ese es rarísimo y está buenísimo, pero es difícil ese. No, hablo que salió en época Play 2, una cosa por el estilo. A ver, me voy a fijar el nombre. Yo el primer Dune lo hice pelota. No, aparte es buenísimo ese juego. Es buenísimo. Raúl 127 dice Timothy Chalamet está en todas. Está en Dune, en Life of Pi. Sí, esa es cierto. Pero bueno, pero el chabón es muy copado. A ver, Dune, Emperor Battlefall Dune. Frank Herbert's Dune se llama el juego que yo digo. Porque estaba más basado en las novelas, digamos. Y al Dune ese también lo podemos wishlistear, ¿eh? Es el wish más fantasma del universo, pero se puede. Sí, igual, ahí estamos. Silencio. Pero un amigo no. Silencio. Listo. Muy bien. Ay, vamos, no lo puedo creer. No lo podemos creer. Hay que vestirse de preservativo, para cerrar el I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI. You are getting the band back together. I mean, yeah. No, y no te vamos a ver, hijo de puta. Yeah, you betcha. No. If. Well, you know, Dakota. Se viste así porque es un forro, dice Retamaquisio. Listo, termino, amigos, dale, vamos. Termino. No quedó nada para leer, Diego, ¿no? Le meto cafecito, audio, tirame todo ya. Bye, hijo de puta, bye. Anda a laburar. Un solo audio y terminamos. La concha de tu madre. No, el año que viene no lo hacemos, Bueno, seguimos completando baches. ¿Qué onda? ¿Vieron The Across the Spider-Verse y tema de Flash? ¿Van a ir a verla? ¿Están manijas? ¿No están manijas? Saludos. Sí, estamos todos, incluso Juan y yo, que somos los menos interesados en el mundo DC, estamos interesados en la peli de Flash. Marvelitas cochinos. Yo tengo la entrada ya. Qué raro. El día que me digas, che, Guille, vamos juntos, nunca va a suceder eso. Yo voy los domingos a la tarde al cine, olvídate. ¿Cuándo querés que arreglemos? Un domingo a la tarde. Claro. Que no esté el PC Gaming Show, la concha de tu madre. La puta que lo parió esta mierda, boludo. Bueno, terminamos. Che, gracias por todo. 150 personas quedaron, que es un montón. Muchas gracias a los que hicieron el aguante tanto tiempo en este delirio, esta locura, este evento de mierda. Garcha, claro. Que no puede ser que sea cada año peor este evento, boludo. Es una poronga atómica. Qué bronca que me da. Ya le tengo bronca al evento este. El año que viene posta votamos de alguna forma, la interna, la externa. No sé, ponemos si no un objetivo de cafecito. Hay que llegar a tanta guita para que lo hagamos. ¿Vos te pensás que te lo van a pagar? ¿Te pensás que no lo van a pagar? Y bueno, pero pongamos uno muy alto. Un objetivo alto. Claro, pongamos uno muy alto. Que cuando nos fumamos esta, después nos vamos todos, aunque sea a tomar un café de verdad a algún lado, boludo, con unas masitas, algo, ¿no? Una tortita. Ahí. No, para mí hay que hacerlo. Bueno, será charla para el año que viene, pero para mí hay que hacerlo como hicimos el año pasado. Terminamos y lo dejamos tirando en el canal y el que lo ve, el que no lo ve, no lo ve. No cubriéndolo. No, pero eso es un pecho frío para cerrar la Winterfell, boludo, horrible. Pero más pecho frío no hacer nada. El PC Gaming Show es como la colimba del podcasting, boludo. O sea, es para bancársela. O sea, no es terrible. Mirá, se ríe la chica. Cuando filmaban se reía, pobrecita. En el único momento se ríe porque después de estar sufriendo como una hija de puta. Capaz está riéndose, es la señal de que está secuestrada. Sí. Una risa nerviosa tiene, ¿viste? Una risa ahí neurológica, bueno, chicos, pobrecita. Nos tenemos que ir. Nos vemos. Le mandamos un beso enorme. Gracias por haber hecho el aguante con nosotros en este momento. Gracias acá a todos, a los que pasaron, a Facu, a Seba, a todos, a Marquito, a Beto, a Dieguito, por haber hecho el aguante de esto, que fue infumable y lo bien que la pasamos antes. Les mandamos un beso y los queremos. Recuerden una cosa, mañana, 7 menos cuarto, prende. Estamos al menos Dieguito y yo, no sé si puede venir alguien más, pero al menos Dieguito y yo vamos a cubrir lo que pasó con Ubisoft al mediodía y cerrar la Winterfest con Capcom. Y después ya vamos al jueves. ¿De Capcom a qué hora es? A las 6:30, ¿no? A las 7, Dieguito. A las 7. A las 7. Por eso hay que prender el stream 7 menos cuarto. Si vos no podés, lo prendés y me dejás a mí. No, sí. Y volvés. Tengo que ir, claro, tengo que ir a la arena. Sí, ahora me acordé. Ya 3 veces ya dijimos que teníamos que ir a la arena, boludo. ¿Qué tipo, boludo?
Ahora me acordé porque tiene agendado a las 6. Mañana coordinamos, Diego. Mañana coordinamos nosotros. Pero bueno, vénganse, que es el último día de Winterfest y después el jueves volvemos al programa regular. Los queremos. Un beso. Chau, chau. Adiós. No hay rey, no hay nada porque no hay nadie streameando. Chao. No. ¿Hay ending? No hay ending tampoco. No, ¿qué se va a quedar al ending? Si esto no lo vamos a subir. Ya está. Listo. Chao. Así. Perfecto. Chao. Adiós.